Docentes 2.0, pionero en la conexión tecnológica educativa a nivel mundial, que está cambiando el paradigma educativo tradicional, presenta la revista tecnológica educativa Docentes 2.0, con cobertura internacional, indexada, de acceso abierto, revisada por pares y publicada por el grupo Docentes 2.0 C.A, que tiene como objetivo elevar el perfil de la investigación en el marco de la tecnología de aprendizaje, apoyando la investigación que develan las nuevas prácticas y tendencias que contribuyen al desarrollo de los nuevos paradigmas. En la revista tecnológica educativa Docentes 2.0 se publican artículos científicos, destacándose las áreas de tecnología, educación, neurociencias, robótica, ingeniería y medicina. La revista tecnológica educativa Docentes 2.0 hace la convocatoria para publicar en la siguiente edición, con solo cumplir con 1. Ir al sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 2. Descargar la plantilla para artículo o ensayos. 3. Realizar el manuscrito utilizando la plantilla descargada. 4. Registrarse en el sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 5. Subir el manuscrito. 6. Esperar la aprobación. 7. Una vez aprobada, abonar el arancel correspondiente, de acuerdo a la cantidad de autores. 8. Esperar el proceso de arbitraje por pares. 9. Atender las sugerencias de corrección. 10. Subir las modificaciones del manuscrito y listo, el artículo está apto para ser publicado. Además, te recordamos que el grupo Docentes 2.0 C.A firma convenios científicos con instituciones de educación superior, tanto a nivel nacional como internacionales, lo cual permite concretar acciones de intercambio de material científico, desarrollo de proyectos de investigación en cooperación internacional, organización de conferencias, seminarios y otras actividades conjuntas que contribuyen a elevar la calidad académica de las instituciones que participan. ¿Tienes dudas? Contacta con nosotros. Recuerda que puedes enviar un mensaje a través del correo electrónico contacto@docentes20.com. ¡Te esperamos! ¿Desea obtener el certificado de participación de nuestro congreso? Al final de nuestro Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, CIFTAC, las personas que lo soliciten, se le extenderá un certificado de participación del Congreso en formato PDF. Para el mismo, debe abonar la matrícula administrativa correspondiente. El certificado de participación, que acredita 30 horas académicas. El certificado de participación es generado digitalmente a través de la plataforma Aula Docentes 2.0 y cuenta con múltiples medidas de seguridad, como además un código QR que permite la validación digital a cualquier institución a nivel internacional. ¿Te interesa? Te invitamos a visitar la página web del evento y abonar la matrícula administrativa por concepto de emisión digital del certificado a través del botón de abono disponible, de acuerdo con el método de pago de su preferencia. Nos complace anunciar que Docentes 2.0 ha sido incorporada al Research Organization Registry, ROR, un identificador global que reconoce instituciones dedicadas a la investigación. Esta inclusión valida nuestro compromiso con la innovación y la excelencia académica. ROR proporciona identificadores únicos y persistentes para organizaciones académicas. Mejora la interoperabilidad en sistemas científicos. Promueve la transparencia y facilita el análisis global de datos de investigación. Ser parte de ROR nos posiciona internacionalmente como una organización confiable ante investigadores, universidades, revistas científicas y plataformas de datos. Agradecemos a nuestra comunidad por acompañarnos en este importante logro. Seguimos avanzando hacia un futuro de conocimiento compartido. Presentamos el Congreso Internacional Virtual sobre la Tecnología del Aprendizaje y del Conocimiento, CIFTAC.
www.docentes20.com/congreso. Te esperamos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos ustedes. Antes de iniciar este majestuoso evento, nos gustaría que por favor nos confirmen a través del chat si nos ven y nos escuchan sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias y no se retiren. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ha surgido un nuevo paradigma tecnológico educativo que permite la conexión desde cualquier parte del mundo. Le damos la bienvenida al Congreso Internacional Virtual sobre las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento CIFTAC, organizado por el Grupo Docentes 2.0. Iniciamos este evento con las palabras de la oradora de orden, doctora Ruth Mujica, fundadora y CEO de Docentes 2.0. Bienvenidos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos ustedes. Es un inmenso placer darles la bienvenida a nuestro 14º Congreso Internacional Virtual sobre las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento. Es para mí un verdadero honor estar aquí en este espacio diseñado para compartir y expandir el saber entre esta comunidad global. Soy la doctora Ruth Mujica, fundadora y CEO de Docentes 2.0. Me llena de orgullo ver la energía y el entusiasmo que han demostrado al unirse a esta edición. Agradezco profundamente la participación de todas las personas conectadas desde 38 países alrededor del mundo, lo cual refleja el alcance, la relevancia de este evento.
Hoy estamos transmitiendo en vivo desde Texas, conectando a la vasta comunidad hispanohablante. En esta edición nos enorgullece presentar a 18 ponentes internacionales, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias más relevantes. Antes de darle el paso a nuestros expertos, quiero invitarles a apoyar este evento de una manera muy sencilla, pero significativa. Dándole un me gusta a esta transmisión, dejando un comentario positivo o compartiendo el enlace que tiene disponible este video. Cada uno de estos gestos contribuye no solo a nuestro proyecto Docentes 2.0, sino también a amplificar el alcance de estos valiosos comentarios. Asimismo, les recuerdo que pueden utilizar la sección de comentarios para interactuar directamente con nuestros ponentes. Por favor, escriban la palabra pregunta en mayúscula seguido del país y de su interrogante, ya que estas pequeñas acciones nos ayudarán a distinguir de manera rápida su pregunta de los saludos y otros comentarios. Además, en la caja de descripción tienen disponible en esta transmisión encontrar el enlace para obtener el certificado de participación del evento. Recuerden que es de manera opcional para quienes los deseen. Este congreso es fruto de meses de esfuerzo y dedicación. No hay mayor recompensa que ver cómo se generan nuevas ideas, colaboraciones y conexiones. Agradezco de todo corazón a cada uno de ustedes por formar parte de esta jornada de aprendizaje y de crecimiento compartido. El día de hoy, 26 de abril del año 2025, será un largo día, pero lleno de conocimiento con 15 temas relevantes en la actualidad. Tal como lo señalo en mi artículo Diseño Tecnopedagógico en la Programación Didáctica, los factores tecnológicos que integran la calidad del sistema educativo y de la información y servicio fundan las barreras primarias, como son las creencias de determinar el uso y la aceptación de la tecnología. Por ello, en Docentes 2.0 anhelamos que este congreso sea un foro para dialogar, desarrollar y compartir ideas que enriquezcan nuestra labor docentes. Distinguidos colegas, invitados de honor, estimada audiencia, como fundadora de esta ilustre iniciativa, deseo comenzar expresando mi más profunda gratitud a las innumerables instituciones internacionales que con generosidad han abierto sus puertas y colaborando con este insigne proyecto que funciona la tecnología, la educación y la ciencia. Cada día nos enorgullece sumar nuevas alianzas, fortaleciendo nuestro compromiso colectivo de construir un mundo más equitativo y próspero a través del conocimiento. Quisiera extender un agradecimiento especial a los rectores, al personal administrativo y académico, a las empresas, al comité editorial de nuestra revista, así como los ponentes y facultativos que desde el año 2013 han apoyado con constancia y entusiasmo esta iniciativa. Su inquebrantable dedicación ha sido clave para el éxito y la expansión de este proyecto. Asimismo, quiero expresar mi más sincero reconocimiento a Reviewer Credit por el privilegio que me han otorgado al servirme como embajadora nacional de Venezuela desde el año 2020. Este honor no solo ha reforzado mi compromiso de contribuir a este vasto océano de conocimiento, sino que también ha subrayado la importancia de la revisión científica rigurosa en el avance de la educación y la investigación. Mi gratitud se extiende además a las distinguidas universidades que han respaldado mi labor y que han tenido la diferencia de otorgarme los importantes reconocimientos. Agradezco igualmente a Microsoft Education por haberme nominado como educador innovador de Microsoft desde el año 2015,
lo cual me motiva diariamente a seguir apoyando a las instituciones, a los docentes, a los estudiantes y al público en general en su empoderamiento en esta era digital. Finalmente, no puedo concluir sin expresar mi gratitud más personal y sentida a mi amada familia y a Dios, quienes han sido mi apoyo constante en esta travesía del conocimiento. Su aliento incondicional ha sido el pilar fundamental en cada paso de este hermoso proyecto, que me han permitido aprender tanto como enseñar. Los invito a disfrutar plenamente de este congreso, esperando que cada presentación y diálogo enriquezca su visión, inspire nuevas ideas y siembre esas semillas de colaboración y aprendizaje compartido. Gracias por estar aquí y que tengan una excelente jornada a todos los ponentes. Vamos, apreciados participantes, a realizar una breve pausa para conectar con nuestro primer ponente. Por favor, no se retire. Muchísimas gracias. Presentamos el Congreso Internacional Virtual sobre la Tecnología del Aprendizaje y del Conocimiento, CIFTAC. Regístrate en www.docentes20.com/congreso. Para iniciar este majestuoso evento, nos vamos a conectar con Argentina. Nos honra dar la más cálida y distinguida bienvenida a nuestra primera ponente e invitada de honor, la doctora Marcela Ceballos, quien es doctora en Investigación e Innovación Educativa, magíster en Gestión de Proyectos Educativos y licenciada en Gestión Educativa. Además, cuenta con un posgrado en Educación a Distancia y se ha formado como profesora en Ciencias de la Educación y maestra en los niveles de primaria e inicial. A lo largo de su destacada trayectoria profesional, ha ejercido la docencia en diversos niveles educativos, impartiendo asignaturas como la pedagogía, filosofía, políticas institucionales, dirección de tesis, didácticas y currículos a nivel superior. Es autora del libro Innovación Pedagógica al nivel superior y ha publicado numerosos artículos en el campo de la educación, así como proyectos de investigación pedagógica
que han contribuido significativamente al desarrollo del pensamiento educativo contemporáneo. Ella es de Argentina y nos acompaña con el tema Experiencia Pedagógica Tecnológica en el nivel superior, lectura y escritura en la pedagogía mediada por recursos digitales. Bienvenida, apreciada doctora. Muchísimas gracias por su valioso apoyo en nuestro CITAD. Bienvenida a su casa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Quiero agradecer a Docente 2.0 por la invitación y un saludo y abrazo especial a todos los ponentes y al público presente. Espero que disfruten de este valioso evento. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, apreciada doctora, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenida. Es un placer para mí compartir el siguiente trabajo titulado Experiencia Pedagógica Tecnológica en el Nivel Superior, Lectura y Escritura en Pedagogía mediada por los recursos digitales. A continuación les presento una síntesis curricular y mis redes sociales. La experiencia se llevó a cabo en el primer año del profesorado de educación primaria, es un espacio presencial, es un espacio curricular en pedagogía, que se encuentra en el campo de la fundamentación y a través de este saber pedagógico le propone iniciar a los estudiantes en el proceso de la reflexión crítica en el aula, en las instituciones y en la sociedad. Siempre me interesó analizar lo implícito en el aula, ver lo que no se ve en clase. Los estudiantes no participan a veces en las clases, no explicitan sus creencias, emociones. Algunos alumnos no participan en las lecturas compartidas, en la presentación de trabajos escritos. Tal vez es por miedo al error, por sus saberes previos, o porque no se sienten a gusto en determinados ambientes de aprendizaje. En ciertas circunstancias decimos que nos falta el tiempo para abordar ciertos contenidos. En este caso, en la enseñanza de la lectura y escritura en el nivel superior. Me preocupa el tiempo en clase y cómo poder aprovecharlo. Con la implementación de recursos digitales, seguramente pueda optimizar ese tiempo para facilitar o clarificar aspectos de la lectura y escritura que no se han resuelto en el aula. Permitir la expresión de todos para aumentar la colaboración y de esta manera enfocar el espacio curricular a las distintas necesidades y ritmos de los estudiantes. Evidentemente, encontrar otro camino, otra alternativa frente a las dificultades. El desafío de estos obstáculos que presento en esta filmina es trabajar sobre ellos, recuperar el análisis pedagógico para revertir estos obstáculos en la lectura y en la escritura. Por eso me parece importante, como docente, reflexionar sobre nuestras creencias. Por ejemplo, ¿la única materia encargada de enseñar a leer y escribir es la lengua? Los estudiantes del nivel superior tienen dificultades en la lectura y escritura porque a causa de que no han aprendido en niveles anteriores, en el secundario, en el nivel primario. La lectura es una técnica universal que se aplica a todos los textos. Evidentemente, nuestras creencias pueden afectar la forma que construimos conocimiento sobre los estudiantes y sobre la enseñanza. A continuación, presento un objetivo general y objetivos específicos y podemos rescatar las palabras claves: reflexionar, relatar, mostrar, proponer. Todos estos objetivos apuntan a la comprensión y a la mejora de la lectura y escritura en el nivel superior. El marco teórico proporcionó una estructura conceptual para poder entender, reflexionar y afrontar las preguntas que inicié al principio de la presentación.
Este camino se trazó en la metodología de investigación-acción. Traté de combinar planificación, diagnósticos, hipótesis de trabajo, análisis y reflexión. Es una metodología que me permitió identificar las dificultades, construir conocimiento y transformar la enseñanza. ¿Qué se está estudiando hoy sobre el tema de la lectura y escritura en el nivel superior? Para este apartado yo les quiero recomendar dos textos que a mí me han servido mucho. La escritura en el nivel superior de Paula Carlino y la lectura y la escritura del nivel superior de Sara Melgar. Se han publicado estudios de análisis de alfabetización académica, Carlino, Casani, Morales, y no obstante los estudios vinculados a la mediación pedagógica de recursos digitales son escasos. El uso de la tecnología propuesta en la enseñanza y la lectura, observé que la lectura no ha recibido tanta atención por parte de los investigadores. Estudios específicos en educación superior, como relatos de recursos digitales, el uso del blog, son frecuentes los escritos teóricos, son escasos los estudios en relación a la toma de decisiones del docente con respecto a la mediación pedagógica de los recursos digitales. Los estudiantes expresan: comienzo a leer texto y no entiendo lo que dice el autor, abandono la lectura, me siento frustrado. En el nivel superior, los profesores suponen que como somos estudiantes adultos, sabemos todo. Te piden un texto escrito y ordenado. En la secundaria es como que no leen libros, el trabajo consiste en leer fotocopias. Evidentemente el estudiante se encuentra en la entrada de una nueva cultura. Dar voz a los estudiantes significa desarrollar la comunicación, desarrollar la empatía, promover la participación crítica, impulsar la reflexión y el debate. Y ayudar a los estudiantes con estas habilidades de esta nueva entrada a la cultura académica. A veces las barreras no corresponden solamente al texto, sino también al docente. ¿Explicitamos a los estudiantes cuáles son nuestras expectativas al leer o a escribir un texto? Recomiendo los siguientes textos. Leer textos científicos académicos en nivel superior, Obstáculos y bienvenida a una cultura nueva, de Paula Carlino. Y si quieren profundizar un poco más sobre investigaciones de escritura, recomiendo leer los textos de Flower. Les dejo una reflexión. ¿La lectura y escritura en el nivel superior es un contenido de enseñanza? Aquí quiero compartir con ustedes mi postura como docente. Leer no es simplemente prestar atención a lo que dice el escrito. Leer es distanciarse del escrito, es leer entre líneas y detrás de línea. Escribir no es decir lo que se sabe. Escribir significa, en el nivel superior, un proceso comunicativo, es una herramienta para transformar el conocimiento y para socializar ideas. Compartimos con los estudiantes de qué manera nosotros los docentes nos enfrentamos a la escritura y a la lectura en la materia que impartimos. ¿Cuáles son nuestros procesos mentales al leer y al escribir? Sería importante explicitarlos. Por lo anteriormente mencionado, quiero compartir con ustedes otra decisión docente con respecto a ¿qué no es integrar la lectura-escritura como contenido de enseñanza? Es proponer lectura y la escritura al inicio con guías y tareas y solamente para evaluar al estudiante. Pero ¿qué es realmente integrar? Es intervenir durante todo el proceso de aprendizaje relacionado con la materia que impartimos, en este caso la pedagogía, y mediados por los recursos digitales. Es fundamental la incidencia de los factores pedagógicos y didácticos en el proceso de la lectura y de la escritura. ¿Para qué?
para poder adaptar los distintos estilos de aprendizaje y los niveles de habilidades, crear espacios para abordar estos aprendizajes, mejorar y potenciar el aprendizaje, desarrollar estrategias de recuperación de experiencias previas, sistematizar y socializar los conocimientos logrados. La lectura no es una habilidad general, es una habilidad compleja de cada disciplina. Los textos académicos no fueron pensados para los estudiantes del nivel superior, sino para otra comunidad, con otras normas, con otros criterios, donde en el texto vemos que se debaten lecturas con otros autores y hay saber implícito. Al planificar tenemos un rumbo, una guía, que al mismo tiempo se puede cambiar, por eso hablo de hipótesis de trabajo. Pero para que esta hipótesis resulte útil y sirva, es preciso contextualizar, tomar en cuenta la voz del estudiante, además las creencias como docentes, el saber disciplinar y también creencias y concepciones de otros colegas. El diseño curricular para la educación primaria, en este caso, en el espacio curricular de pedagogía, no aparece explícita la integración de la lectura y la escritura como contenido de enseñanza. Pero sí aparece un taller que se llama Lectura, Escritura y Oralidad y expresa que el estudiante debería avanzar en el proceso de producción de sentido que implica la lectura de cualquier texto escrito. Se espera que se tomen los textos académicos como contenido de enseñanza. Mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre el currículum escrito, el currículum oculto y el currículum real? Leer y escribir en el marco de las tecnologías es un doble camino del estudiante. ¿Por qué? Porque significa una reconstrucción de experiencias, de creencias, de significados. La alfabetización digital y la alfabetización académica van juntas de la mano, se integran, se complementan. Las habilidades de pensamiento crítico y lógico son fundamentales para la alfabetización digital, porque permiten analizar la información, resolver problemas, tomar decisiones. Y para que se dé todo esto, tomé como un método pedagógico que es el método praxiológico, que busca generar en los estudiantes autonomía y pensamiento crítico. El aspecto emocional fue muy importante en esta experiencia porque a través de las emociones podemos observar el aspecto positivo y negativo de la utilización de los recursos digitales en el aula. En la ética del conocimiento trabajamos sobre el plagio, el copiar y pegar. A continuación les presento una propuesta de recursos digitales y actividades. Hay actividades activas, colaborativas, críticas, entre otras. Y podemos mencionar, por ejemplo, la argumentación, la lectura compartida, la creatividad, la reflexión, la comunicación, las habilidades sociales. ¿Y por qué elegí estos recursos? Por dos motivos. Porque los recursos digitales, en este caso, son recursos con valor agregado. Tienen un valor añadido. Y por el otro lado, las habilidades de pensamiento crítico y lógico. En este caso, les puedo presentar las actividades que he utilizado en relación con los recursos digitales, por ejemplo, el debate, la organización de grupos, el compartir, el reflexionar, la lectura entre y tras de línea, la escritura compartida, el demostrar habilidades de negociación y de comunicación. Ahora bien, la captura de pantalla fue fundamental para esta experiencia, porque fue una herramienta para revisar tareas, para ayudar a los estudiantes a reforzar sus apuntes, a mostrar sus trabajos, a recopilar, a reflexionar sobre sus debilidades y fortalezas. Toda esta evidencia demostró indicadores de proceso para ajustar estrategias pedagógicas como la reflexión, las habilidades sociales y emocionales, la retroalimentación.
Ahora bien, al organizar y comprender la información, sirvió para sacar conclusiones y tomar decisiones. En los estudiantes quiero, rescatar el apoyo emocional de parte de la familia. Con respecto a la lectura, es importante la explicitación de los procesos de lectura, tanto del docente como de los estudiantes. ¿Qué hago cuando me enfrento a un texto? Con respecto a la escritura, la concepción del estudiante dieron pistas sobre qué piensa y qué cree el estudiante con respecto al aprendizaje. Comprender y leer estas concepciones nos ayudan a mejorar ese proceso. Socializar la escritura es un proceso de aprendizaje que permite contrastar el pensamiento propio con el de otro. Y con respecto a los recursos digitales, qué importante es hacerlos visibles, porque permitió identificar debilidades, fortalezas, evaluar el trabajo, por ejemplo, cuando compartimos esos trabajos. Y la presencia del par o en compartir con otro desarrolló habilidades críticas, adquisición de conocimientos y lograr entornos mucho más inclusivos. Los docentes y las instituciones educativas deberíamos hacernos cargo y ocuparnos de la lectura y de la escritura como contenido de enseñanza en el nivel superior. No podemos dar por hechos que los estudiantes dominan ciertas habilidades de esta nueva cultura académica. Cada disciplina, y en este caso la pedagogía, requiere de capacidades específicas para leer y para escribir. Para que se lleve a cabo lo anteriormente mencionado, necesitamos el acompañamiento del docente, que ayude al estudiante a ser parte de esa nueva cultura académica. Tenemos que reconocer que los recursos digitales por sí solos no potencian el proceso de aprendizaje. Necesitamos una mediación pedagógica y didáctica a partir de las decisiones del docente en cuanto a la planificación, en cuanto a la evaluación de esos recursos digitales, la selección y organización de esos contenidos, ajustes de estrategias pedagógicas, cómo inciden los factores pedagógicos y didácticos. De todas estas decisiones son de gran utilidad para observar, reflexionar, analizar, comprender, accionar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la lectura y escritura en el nivel superior, mediados por los recursos digitales. Les comparto mi bibliografía y desde ya muchas gracias. Muchísimas gracias, apreciada doctora. Como siempre, en este majestuoso evento, siempre tenemos interrogantes en el chat, doctora. Pero antes de comenzar con ello, quiero agradecerle por todos estos conocimientos que ha impartido el día de hoy. Por cuestiones de tiempo, vamos a realizarle 2 preguntas, doctora. Y al finalizar, la invito a que pase el chat para responder las inquietudes de nuestros participantes. Doctora, le comparto la primera pregunta y es la siguiente. Bien. Veamos. Doctora, ¿qué estrategias digitales resultaron más efectivas para fomentar la escritura crítica en sus estudiantes? Bueno, muy buena pregunta. Eso va a depender de las decisiones que tomé en el trabajo, de qué concepción el docente tiene de lectura y de escritura, y con respecto también a las creencias que tiene el docente con respecto a los textos académicos en el nivel superior. Con respecto a las estrategias, va acompañado también del uso pedagógico de esos recursos digitales. Por ejemplo, en el blog, uno de esos recursos, ¿no? La estrategia pedagógica, digamos, resultó el tema de la lectura compartida, pero un complemento entre la actividad que realizamos en la clase presencial
conjuntamente con los recursos digitales. Entonces, la tarea compartida en clase de las lecturas, el trabajo colaborativo en el blog, donde los alumnos tenían que describir qué observaban esos textos académicos, la lectura entre línea y tras de línea. Y eso es muy importante y favorece el pensamiento crítico, la postura del autor, la polifonía de voces dentro del texto, la ideología del autor, porque esos textos académicos en el nivel superior no fueron escritos para el estudiante, sino para otra comunidad académica. Entonces, fue importante el blog porque ahí yo pude ver lo que no veía en clase, o sea, hacer trabajo compartido y el escribir en forma grupal y participativa que veían detrás del texto. Muchísimas gracias, doctora. Excelente respuesta. Bien. Doctora, la segunda pregunta es la siguiente. ¿Cómo cambia el rol docente cuando se transita de los métodos tradicionales a los entornos digitales? Bueno, te voy a responder por mí. Digamos, fue un proceso largo en mi formación. No fue un proceso que se dio de un día para el otro y tuve que replantear muchas creencias porque fui formada en un paradigma, digamos, de clases presenciales con metodologías tradicionales. Entonces fue un proceso y lo mejor fue utilizar determinadas metodologías de investigación-acción y la praxeología, porque empecé a reflexionar sobre mi propia práctica y poder investigar lo que hacía en el aula, observando, analizando, interpretando, mejorando, comprendiendo ese proceso. Es un proceso que no se termina, digamos, sigo en ese proceso de transición, pero bueno, pude resolver muchas cosas que en la clase presencial, como decía en la ponencia, el tema del tiempo para mí era como un obstáculo, y bueno, lo pude resolver con las estrategias y recursos digitales. Excelente, doctora. Doctora, una última. Sí. La realiza María Díaz. María, ¿desde dónde nos estás observando? Por favor, colócalo. Eso nos ayudará a potenciar a las audiencias. María Díaz hace la siguiente interrogante, doctora. ¿Cuál sería el mejor método para fomentar un mejor análisis crítico con herramientas tecnológicas? Bien, ahí habría que hacer un análisis. Yo no sé si está muy buena la pregunta, digamos, ¿cuál es el método? Bueno, eso depende, vuelvo a insistir, del posicionamiento del docente, de la postura del docente. En mi caso yo tengo una postura pedagógica, considero la lectura y la escritura como un proceso o una línea cognitiva, pero también una línea social, y creo que la mejor metodologías, no hay un solo método, sino creo que hay metodologías, es el trabajo compartido, es el trabajo colaborativo, ¿no? Que primero lo tiene que vivenciar el docente. Digamos, la pregunta anterior, digamos, yo me formé en un paradigma tradicional y tuve que desarrollar trabajos colaborativos con mis colegas. Entonces, a partir de ese trabajo colaborativo, puedo llevar al aula mi experiencia. Creo mucho en explicitar las experiencias del docente con respecto a la metodología, en este caso la metodología colaborativa, la metodología participativa, el diálogo. No sé si respondí la respuesta. Muchísimas gracias, doctora. Claro que sí. Sí. Apreciada doctora, agradecerle como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esta es su casa. Un fuerte abrazo a su familia y le compartimos la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, Ruth. Y bueno, espero que hayan disfrutado de la ponencia,
haya dejado una pequeña huella, ¿no? Un camino, una pequeña línea para que ustedes puedan implicar o aplicar en su práctica docente. Yo me quiero despedir con una frase que es emotiva para mí y dice así: hay que vivir con alegría las cosas de la vida cotidiana. No te prives de pasar un buen día. El Papa Francisco. Bueno, buen día para todos y que disfruten este congreso. Un abrazo desde el corazón. Gracias, doctora. Un fuerte abrazo para todos. Feliz día, doctora, y le invito a pasar al chat. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Apreciados participantes, vamos a realizar una breve pausa para conectar con nuestro segundo ponente. Por favor, no se retire. Muchísimas gracias. Nos complace anunciar que Docentes 2.0 ha sido incorporada al Research Organization Registry, ROR, un identificador global que reconoce instituciones dedicadas a la investigación. Esta inclusión valida nuestro compromiso con la innovación y la excelencia académica. ROR proporciona identificadores únicos y persistentes para organizaciones académicas. Mejora la interoperabilidad en sistemas científicos. Promueve la transparencia y facilita el análisis global de datos de investigación. Ser parte de ROR nos posiciona internacionalmente como una organización confiable ante investigadores, universidades, revistas científicas y plataformas de datos. Agradecemos a nuestra comunidad por acompañarnos en este importante logro. Seguimos avanzando hacia un futuro de conocimiento compartido. Nos complace. Presentamos el Congreso Internacional Virtual sobre la Tecnología del Aprendizaje y del Conocimiento, CIFTAC. Regístrate en www.docentes20.com/congreso.
Continuamos con la segunda ponencia y para ello conectamos con Panamá. Con gran honor damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda ponente e invitada de honor, la doctora Tania Fildes de Cordón, quien es doctora en educación con énfasis en educación de adultos y posee una sólida formación académica que incluye licenciatura en pedagogía, así como múltiples maestrías en el área de administración educativa, entornos virtuales de aprendizaje, docencia superior y neurociencia para docentes. Además, cuenta con posgrados en didáctica, mediación de conflicto. Ella nació en Brasil, pero su trayectoria profesional es en Panamá. Se ha desempeñado como directora de instituciones educativas, catedrática universitaria, directora nacional de formación docente en el Ministerio de Educación y consultora para organismos internacionales como PREA, el convenio Andrés Bello. Ha liderado investigaciones, desarrollo de proyectos y multiplicado diversos artículos y documentos académicos. Participó activamente en las conferencias nacionales e internacionales y es un privilegio contar con su presencia en este evento. Ella nos acompaña desde Panamá con el tema neuroaprendizaje en la planificación escolar. Bienvenida, apreciada doctora, gusto saludarle. Gracias por su valioso apoyo en nuestro CITAD. Bienvenida. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias por la invitación que nos hiciera para poder compartir un poquito de nuestra experiencia desde el aula. Felicito a todo el equipo de Docentes 2.0 por la magnífica organización que los distingue, como siempre. Así que muchas gracias y esperamos que puedan servirles de algún instrumento de insumo para las prácticas didácticas, lo que hoy deseamos compartir aquí. Obrigado, doctora. Muito obrigado. Muchas gracias, doctora apreciada. Amiga de la Casa de Docentes 2.0, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenida. Muy buenos días a todos que nos asisten en este Congreso Internacional Virtual sobre las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento desde su 14ª versión. Un saludo caluroso desde las calurosas tierras panameñas. Doctora Ruth, gracias por permitirnos compartir una vez más lo que ha sido la experiencia en este andamiaje de la docencia en el día de hoy con el tema de neuroaprendizaje en la planificación escolar. Bueno, al igual que muchos de ustedes, durante el largo de mi vida, y que no ha sido muy corta, siempre he buscado formas de hacer que el aprendizaje sea más efectivo y por ende más significativo. En este sentido, pues en esta búsqueda encontré a interesantes autores de neuroeducación que han hecho aportes muy significativos a todo este proceso. Sin embargo, en el día de hoy nos sumergiremos a los aportes específicos y fundamentales de las doctoras Marta Duarte y Marta Urbiola, mexicanas, madre e hija, excelentes profesionales y que fueron las pioneras en integrar todos los hallazgos de las neurociencias cognitivas en las prácticas pedagógicas innovadoras. En sus libros de Cerebro, Inteligencia y Aprendizaje, precisamente en el capítulo 3, al que haremos referencia en el día de hoy, nos plantean unas formas interesantes de lograr promover mejores aprendizajes desde una planificación optimizada basada en 7 pasos que pueden marcar la diferencia en la vida de todos nuestros estudiantes y ya lo verán.
En este sentido, pues sí, debemos recordarles que la neuroaprendizaje enfatiza siempre que lo mejor que hace nuestro cerebro es aprender, tal como ha dicho el doctor Eric Jensen en su libro Cerebro y Aprendizaje. Pues el cerebro es un órgano dinámico, es un órgano moldeable. Lo vemos con la neuroplasticidad que nos ha generado muchas nuevas enseñanzas y emocionalmente conectado. Eso quiere decir que este principio irrefutable, que todo proceso educativo debe diseñarse respetando en cómo el cerebro procesa, cómo almacena, cómo recupera la información para reconocer cuáles son los factores que lo podemos mencionar, como el ambiente, la emoción, la multisensorialidad, la repetición estratégica como pilares biológicos para este aprendizaje significativo. En este sentido, en el día de hoy, los invito a que abran sus mentes y corazones para compartir juntos y explorar esos principios que pueden transformar no solo en lo que enseñamos, sino en cómo lo enseñamos. Y esta es la pequeña agenda que vamos a trabajar rápidamente en estos 30 minutos, dando un pantallazo sobre el clima de aprendizaje, en qué consiste. Vamos a revisar un poco las enseñanzas que nos dejaron los profesores de Harvard, Richard Blander, informático y psicoterapeuta, y John Grinder, catedrático de la Universidad de Lingüística, quienes brindan aportes muy puntuales sobre estimular los canales sensoriales, no solo para la comunicación, sino para el aprendizaje en el contexto escolar. Revisaremos la regla de oro planteada por las autoras en un espacio aproximado de unas clases de 70 minutos con 10 minutos de intervalo, alineadas esta con su propuesta de maximizar las capacidades naturales del cerebro. Esta regla la veremos más adelante. Y aterrizaremos en nuestra puente de los 7 pasos, un puente entre la teoría y la práctica. Y veremos cómo este modelo estructurado en 7 pasos, que no son meras técnicas, sino que un ecosistema basado en evidencia neurocientífica. Estos pasos, desde la creación de ambientes hasta celebración de logro, permiten aprovechar los ritmos naturales del cerebro para repasar y retener. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro primer paso, a este clima de aprendizaje. Y este clima de aprendizaje es el primer momento en que el docente entra al aula. Entonces, antes de iniciar a planificar, revisemos un poquito nosotros mismos. Uno de los principios es que la credibilidad y autoridad del educador inciden directamente en estimular en los estudiantes el deseo de querer aprender. Un estudiante, cuando ve a su docente, este es su modelo. Y esta autoridad que refleja, que él ve que el profesor llegó, que el profesor se preparó para dar la clase, esta mera percepción del estudiante, o cuando muchas veces el estudiante, y eso nos pasa mucho incluso a nivel de universidad, y eso puede ser utilizado en las capacitaciones, cuando el facilitador tiene esa proyección social, eso despierta en los estudiantes el deseo genuino por aprender. Igualmente, la forma de expresarse del docente de manera positiva, creando desde un inicio un clima agradable que genere una motivación por aprender, porque este clima positivo, este saludar alegre que llega el docente cuando llega al aula, incrementa la atención, la memoria y la autoestima. Otro factor muy importante en ese aspecto de clima de aprendizaje es la presentación personal del docente. Y no estamos comentando de usar gastos inmensos en sus atuendos, no.
Pero cuando el docente llega al aula, cómo nos vestimos habla de cómo somos. Cuando los estudiantes lo perciben, cómo llego, cómo me preparé, cómo me arreglé, esto afecta directamente en la disciplina, en los hábitos de credibilidad que mencioné anteriormente, que da el empoderamiento a la autoridad, la ayuda en la actitud y redunda en el aprovechamiento. Así que esos son algunos de los tips. Hay muchos más en los libros que ustedes podrán revisar en un futuro, pero estos son algunos esenciales. Entremos ahora en nuestro segundo tema. ¿Alguna vez le ha pasado a ustedes, igual que a mí, que uno prepara un súper contenido para una clase con una lámina espectacular y los estudiantes observan y algunos ven y el otro se distraen como si eso no fuera nada importante? Otro que empieza a preguntar o a interrumpir comentando a la lámina, o sea, la ven, pero quieren hablar de ella. U otros que una vez, ¿y qué hay que hacer con eso? Ahí están los diferentes estilos de aprender y nosotros preguntamos, ¿qué hago para complacer a todos los estudiantes? Bueno, los aportes que le mencioné anteriormente de los especialistas de Harvard nos ayudan a entender este proceso a través de la propuesta de la programación neurolingüística, que es un modelo dinámico y que va a explicar cómo funciona el cerebro humano y cómo procesamos la información que nos llega desde el mundo. Esta forma se descubre cómo se comunica el ser humano consigo mismo y con su entorno. En estos sentidos, tal como les mencioné anteriormente, ahí están los dos, el doctor Richard Blander y John Grinder de la Universidad de Santa Cruz en California, y que ayudaron muchísimo en los estudios que se realizaron en la Universidad de Harvard. Se preguntaron, igual que me pregunté en algún momento, por qué habían profesores que tenían la clase llena y a que a sus alumnos les encantaba asistir, mientras otros con igual nivel de conocimiento no transmitían y no lograban el éxito de la asistencia. Y esto es lo que se enfoca en la neurolingüística y educación. Entender los canales sensoriales, los canales visual, que son aquellos que aprenden viendo. Los auditivos necesitan escuchar algo para poder entender. Y los kinestésicos requieren una acción inmediata para llevarlo a la práctica. Entonces, la programación neurolingüística nos indica que cada persona desarrolla de manera distinta sus sentidos y, por lo tanto, la forma de incorporar las experiencias. Aquí tengo un ejemplo muy rápido de visual, auditivo, kinestésico y proyecto también lo que nos enseña el doctor Richard. Creo que es muy apropiado describir la programación como un proceso educativo. Básicamente desarrollamos maneras de enseñar a la gente a usar su propia cabeza. Este dibujo, este diseño, esa imagen que colocamos aquí, es un poco para transmitir cuando una persona es muy auditiva y nosotros le mencionamos, voy a traerles un dulce, una tarta, una torta, un cake, como lo llamen en sus países, inmediatamente, wow, una tarta, y ya eso le causa esa sensación de placer. El que es visual, apenas le menciona el dulce, ya se visualiza ese dulce con cremas, con adornos, y qué rico aprovechar para comer ese dulce. Ya lo visualiza comiéndose. Y aquel que es kinestésico, pues ya su lengua, su boca se llena de saliva con el solo hecho de mencionar el dulce. Entonces, esta es una manera jocosa solo de transmitir las maneras en que uno adquiere la información. Para nuestros fines, pues es importante incorporar también en la planificación escolar. Y aquí les tengo algunos tips. Entre ellos, cuando preparamos una clase que yo no sé quiénes son los visuales, auditivos, kinestésicos, pues debo iniciar o insertar en mi clase algunas imágenes
concretas, abstractas, el PowerPoint que puedan leer, con contenido que puedan subrayar, incluso si les doy el libro con lápices de colores para que lo señalen. Muchas veces decimos a nuestros estudiantes, no es necesario que lo copien porque se lo voy a entregar posteriormente. Ellos requieren copiarlo porque requieren verlo. Esta es su forma de adquirir el aprendizaje. Permítalo que lo hagan. Los auditivos, por su vez, aun cuando estén enseñando un PowerPoint, requieren escuchar al docente con las explicaciones debidas. Les encanta escuchar audios, ver videos y escuchar los videos, participar en trabajo en equipo en que puedan escuchar a sus compañeros. Incluso cuando se le asigna una pregunta generadora, disfrutan mucho más que hasta los visuales porque les encanta estar siendo partícipe en este conversatorio. Por su parte, los kinestésicos de una vez, ¿y cómo los vamos a hacer? ¿Y qué hay que hacer con eso? Y ahí entonces algunas actividades que recomendamos cuando estamos dando en clase, ya lo veremos más adelante, son permitir a que hagan sus actividades, que hagan memes, que hagan sopa de letras, que hagan acróstico, en fin, cualquier actividad en que pueda incorporar lo que han escuchado en una acción práctica. Lo veremos más adelante. En fin, la comunicación debe ser multisensorial. Y aquí el ejemplo, vamos a ver algo muy bonito que le va a sonar bien y que van a sentirse muy a gusto. Si se dan cuenta, en esta expresión estoy transmitiendo los 3 canales sensoriales. Y de esta manera nos conectamos, nos comunicamos, colaboramos y creamos un aprendizaje significativo. Entramos ahora a nuestro componente, la regla de oro, 70-10 o 60-10. Por lo general, esos 70 minutos de clase, inclusive es muy común encontrar en la universidad, en licenciatura, 2 horas de clase juntas, entonces, seguidas, perdón. Entonces, ¿cómo hacemos para que la curva de atención de los estudiantes no sea la primera y que a los breves momentos ya se estén durmiendo, sino que tratar de mantener este manejo de atención con actividades cortas, pero que lo mantenga siempre, por así decir, despierto y con el interés de seguir aprendiendo? Entonces, la regla de oro que nos plantean es que nosotros cuando vamos a planificar, pues tener clarito que los accesos, los canales de acceso sensoriales son múltiples. Debemos entonces activar todas las áreas del cerebro, respetar los estilos de aprendizaje, ya lo vimos anteriormente, aprovechar la riqueza de la diversidad, permitiendo espacios de comunicación, pequeños segmentos de tiempo, actividades variadas y revisión frecuente y sistemática. Y lo vamos a afianzar ahora que entremos en el tema que nos une el día de hoy, de la teoría a la práctica. Cómo hacer una planificación de clases que pueda mantener esos niveles normales del cerebro para poder aprender. Veamos entonces nuestro primer espacio. Perdón. Antes de iniciar el espacio, sí, coloqué esta lámina. Es muy importante cuando voy a iniciar a planificar, pues es muy importante que yo me cuestione qué quiero lograr. ¿Para qué quiero lograr esto? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿A quién está dirigido? No necesariamente es el orden. Yo puedo comenzar, pues, a quién va dirigido primero, qué quiero lograr, sino que tome en consideración las preguntas que me van a hacer reflexionar hacia dónde quiero llegar. Con esto, sí, entonces vamos a dar inicio a nuestros 7 pasos para la construcción de un aula efectiva. Y este primer paso que vamos a mencionar, mire que son 7 pasos. Crear un ambiente, panorama, presentación, mnemotecnias, compartir, repaso y celebrar. Y vamos a dar inicio entonces. Estamos
tomando en consideración una clase de aproximadamente 70 minutos. Y por eso los tiempos que he propuesto aquí y que está propuesto también, y que yo a lo largo de los años de experiencia lo he adecuado según los tiempos de clase. Si tengo una clase de 50 minutos, pues lo disminuyo y así sucesivamente. El primer punto de una clase es el ambiente. ¿Se acuerdan que al inicio les mencionaba del clima de aprendizaje? El clima en que yo llevo el primer recurso en el aula, el primer recurso didáctico es el docente. Es esta imagen que llega con positivismo, diciendo aquí vengo para compartir y ayudarlos a construir su aprendizaje. Entonces, este ambiente, y puedo mencionar algunos de los aspectos físicos, que es el aula, que es preferiblemente amplia y cómoda. Si no tenemos todas esas condiciones, pues podemos acomodar las sillas, tener siempre algún póster o una lámina o llevar algo, un mensaje positivo para dar inicio a nuestra escuela, a nuestra clase, perdón. Podemos tener una música ambiental, si así lo requerimos. Iluminación es muy favorable, temperatura, considerar en países tan calurosos como estamos en Panamá, o tener todas las ventanas abiertas, utilizar abanicos o en su caso aire acondicionado. Mobiliario que tenga las condiciones que los muchachos o los jóvenes puedan entrar ahí. Atmósfera de confianza, respeto, apertura, fundamental. Cuando llegamos al aula, cuando ya conocemos nuestro estudiante, es muy positivo que diga, me encontré con su mamá en la tienda. O si sé que algún niño ha tenido un hermanito nuevo, hermanito. Este contacto, eso da un enlace de crear un ambiente de confianza en el aula. Igualmente, si son adultos, te vi en la biblioteca, ha sido muy placentero verte recogiendo información. Estos aspectos inciden a crear este clima de buena disposición del facilitador con el grupo que lo está frente a ustedes. Miren, esta es sumamente importante, esta confianza, ese clima de respeto y motivación para promover el interés por aprender. 5 minutitos, quizás 3. El segundo aspecto a considerar es el panorama. El panorama es los próximos minutos que voy a utilizar para presentar un pantallazo, por así decir, de lo que vamos a trabajar en este día. Este panorama puede ser un mapa conceptual, puede ser que traiga una lámina y le pregunta sobre qué creen que vamos a hablar el día de hoy. Muy importante, el cerebro graba lo que nos ha sucedido hace 24 horas con mucha facilidad. Recordamos lo que nos han dicho los profesores hace 48 horas bastante bien. Más de 72 horas necesito un enlace que me traiga mi memoria a largo plazo para la memoria a corto plazo. ¿Qué significa eso? En ocasiones, nosotros no hemos visto a nuestros estudiantes sino hace una semana. Llegamos y decimos, ¿se acuerdan que la última clase ellos, qué me acuerdo? Sin embargo, si yo llego y les digo, en la última clase, cuando hablábamos de los árboles y que mencionamos que algunos árboles son o nos generan fruta, sí, entonces esto hace un enlace con el contenido anterior. Entonces, no se frustren que si no se acordaban de la clase. Simplemente requieren que nosotros llamemos la memoria a largo plazo para este momento y entonces yo sigo dando mi panorama. Bueno, en aquel día hablamos sobre los árboles. ¿Qué le parece si hoy vamos a ver cuánto tiempo tiene un árbol? ¿Cuál es la edad de un árbol? Entonces estoy preparando el cerebro para integrar nueva información, pero que tiene significado y tiene sentido. Y si es un tema nuevo,
pues entonces explórenlo con alguna pregunta. Ese panorama, si bien puse 5 minutos, pueden ser 2, 3 minutos. Esta es la parte inicial de la clase, ambiente y panorama. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros planificamos, siempre tenemos el inicio, el desarrollo y el final de la clase. Pues el inicio de la clase están dados en esos dos momentos, el ambiente y el panorama, en que ahí también establezco un compromiso claro y el propósito que vamos a trabajar el día de hoy. Iniciamos entonces la parte de desarrollo de clase y esta es la parte de nosotros los docentes. Una presentación breve y concreta, lo esencial, lo más importante. Si tenemos ahí nuestro data show, hablamos lo que son los aspectos esenciales, sea una lámina, sea un mapa. O sea, recordemos aquí los 3 canales sensoriales que queremos abrirlos: el auditivo, el visual y pronto el kinestésico. Entonces, cuando hago la presentación, reitero, es breve, se recicla como para verificar constantemente lo que estoy diciendo y lo invito a los estudiantes a hacer los aportes. Permitir la interacción con ellos es sumamente importante, inclusive cuestionándoles qué les, qué les fue interesante, qué ha sido novedoso para ustedes, qué de esto no conocían. ¿Qué preguntas podrían surgirme para la próxima? Entonces, esta presentación, ahí puse 20 minutos, dependiendo del tema, puede ser, o de los tiempos de clase, pueden ser 15 minutos, 12 minutos. Importante también que aquí es que nosotros aprovechemos esos patrones de significado. Eso significa, o traduciendo patrones de significado, es que siempre tenga asociación con algo anterior de ellos, alguna experiencia anterior. Si estoy hablando de los árboles, quienes han tenido árboles en su casa, quienes han visitado, estoy hablando en contexto de estudiantes de primaria, cuando ya a nivel más de secundaria, porque esas técnicas que le estamos presentando a ustedes de la planificación en base a los aprendizajes de la neuroaprendizaje, o lo que nos enfoca la neuroaprendizaje, pueden ser utilizados para capacitaciones también. Retomar la participación de los estudiantes, aprovechar de los errores para hacer un ambiente de risas. Si los muchachos hacen algún aporte que no es, pues retomemos de manera divertida para que puedan sentirse copartícipes de lo que estamos haciendo. Aquí podemos trabajar con realidad aumentada, podemos utilizar muchos los temas de tecnología para ejemplificar conceptos a nuestros estudiantes. Seguimos entonces aquí considerando, este es el cono de Edgar Dale. Edgar Dale nos presenta del lado de este triángulo que ustedes pueden ver, cuando nosotros los estudiantes solo ven o solo escuchan, perdón, cuando solo escuchan, ese es el nivel de aprendizaje. Pero cuando los estudiantes escuchan y ven, ya aumenta un poco. Cuando pueden escuchar, ver y ver el movimiento, inclusive ya tiene una mayor adquisición. Aquí del lado izquierdo ustedes pueden ver 20% de lo que leemos, 30 lo que escuchamos, 40 lo que vemos, 50 lo que decimos, 60 de lo que hacemos, experimentamos. Y fíjense aquí, las demostraciones, excursiones al campo ya nos amplía mucho más los niveles de absorción. Y 90% lo que vemos, oímos, sentimos, hacemos y compartimos. Y una vez más, ahí están los fundamentos de la neurolingüística que nos ha dado nuestros compañeros de los canales sensoriales y que fortalece todos los principios del aprendizaje del cerebro. Llegamos entonces a la mnemotecnia. ¿Qué son las mnemotécnicas? Son las
técnicas que utilizo para grabar mi experiencia, mi aprendizaje. En ese momento, es el momento que el profesor, el docente, le entrega al estudiante alguna actividad para reforzar lo que él ha presentado en clase. Puede ser explorar para dar la mirada a un material, hacer alguna pregunta que lo pueda contestar. Cuando les sugería a ustedes qué ha sido novedoso, qué ha sido interesante, qué preguntas me surgen. Entonces ahí está predecir, formular hipótesis, comparar, crear imágenes mentales, seleccionar ideas importantes, parafrasear o resumir lo que ha sido la clase, realizar, elaborar ejemplo, contraejemplo, analogías. El cerebro aprende con mucha analogía y mucha asociación, con las comparaciones. Evaluar ideas presentadas en el texto, inclusive si están dando el libro para reforzar, acuérdense de permitir los lápices de colores para que subrayen. Y ahí hay algunas mnemotécnicas que sugerimos: hacer metáfora, algún mapa mental que lo construyan, acróstico, crucigrama, rimas, el Padlet, un meme, que a los muchachos ahora le encanta hacer memes sobre el contenido, una dramatización, sopa de letras. Entonces, ese es un espacio que puede variar de 5 a 15 minutos. Puede ser 10 minutos que el docente le transmita una manera de que puedan ellos internamente reforzar sus conocimientos con lo que ha dado la profesora. Posterior a esto, pues sí, viene entonces el momento del aprendizaje compartido. ¿Y qué hacemos en ese aprendizaje compartido? Pues unimos en grupos y tiene un espacio de 10 a 15 minutos en que el trabajo que realizaron por sí solo en la mnemotecnia, pues ahora lo van a compartir con sus compañeros. ¿Qué fue para ti lo interesante? ¿Qué fue lo novedoso para ti? ¿Cómo quedó tu mapa mental? ¿Cómo hiciste el crucigrama? ¿Qué te faltó? Entonces, este compartir ayuda mucho a que los estudiantes puedan reforzar su comunicación verbal y principalmente desarrollar sus habilidades, las habilidades emocionales principalmente, la escucha activa, la empatía al entender el otro, el trabajo en equipo, la negociación, la apertura, promover la síntesis de la información y principalmente la integración y la sinergia en grupo. Entonces, hasta aquí ha sido el desarrollo de clase. Regreso. Ambiente, panorama fue al inicio. La presentación, la mnemotecnia y el aprendizaje compartido es el desarrollo del aula. Y la parte final inicia ahora. Es el repaso. Esos son 5 minutitos en que voy por los grupos, qué fue lo que aprendí hoy, qué fue lo relevante de esta presentación de lo que dimos hoy. ¿Cómo puedo aplicar esto? ¿Quiénes van a contar eso en su casa? ¿Cómo van a compartir ese conocimiento? ¿Qué fue lo más importante para ustedes? ¿Qué hubo en esa sesión para ustedes como grupo? O sea, hacer actividades para romper patrones. Se recomienda incluso incorporar humor, exageraciones, tal como y las preguntas como las estoy mencionando aquí. Este repaso es aproximadamente 5 minutos. O sea, el profesor le transmitió. Ellos hicieron su actividad mnemotecnia para reforzar sus propios conocimientos. Comparte con sus compañeros y ahora repasan. Y finalmente, los últimos 3, 5 minutos es la celebración. Esta celebración es un momento de alegría en que todos vamos a celebrar lo que hemos aprendido en el día de hoy. A veces podemos hacer aplausos, podemos darse un abrazo entre un compañero y el otro, podemos involucrar las modalidades visual, auditiva y kinestésica para celebrarlo, involucrar las emociones, la alegría. ¿Qué me llevo hoy para mi casa? ¿A quién voy a contar lo que aprendí? Es
transbordar esa dopamina que tenemos liberada al celebrar estos logros y ese refuerzo de la motivación y la autoconfianza y la autoaprendizaje que han tenido en el día de clases. Entonces, esas son las dos partecitas finales de clase. Finalmente, ya unos tips que ya los mencioné, pero no está de más recordar el clima de aprendizaje desde mi figura, el humor, hacer un meme, divertirme a veces como docente que nosotros decimos alguna barbaracera y de pronto, no sé si esa palabra existe, alguna barbaridad y de pronto nosotros nos reímos. Ay, mezclé, estaba pensando en portugués, lo hablé en español, en fin, y reírnos. Y entonces crea ese ambiente de que todos estamos aprendiendo. Crear unas canciones con los contenidos, crear un teatro, hacer videos. Hoy día con la inserción de las tecnologías, los muchachos le encantan. Podemos utilizar, hacer hasta un wiki cuando son más grandes sobre un tema determinado. Leemos y pedimos y que haga un wiki sobre esto o una grabación, en fin. Aquí está, en síntesis, lo que le hemos presentado a ustedes. El ambiente, el panorama, es el momento inicial de clase. La presentación, la mnemotécnica, se puede escribir con M o sin M. El aprendizaje colaborativo es el espacio de desarrollo de clase y el repaso y la celebración, el momento final. Tal como le dije al inicio, ese tiempo ustedes lo van a manejar según la duración de clase. Si la duración de clase pues es 45 minutos, se acortan los tiempos. Si son clases seguidas, yo a veces he tenido 3 clases seguidas, pues entonces le doy más tiempo para la mnemotecnia. En el aprendizaje colaborativo puedo darle un poco más de tiempo y complico o amplío, por así decir, las actividades que puedan ser realizadas en grupo. Bueno, respetados todos, pues esta propuesta que les presento a ustedes puede ser dada en cualquier ambiente de aulas, en capacitaciones laborales, la he usado también, en aprendizaje autodirigido, lo pueden hacer. Lo que se busca es optimizar no solo optimizar, perdón, los resultados académicos de nuestros estudiantes, sino cultivar en ellos estudiantes autónomos, críticos y principalmente emocionalmente resilientes. Bueno, entonces, de esta manera, pues desde la neuroaprendizaje, ya vimos cómo aprende el cerebro en espacios cortos. Entonces, repensar la planificación como un proceso orgánico que honra la complejidad del cerebro es cultivar lo que acabo de mencionar a ustedes. Estudiantes autónomos, críticos y emocionalmente resilientes. Así que desde aquí, mi agradecimiento por la participación de ustedes en esta conferencia y estoy anuente a las preguntas o comentarios que tengan a bien decir. Solo finalizo: el aprendizaje, el mejor juego de la vida y el más divertido. Todos los niños nacen creyendo eso y seguirán creyéndolo hasta que lo convenzamos de que el aprendizaje es un trabajo muy difícil y desagradable. Afortunadamente, algunas personas nunca aprenden esa lección y van por la vida creyendo que el aprendizaje es divertido y el único juego que vale la pena jugar. Y estas personas son las que nosotros llamamos genios. Y eso nos dejó el doctor Glenn Tong. Muchas gracias y saludos. Y estoy anuente a las preguntas o comentarios que tengan bien hacernos. Excelente disertación, mi querida y apreciada doctora. Felicitaciones. Realmente estos temas, como siempre, desde su mirada, ayudan y enriquecen mucho este mar de conocimiento y de incertidumbre que tienen nuestros colegas y compañeros y sobre todo estudiantes en esta era digital. Doctora, como siempre, en nuestros eventos tenemos interrogantes. Por cuestiones de tiempo, tenemos programadas 2 preguntas, pero en el chat hay un poco más, doctora. Vamos a intentar por lo menos 2 preguntas. Así que le comparto la primera pregunta, doctora. Veamos.
La primera interrogante, doctora, es la siguiente. ¿Qué principios del neuroaprendizaje han transformado su forma de planificar las clases? Gracias por la pregunta. Mire, tal como les comenté al inicio de la conferencia, pues han sido muchos años de búsqueda. En esos muchos años de búsqueda, más de 30 años, pues algo que siempre he estado incidiendo es, debes conocer cómo aprende el cerebro, porque este es el órgano encargado de aprender. Y ahí es donde mi bregar ha sido en la búsqueda de autores que me ayudaran en eso. Y conocer las inteligencias múltiples, entender que los niños, las personas aprenden de distintas maneras. Enfocarme mucho en la inteligencia emocional, el impacto y el hipocampo, cómo manda sus mensajes en la hora de aprender. Entender y asimilar las recomendaciones de la neurolingüística con los dos compañeros Richard y George cuando decían, comunícate, pero entiende que a las personas se comunican y aprenden de maneras diferentes. Entonces, ha sido todo un mix de estas experiencias y concretarse, pues hace algunos años con Marta Duarte y Marta Urbiola, que les mencioné, cuando incluso nos mencionan, bueno, con todo eso podemos hacer algunos pasos, y así lo hice. Y la verdad, claro, uno contextualiza, uno hace ajustes, pero todo estos antecedentes, todos esos conocimientos anteriores es lo que me han permitido poder en el día de hoy compartir con ustedes lo que ha sido ese proceso en el aula y de que uno pueda observar que los estudiantes sí salen con un aprendizaje que le es efectivo y significativo. Excelente respuesta, doctora. Muchísimas gracias. La segunda interrogante es la siguiente, doctora. ¿Cómo se traduce la neuroplasticidad en las decisiones concretas del día a día del docente? Interesante pregunta, querida Ruth. Pues mire, la neuroplasticidad en sí es la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse. Hace unos 25, 30 años no hablábamos mucho de la neuroplasticidad, inclusive había algunos mitos. Hoy día la neuroplasticidad nos dice exactamente eso. El cerebro tiene capacidad para reorganizarse y adaptarse a nuevas experiencias. Siendo así, el docente que entiende cómo aprende el cerebro, pues él va a poder crear entornos de aprendizaje que estimulen mucho más la memoria, que estimulen la creatividad, que estimulen la resolución de problemas, haciéndose más autocrítico y consciente. El modelo que nosotros presentamos hoy, que no me gusta llamar modelo, sino el instrumento, el insumo, la estrategia, como así quieran decir, porque es totalmente adaptable a los tiempos y a los contextos, pues es una muestra que realmente podemos, utilizando desde los principios de la neuroplasticidad, estar aplicando estos pasos. No sé si le quedó clara, doctora Ruth. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, hay muchísimas interrogantes. Una más. Doctora, la realiza Ega Hernández. ¿Cuáles son las estrategias de neuroaprendizaje en el aula con tecnología, ya que todos no aprenden de la misma manera? Cuando utilizamos las clases virtuales, los pasos siguen. Saludo, hacemos un panorama, nos quedamos que invito a que entren a mi casa, yo estoy entrando a la casa de ellos desde la virtualidad, entonces vamos rompiendo este hielo. Y ahí las estrategias siguen similares. Se puede presentar un PowerPoint, un Geniali, un Canva o una infografía y posteriormente se invita a los estudiantes. Mire, tenemos el Padlet, tenemos el Whiteboard que nos ayuda a hacer crucigramas, tenemos el Nearpool. Yo uso mucho el Nearpool, que contiene video, contiene cuestionario y es una manera divertida de aprender. Utilizo el Kahoot. Muchos estudiantes le encanta el Kahoot,
que se ha modernizado muchísimo. En fin, sí utilizo esa estrategia. Como le mencionaba, el meme pedagógico es un instrumento que va muy vinculado principalmente con los jóvenes, que le encanta estar haciendo meme. Entonces, cuando damos una clase, podemos construir un meme sobre los fines de educación. Escoge un fin de educación. Por dar un ejemplo, en mi clase de licenciatura, selecciona uno de los fines de educación y prepara un meme. Compártelo en el foro de la plataforma. Y esto es una manera divertida de afianzar los conocimientos y utilizar distintos instrumentos de la tecnología. La inteligencia artificial es otro tema que podemos tratar más adelante, pero hay que utilizarlo de manera adecuada y estimularlo a contemplar aspectos de la inteligencia artificial para afianzar los aprendizajes. Realmente quedamos cortos, doctora. Así que vamos a tratar, como siempre, doctora, de contactar con su espacio, con su tiempo, y nos pueda regalar, por supuesto, de la manera de sus posibilidades, un webinar para que, claro, para que toda esta bella audiencia que está el día de hoy conectada pueda seguir enriqueciendo sus conocimientos con su didáctica, doctora. Doctora, muchísimas gracias. Agradezco de todo corazón su participación, como siempre, su apoyo, y le comparto la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ruth, a usted por la invitación, y una vez más a todo su equipo, a todos los docentes, a todos los participantes que se encuentran aquí el día de hoy. Un gran abrazo. Y sí, voy a enviarle una frasecita que siempre le digo a todos mis participantes. No existe educación efectiva si no es afectiva. Demuestra amor por lo que haces, y esto va a impactar, y estoy segura que todos van a aprender. Muchas gracias por el espacio, por abrir las puertas de sus casas, y primero Dios, nos vemos pronto en algún espacio de Docente 2.0. Hasta luego. Gracias, doctora. Un fuerte abrazo. Bueno, querida audiencia, apreciados participantes, vamos a realizar una breve pausa para conectar con nuestro tercer ponente. Por favor, no se retire. Muchísimas gracias. Nos complace anunciar que Docentes 2.0 ha sido incorporada al Research Organization Registry, ROR, un identificador global que reconoce instituciones dedicadas a la investigación. Esta inclusión valida nuestro compromiso con la innovación y la excelencia académica. ROR proporciona identificadores únicos y persistentes para organizaciones académicas. Mejora la interoperabilidad en sistemas científicos. Promueve la transparencia y facilita el análisis global de datos de investigación. Ser parte de ROR nos posiciona internacionalmente como una organización confiable ante investigadores, universidades, revistas científicas y plataformas de datos. Agradecemos a nuestra comunidad por acompañarnos en este importante logro. Seguimos avanzando hacia un futuro de conocimiento compartido. ¿Desea obtener el certificado de participación de nuestro Congreso? Al final de nuestro Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, CIFTAC, las personas que lo soliciten, se le extenderá un certificado de participación del Congreso en formato PDF. Para el mismo, debe abonar la matrícula administrativa correspondiente. El certificado de participación, que acredita 30 horas académicas. El certificado de participación es generado digitalmente a través de la plataforma Aula Docentes 2.0 y cuenta con múltiples medidas de seguridad, como además un código QR que permite la validación digital a cualquier institución a nivel internacional. ¿Te interesa? Te invitamos a visitar la página web del evento y abonar la matrícula administrativa por concepto de emisión digital del certificado a través del botón de abono disponible de acuerdo con el método de pago de su preferencia.
Y continuamos con nuestra tercera ponencia y para ello conectamos con Chile. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera ponente. Ella es Stephanie Ortega, quien es magíster en gerencia de empresas con una trayectoria de más de 12 años liderando equipos de proyecto, principalmente enfocada en la transformación digital. Posee una sólida experiencia en la gestión y dirección de proyectos complejos, con un enfoque estratégico en la implementación de soluciones innovadoras que impulsan el crecimiento y la eficiencia organizacional. Actualmente se desempeña como sugerente en el área digital de un grupo de aerolíneas. Su enfoque se centra en la creación de equipos de alto rendimiento, fomentando un ambiente de colaboración y aprendizaje continuo. Ella es de Venezuela y nos acompaña desde Chile con el tema Tendencias prospectivas de la gestión de la tecnología e innovación en la industria aérea en el escenario de pandemia. Bienvenida, apreciada Stephanie. ¿Cómo estás? Gracias por tu valioso apoyo a nuestro CITAD. Bienvenida. Gracias, doctora Ruth. La verdad es que es un honor para mí participar como ponente en este Congreso Internacional sobre Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento. Agradezco profundamente la invitación y a los organizadores, Docentes 2.0, doctora Ruth y equipo, por esta oportunidad y por supuesto a la audiencia. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y espero que este espacio de intercambio nos permita a todos reflexionar, llevarnos algo, aprender y seguir innovando en la forma en la que creamos y compartimos conocimiento. Vamos. Muchísimas gracias, Ortega. Bueno, sin más preámbulo, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenida. Hola a todos, mi nombre es Estefanía Ortega, soy estudiante del doctorado Gerencia Avanzada. Estudio en la Universidad Fermín Toro y estoy muy contenta de estar en este Congreso Internacional sobre las tecnologías y el aprendizaje del conocimiento. Vamos a hablar un poco de todo eso, de las tecnologías, del conocimiento, ya que mi trabajo de tesis doctoral, y acá les voy a compartir un poco de lo que estoy haciendo, se titula Tendencias prospectivas de la gestión de la tecnología e innovación en la industria aérea, y es todo esto en un escenario post-pandemia. Actualmente me desempeño como sugerente en el área de tecnología para las personas, justamente en una industria aérea, en LATAM Airlines. Y bueno, acá dejo un poco de mis redes sociales, de mi perfil, si alguien quiere contactarme luego para profundizar en algún tema. Y antes de entrar ya en materia de lo que vengo a compartir, me gustaría que todos tuviésemos un momento de reflexión acerca de los cambios a los que estamos invitados u obligados a afrontar. Y es que los cambios, cuando se tratan de un escenario empresarial, van más allá de algunas prácticas o metodologías o de hacer las cosas de una forma y pasar a hacerlas de otra. Y yo creo que en estas circunstancias es mucho más profundo y mucho más estructural estas transformaciones a las que estamos invitados. Diría que se trata realmente de una metamorfosis, pasar de lo individual, de mis creencias, de mi forma de ver las cosas, hacia hacia algo más colectivo. Y todo esto producto de una renovación del ideario, en donde realmente seamos conscientes y aceptemos la necesidad y la relevancia de asumir nuevos conocimientos, de asumir nuevas destrezas, habilidades, para poder avanzar y coexistir. Creo que esto es un gran desafío, porque esta realidad, decir que es agitada o decir que es cambiante, queda muy corto, queda muy por debajo de lo que sucede en la práctica. Y por eso todos estamos invitados como una sociedad en red, que es uno de los ejes conceptuales que vamos a trabajar, sociedad en red, sociedad líquida,
esta sociedad en red como que nos impulsa a asumir nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de aprender, nuevas formas de interactuar. Y esto hace que en plena era digital el conocimiento, la información, las tendencias emerjan en una espiral que parece como de la teoría del caos, en una relación causa-efecto, en donde se van amalgamando necesidades y expectativas individuales dentro de una espiral de condensaciones de expectativas colectivas, porque finalmente formamos parte de un paradigma colectivo que se va formando a partir de esto. Entonces, los cambios organizacionales están enmarcados por la teoría del caos en una complejidad capaz de influir en el resultado y en el devenir. Y si hablar de la teoría del caos, no puedo dejar de mencionar a Martínez, un gran referente teórico de este tema y de mi trabajo de tesis doctoral. Martínez asegura que con el caos se consagra, por tanto, la idea de la no linealidad y por ende dificulta dificulta la manera de predecir la evolución de determinados sistemas y de determinadas planificaciones, ¿sí? Entonces, la teoría del caos, la sociedad líquida, la invitación o la urgencia de reinventarse, por una parte. Y por otra parte está el factor tecnológico, que como dice ahí, ocupa un tejido empresarial, ocupa un tejido estratégico en el tejido empresarial, que conjuntamente con la innovación son fuente de competitividad. Todo este factor tecnológico como un aliado estratégico en las organizaciones se debe contextualizar con todo lo que mencioné. La sociedad líquida, teoría del caos, la relación causa-efecto, en donde de ahí se desprenden entonces clientes cada vez más exigentes, usuarios cada vez más informados, la necesidad de una hipersegmentación de los productos y los servicios. Hasta ahora creo que no he comentado nada nuevo para ninguno de ustedes, pero hoy el escenario es de post-pandemia. Y si nos ponemos en una línea de tiempo en el 2020-21, en donde el COVID-19 apareció y generó mucha incertidumbre en la humanidad, en este sentido, en los entornos empresariales, pues el futuro de la gestión de la tecnología se atisbaba, por un lado, en medio de la crisis, incierto, desconocido, pero sobre todo ansiado por todos quienes estábamos inmersos dentro de un sistema que se vio interrumpido de la noche a la mañana. Y ante esta disyuntiva, ante estos eventos inesperados, la prospectiva, como una disciplina enfocada en el devenir, representa una alternativa muy útil en la labor de cualquier gerente, y si es un gerente de tecnología, pues aún más. Y si voy a hablar de prospectiva, tampoco puedo dejar de mencionar a Miklos y Tello, quienes también son referentes súper importantes en esta temática, y ellos afirman que no solo es posible conocer inteligentemente el futuro, sino que también es posible visualizar futuros alternativos, de entre ellos seleccionar el mejor y construirlo estratégicamente. Entonces no es solamente echar un vistazo a lo que puede venir, sino anticiparnos a lo que va a venir de la mejor manera. Entonces, el estudio del futuro resulta de amplia utilidad, en cualquier sistema industrial. Sin embargo, cuando algún gerente estaba haciendo algún estudio de prospectiva o aplicando estas técnicas de prospectiva por ahí en el 2020, no vio venir el COVID-19. Y el COVID-19 es un ejemplo de cualquier situación que se puede suscitar: cambios climáticos, desastres naturales, guerras, este tema de inteligencia artificial que nos ha sacudido a todos. Pero como me debo enfocar en una línea temática, en el COVID-19, provocó, y creo que para todos, por una parte, la desesperanza de observar en pleno siglo XXI la pérdida de una gran cantidad de vidas por esta enfermedad. Por otra parte, generó también una ansiedad colectiva, una ansiedad por encontrar estrategias, posibilidades de acción que aseguren la continuidad de la dinámica operativa. O sea, la humanidad quedó en pausa. Entonces había una ansiedad por encontrar salidas, aunque sean una nueva realidad. Creo que ninguno de nosotros volvió a ser los mismos y a volver a hacer las cosas de la misma manera antes de y después de.
Y es que la humanidad se encontró en una encrucijada en la que dos de las fuerzas que mueven el planeta estaban en jaque. Una dicotomía de tal magnitud en donde había una elección entre la economía y la salud, entre las personas y los resultados. Esto afectó todas las industrias y todas las capas de un sistema industrial. En el caso de la industria aérea, la pandemia hizo verdaderos estragos en la operatividad. Generó una crisis inédita que se vio reflejada, por ejemplo, en la cancelación de los vuelos, el cierre de frontera de casi todos los países, la paralización de aproximadamente el 80% de la flota mundial de aeronaves. Las aerolíneas tuvieron que tener sus aviones en tierra, lo que supone unos costos enormes que tenían que incurrir con cero ingresos. Obviamente esto generó incumplimiento de contratos ya suscritos, la paralización de la fabricación de repuestos, de motores, y esto, desvinculaciones masivas, aerolíneas que tuvieron que cerrar, que quebraron, que no pudieron avanzar. Generó una crisis sin precedentes, finalmente. En la historia de la industria aérea esto nunca había pasado algo similar ni cercano. Los costos que la pandemia acarreaba a esta industria fueron muchísimos. Y no solo a la industria aérea, al turismo, a todo lo que se desprende de ahí. Por ende, el ejercicio gerencial quedó desafiado, quedó en entredicho. Y todo esto a causa de un factor que paralizó la operación, detuvo la productividad y puso en entredicho los procesos. Y esto lo que denota es la capacidad de resiliencia que deben tener las organizaciones ante las crisis, la capacidad que deben tener de repensarse y reinventarse de manera ágil. También dejó en evidencia la acelerada inmersión en el mundo digital, teletrabajo, herramientas de evaluación de desempeño virtuales, de procesos de entrevista virtual, todo lo que conlleva la interacción de las personas, pero desde un entorno virtual. Bueno, plataformas como Zoom, Skype, nos permitieron mantener la conexión de alguna manera, pero no estábamos preparados para eso. Y por último, también denotó el resguardo a la vida como protocolo de rutina ante todo. Hay cosas que no se pueden dejar de hacer y que ahí tuvimos que también repensar la forma en la que interactuábamos, la forma en la que las aerolíneas interactuaban con sus clientes. Salieron digitalizaciones para hacer un check-in sin contacto, entregar una maleta sin contacto, potenciar los canales digitales de atención, la omnicanalidad. Salieron de manera acelerada una evolución digital que quizás iba a suceder, pero con esto lo que hizo fue como una manera introspectiva acelerarlo. Y es que esta crisis económica trastoca la visión praxeológica que los actores sociales tenían sobre la tecnología y en este sentido, de alguna manera, la postura sociológica que tenemos los que hacemos vida activa en un ambiente laboral que se vio perturbado de esta manera, en donde se detuvo la operación y demandó el empleo de la tecnología como una aliada. Ya no éramos usuarios de una tecnología o de una plataforma. Era la tecnología una aliada indispensable para poder avanzar. Además de considerar las tendencias prospectivas de un elemento medular como lo es la tecnología, en el contexto de la industria aérea, pues terminó siendo bastante favorable y es una industria transnacional. La experiencia de las industrias aéreas en Latinoamérica es un referente clave porque es una región en donde el turismo tiene múltiples posibilidades de inversión y de crecimiento. Entonces, acá se abren entonces los objetivos o los propósitos de este trabajo de tesis doctoral. El propósito general es generar las tendencias prospectivas de la gestión de la tecnología e innovación en la industria aérea en el escenario post-pandemia, y de ese objetivo general o de ese propósito general se desprenden tres específicos, que es reflexionar sobre las transformaciones praxeológicas que surgieron en la industria aérea en el escenario post-pandemia, interpretar los cimientos epistemológicos orientados a la operatividad de la tecnología e innovación en la industria aérea en el escenario post-pandemia, y por último, develar las tendencias prospectivas de la gestión de la tecnología e innovación en la industria aérea en el escenario post-pandemia sobre la visión praxeológica
de sus actores sociales. Y es que bueno, ahí un poco para contarles la pertinencia teórico-epistémica se centra en temáticas relativas a los sistemas organizacionales, a la sociedad, a las sociedades líquidas, a organizaciones distinguidas por la teoría del caos. Y en cuanto a la relevancia sociontológica, que es a donde quería llegar, esta se ve reflejada en su abordaje del ser. Por eso tan importante la visión praxeológica de sus actores sociales, como un elemento sustancial en la operatividad de cada organización, sea del tamaño que sea. Cualquier organización tiene como eje medular las personas, la praxis de la gente. Y esto debe ser gestionado con mucho cuidado. Las transformaciones digitales no son cambiar una plataforma tecnológica por otra más moderna, sino en enfocarse en cómo las personas viven esta transformación. Y esto puede ser positivo o negativo, y eso va a repercutir en el desempeño y en todo lo que conlleva adoptar un nuevo mecanismo, porque va a repercutir directamente en la productividad y por ende en los resultados organizacionales. Por su parte, la relevancia metodológica se orienta hacia un paradigma cualitativo mediante los métodos fenomenológicos y, bueno, utilicé instrumentos de recolección de información como, por ejemplo, las entrevistas en profundidad. Y estas entrevistas como instrumentos se aplicaron a 4 actores sociales que están inmersos en la industria aérea, que viven en la cotidianidad del fenómeno estudiado. Y los resultados pues generarán estas categorías emergentes donde se establece como premisa que serán las tendencias prospectivas que entregaremos como resultado de la investigación en curso. Creo que para cerrar solamente quería reforzar que el ser de una organización está en su gente, son quienes encarnan las transformaciones, dando paso al renacer del pensamiento. Y acá quería hacer una reflexión final que se trata de una reingeniería estos tipos de crisis nos llevan a hacer una reingeniería del paradigma corporativo que influye en la cultura de la organización, y todo esto de cara a la evolución de las ideas, en donde las personas como actores fundamentales, como protagonistas, tenemos que internalizar lo que vivimos en pandemia, internalizar lo sucedido, internalizar cómo lo vivimos para poder sacar provecho de eso, avanzar y poder ser parte de este cosmos multidimensional y multifactorial. Ese es el aporte de este trabajo de investigación. Gracias por escucharme y bueno, nos vemos muy. Excelente disertación, mi apreciada Ortega. Felicitaciones por estos conocimientos que has impartido el día de hoy, sobre todo este proyecto que estás llevando ya casi a su etapa final para poder convertirte en una doctora muy prontamente. Así que felicitaciones. Ortega, como siempre en nuestros eventos existen interrogantes en el chat, pero por cuestiones de tiempo vamos a realizar 2 preguntas y al final, cuando te desconectes de la plataforma, por favor te invitamos a que pases a YouTube para que puedas responder a estas inquietudes de nuestros participantes. Así que permíteme por favor leerte la primera interrogante. Veamos. La primera es la siguiente. ¿Qué tecnologías emergentes consideras clave para la sostenibilidad de la industria aérea? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Muy atingente. Estamos viviendo una revolución digital y, por mencionar algunas, y desde mi perspectiva, las tecnologías emergentes, como por supuesto la inteligencia artificial, el blockchain, el Internet de las cosas y claramente las energías renovables son fundamentales para asegurar la sostenibilidad y el futuro de una industria que además deja una importante huella de carbono en el ambiente. La inteligencia artificial, por ejemplo, permite optimizar procesos y reducir desperdicios. Cada tecnología emergente desde su enfoque, por ejemplo, el blockchain aporta transparencia, te permite analizar tendencias, predicciones, te permite hacer una trazabilidad de toda tu cadena de suministro.
El Internet de las cosas facilita la gestión más eficiente de los recursos que sabemos siempre son escasos, y por su parte las energías renovables impulsan una transición hacia modelos productivos más responsables y amigables con el medio ambiente. Creo que estas 4 tecnologías emergentes combinadas entre sí y haciendo una sinergia abren el camino hacia una industria más resiliente, eficiente y comprometida con los desafíos globales. En mi experiencia, tengo más de 8 años trabajando en industria aérea en el área de tecnología, he aprendido que la resiliencia organizacional no radica meramente en las tecnologías emergentes o en transformar los procesos, sino fundamentalmente radica en la capacidad humana de adaptarnos de forma consciente y constante al uso de estas tecnologías. En mi perspectiva es esa combinación, esas 4 tecnologías emergentes, pero combinado, con la capacidad humana de usarlas. Excelente, excelente respuesta, Stephanie. Vamos con una segunda. ¿Cuál ha sido el mayor reto cultural en la gestión tecnológica tras la pandemia? Bueno, el hilo conductor lo puedo hacer de manera fácil entre mi última respuesta y esta, desde el punto de vista de las culturas. Primero, me gustaría reforzar que la pandemia dejó, si bien es algo que ya parece haber quedado en el pasado, dejó grietas bastante estructurales en los sistemas globales, dejó al descubierto brechas digitales, fragilidad operativa y una desconexión entre la tecnología y el impacto humano. Durante el periodo de pandemia, 90 aerolíneas quebraron. Entonces, la transformación digital no se trata de cambiar una plataforma por otra, y la transformación digital y la digitalización no es digitalizarse por hacerlo, no es enfocarnos en lo técnico, sino teniendo una mirada praxeológica, es decir, cómo lo van a vivir quienes operan y transforman la industria, con un enfoque en la práctica. En este sentido, el mayor reto cultural fue lidiar con la resistencia a nuevas formas de trabajo, impulsar y promover una colaboración digital y gestionar la adaptación al cambio, pero una gestión constante. No es gestionar un cambio, es gestionar constantemente esta capacidad de adaptación, y ahí la flexibilidad, la creatividad juegan un papel fundamental. La necesidad de integrar estas tecnologías emergentes que acababa de mencionar puso en la palestra el trabajo del teletrabajo, la importancia de fomentar una cultura organizacional basada en la agilidad, la importancia en la comunicación, la confianza entre los equipos, el aprendizaje constante, lo importante de la complementariedad de las distintas visiones entre los equipos. Y no se trató de incorporar una nueva tecnología, sino de transformar mentalidades que abracen y disfruten el proceso de cambio, con un modelo de gestión más eficiente, más flexible, y los líderes tuvimos también que transformar la forma en la que gestionábamos a los equipos, evaluábamos el desempeño y fomentábamos un verdadero trabajo colaborativo orientado a aprendizaje constante y permanente para poder sacar provecho a todas estas transformaciones que estaban sucediendo. Excelente, Stephanie. Stephanie, ¿y cómo ves tú, Stephanie Ortega, la influencia de la inteligencia artificial en estos ambientes aeronáuticos? ¿Es positivo o todavía existe aquellos miedos o fobias a implementarlos en la parte de aeronáutica? Bueno, como mencioné, estamos viviendo una revolución. Creo que hasta los más prospectivos no estábamos preparados para lo que está sucediendo.
Yo creo que toda transformación tiene luces y sombras. Creo que todo tiene un enfoque positivo o negativo. La gestión de esta transformación que estamos viviendo, creo que mientras más rápido las organizaciones se anticipen a abrazar esta revolución indetenible, más preparados vamos a estar para sacarle el mejor provecho y el lado positivo. La inteligencia artificial y toda esta transformación no solo ha traído cosas positivas, también ha traído un incremento de los ciberataques. Hay fuentes que hablan de un 200% de aumento en los ciberataques en los últimos tiempos. Entonces, hay usos y aplicaciones positivas y negativas. Hay también mayor exposición, hay también mayor escenarios de incertidumbre para los equipos. Hay esa sensación de que algunos cargos, algunos roles van a ser prescindidos por la inteligencia artificial. Creo que todo eso hay que gestionarlo desde lo humano para poder avanzar abrazados con estos cambios. No, desde mi visión, no hay que generar resistencia, sino al contrario, abrirnos a esta revolución y como líderes gestionar el cambio, o sea, liderar el cambio, no adaptarnos, sino ser promotores y con el constante aprendizaje poder entregar y facilitar a los equipos toda esta invitación a aprovechar de mejor manera esta inteligencia artificial. Ortega, felicitaciones, realmente agradecidos por esta participación en nuestro CITAD. Así que no me queda más, Stephanie, de agradecerte y compartirte la pantalla gigante para que te despidas de la audiencia. Muchísimas gracias. Doctora Ruth, equipo de Docentes 2.0 y la audiencia, agradezco profundamente la oportunidad de haber participado en este congreso. Espero haber aportado con los conocimientos compartidos, con la experiencia compartida y que sea de utilidad e inspiración para todos quienes estamos buscando la innovación en nuestros entornos empresariales y educativos. Les deseo mucho éxito a todos en sus proyectos personales y profesionales y sigamos construyendo juntos el futuro del aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, Stephanie. Gracias. Bueno, apreciados participantes, vamos a realizar una breve pausa para conectar con nuestro cuarto ponencia. Por favor, no se retire. Muchísimas gracias. Docentes 2.0, pionero en la conexión tecnológica educativa a nivel mundial, que está cambiando el paradigma educativo tradicional, presenta la revista tecnológica educativa Docentes 2.0, con cobertura internacional, indexada, de acceso abierto, revisada por pares y publicada por el grupo Docentes 2.0 C.A, que tiene como objetivo elevar el perfil de la investigación en el marco de la tecnología de aprendizaje, apoyando la investigación que develan las nuevas prácticas y tendencias que contribuyen al desarrollo de los nuevos paradigmas. En la revista tecnológica educativa Docentes 2.0 se publican artículos científicos, destacándose las áreas de tecnología, educación, neurociencias, robótica, ingeniería y medicina. La revista tecnológica educativa Docentes 2.0 hace la convocatoria para publicar en la siguiente edición, con solo cumplir con 1. Ir al sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 2. Descargar la plantilla para artículo o ensayos. 3. Realizar el manuscrito utilizando la plantilla descargada. 4. Registrarse en el sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 5. Subir el manuscrito. 6. Esperar la aprobación. 7. Una vez aprobada, abonar el arancel correspondiente, de acuerdo a la cantidad de autores. 8. Esperar el proceso de arbitraje por pares. 9. Atender las sugerencias de corrección. 10. Subir las modificaciones del manuscrito y listo, el artículo está apto para ser publicado. Además, te recordamos que el grupo Docentes 2.0 C.A firma convenios científicos con instituciones de educación superior, tanto a nivel nacional como internacionales, lo cual permite concretar acciones de intercambio de material científico, desarrollo de proyectos de investigación en cooperación internacional
organización de conferencias, seminarios y otras actividades conjuntas que contribuyen a elevar la calidad académica de las instituciones que participan. ¿Tienes dudas? Contacta con nosotros. Recuerda que puedes enviar un mensaje a través del correo electrónico contacto@docentes20.com. ¡Te esperamos! Presentamos el Congreso Internacional Virtual sobre la Tecnología del Aprendizaje y del Conocimiento, CIFTAC. Regístrate en www.docentes20.com/congreso. Te esperamos. Nos complace anunciar que Docentes 2.0 ha sido incorporada al Research Organization Registry, ROR, un identificador global que reconoce instituciones dedicadas a la investigación. Esta inclusión valida nuestro compromiso con la innovación y la excelencia académica. ROR proporciona identificadores únicos y persistentes para organizaciones académicas. Mejora la interoperabilidad en sistemas científicos. Promueve la transparencia y facilita el análisis global de datos de investigación. Ser parte de ROR nos posiciona internacionalmente como una organización confiable ante investigadores, universidades, revistas científicas y plataformas de datos. Agradecemos a nuestra comunidad por acompañarnos en este importante logro. Seguimos avanzando hacia un futuro de conocimiento compartido. Nos complace anunciar que Docentes 2.0 ha sido incorporada al Research Organization Registry. Continuamos con nuestra cuarta ponencia y para ello conectamos con Colombia. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro cuarto ponente. Él es César Torres, quien es magíster en Ciencias de la Información y la Comunicación, ingeniero de sistemas con conocimientos en diversos lenguajes de programación, desarrollo de videojuegos y gamificación, experiencia en el desarrollo de proyectos de ingeniería de software, diseño web,
ambientes virtuales de aprendizaje, innovación tecnológica, pedagogía y capacitación en tecnologías de la información. Cuenta con experiencia en gestión de procesos académicos y administrativos en instituciones educativas. Bienvenido, apreciado César, gusto saludarte. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes, asistentes y organizadores de este evento tan importante como es el CIPTAC, y agradecemos su asistencia a la disertación de nuestra ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora le damos la bienvenida, la más cordial bienvenida a nuestra quinta ponente. Ella es María Eugenia Fonseca, quien es estudiante del doctorado en Dirección de Proyectos con maestría en Informática Educativa. Profesional en Administración en Sistemas de Información, con más de 6 años de experiencia en investigación formativa. Creó el semillero de intermediación de las TIC en la ingeniería industrial orientado a los sectores productivos. Director, asesora y jurado de proyectos de investigación formativos en posgrado, pregrado y logros de tesis mentoría. Ellos nos acompañan desde Colombia con el tema Propuesta de adaptación metodológica para desarrollar las competencias para el manejo de la información en procesos de enseñanza-aprendizaje en diversos niveles de formación empleando las herramientas TIC. Bienvenida, apreciada Fonseca, gusto saludarla. Muchísimas gracias por su valioso apoyo en nuestro CITAD. Bienvenida. No le escuchamos, Fonseca. Vamos a esperar unos segundos. Ok. Fonseca, ¿está por allí? Sí, ahora sí. Vamos al aire. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Este Congreso Internacional de Tecnología de Aprendizaje y Conocimiento. Es un grato placer participar en este evento con la disposición de compartir y de recibir nuevos conocimientos que se orientan a la academia, a la organización de la vida. Mil gracias por esta oportunidad. Por participar en esta edición de nuestro CITAD. Bueno, sin más preámbulo, Fonseca, le compartimos la pantalla gigante para que inicien su disertación. Bienvenidos. Muy buen día. Bienvenidos al Congreso Internacional Virtual sobre las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Muchas gracias por participar, por darnos esa oportunidad valiosa que nos da Docentes 2.0. En nuestro encuentro el día de hoy es presentarles la propuesta de adaptación metodológica para desarrollar las competencias en el manejo de la información en procesos de enseñanza, aprendizaje en diversos niveles de formación, empleando las herramientas TIC. Mi nombre es María Eugenia Fonseca, yo soy estudiante de doctorado en Dirección de Proyectos, magíster en Informática Educativa y profesional como administradora en Sistemas de Información. Mis redes sociales son en LinkedIn como María Eugenia Fonseca, en Instagram en el semillero de intermediación de las TIC en la ingeniería industrial orientado a los sectores productivos de la Universidad EXI de Colombia. En nuestra presentación en la adaptación metodológica para desarrollar las competencias de informáticas en procesos de enseñanza y aprendizaje, tenemos el siguiente agenda: identificación del problema, contextos objetivos, marco teórico, marco de referencia, modelo Gavilán, adaptación metodológica del modelo Gavilán, su proceso, herramientas de adaptación metodológica, ventajas identificadas en la adaptación metodológica y por último las conclusiones. Como problema identificado y viendo las imágenes,
Nuestros estudiantes presentan bajo nivel de retención y comprensión de información, generando reprocesos y demoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en básica primaria, vocacional, son los estudios en Colombia, y en el ámbito universitario. En ese orden de ideas, nuestro contexto de información versus TIC versus procesos de enseñanza y aprendizaje, tenemos unas ventajas de gran cantidad de información, libre y fácil de acceso a información, múltiples herramientas tecnológicas, pero a su vez hay unas desventajas: desinformación, demasiada sobreabundancia, baja confiabilidad de ciertas fuentes, descontextualización del contenido encontrado por parte de los estudiantes. Y en ese orden de ideas, pues se genera un objetivo macro: adaptar el modelo Gavilán con el fin de potenciar el desarrollo de las competencias en el manejo de informática y así poderlo tener en el fortalecimiento de niveles cognitivos como la retención y la apropiación del conocimiento en los estudiantes. Es así como se genera una serie de acciones importantes para poderlo llevar a cabo, y entre ellos es identificar los distintos modelos metodológicos orientados al desarrollo de competencias en el manejo de la información. Una segunda acción no menos importante es el analizar el modelo Gavilán por su enfoque práctico, crítico y ético, y su impacto en el desarrollo cognitivo, el fortalecimiento del aprendizaje y la adquisición de competencias en la gestión de la información. Por último, aplicar esa adaptación del modelo Gavilán en sus 4 fases, integrando una herramienta tecnológica que facilite el desarrollo de dichas competencias en los estudiantes. Dentro del marco teórico de la investigación, tenemos un método exploratorio, un paradigma interpretativo de enfoque descriptivo de tipo documental con un diseño de recolección, medición y análisis. En nuestra población, estudiantes de primaria, secundaria, pregrado en los primeros semestres. En este segundo aspecto está la muestra, que fue adaptado o más bien orientado a un 30% de estudiantes de estos niveles de primaria, secundaria y pregrado, un 30% del número de estudiantes que se tiene asignados en la labor docente. Un tercer aspecto en la técnica, nuestra investigación es cualitativa, dado a lo que es el modelo, y una herramienta, como herramienta, las plantillas de aplicación de la adaptación al modelo Gavilán. Se generaron entrevistas semiestructuradas a los estudiantes y también a docentes, al cuerpo docente de nuestra institución. Como cuarto aspecto del marco, el análisis. Allí obtuvimos una triangulación en aspectos tales como conceptualización, tipologías, rasgos, limitaciones, que tienen que ver con el modelo Gavilán, que es la identificación del concepto de trabajo, búsqueda y evaluación de la información, análisis de la información, sistematizar la información de manera clara, breve y funcional. En eso tenemos nosotros un marco de referencia. Este marco de referencia se obtiene desde el proyecto ATC 21, Assessment and Teaching of 21 Safety Skills, una evaluación y enseñanza de las habilidades del siglo XXI. Esta habilidad proporciona un manejo de la información, fue uno de los elementos base para analizar el modelo. Y dentro de ese marco referencial se analizaron varias propuestas. Una que es de Canadá, OSLA, Big 6, creado por Eisenberg y Berkowitz. Ciclo de investigación, el modelo de proceso para búsqueda de información, ISP, creado por Carol Kottow. El modelo de Irving para competencias para el manejo de información, del Reino Unido.
el modelo de Stripling y Pitts del proceso de investigación en Estados Unidos y el modelo Gavilán de la Fundación Gabriel Piedrahíta Uribe de Colombia en la ciudad de Cali. Esa es la razón por la cual nosotros hicimos ese proceso de análisis. A continuación, presento a mi colega, el ingeniero César Torres. Mi nombre es Augusto Torres Andrade, soy ingeniero de sistemas y magíster en ciencias de información y las comunicaciones y trabajo como profesor en diversos programas universitarios a nivel de la línea de formación de desarrollo de software. Teniendo en cuenta como tal el problema identificado y mencionado previamente y los modelos como tal de referencia, el que nos llamó bastante la atención es el modelo Gavilán, teniendo en cuenta pues que el contexto en que nos estamos desenvolviendo como tal, pues era un contexto en Colombia. Este modelo Gavilán fue desarrollado por la Fundación Gabriel Piedrahíta Uribe de Cali, Colombia. Y este modelo pues propone 4 fases para poder desarrollar esas competencias para manejar información. Dentro de esas 4 fases está la de definir el problema de información, en la cual dentro del modelo se plantea una pregunta inicial para que cualquier persona pueda determinar cuál es su problema de información y a partir de dichas preguntas empieza como tal la serie de análisis para formular finalmente cuál es el problema que se plantea solucionar. En la segunda fase, que es buscar y evaluar la información, se seleccionan como tal unas fuentes. Digamos que haces una recolección de fuentes disponibles para poder después hacer una evaluación de dichas fuentes y frente a eso poder utilizar las fuentes en el tercer paso. El tercer paso, analizar la información dentro del módulo Gavilán, propone que de esa recolección de fuentes que se elaboró en el paso 2, se puedan seleccionar ciertas fuentes que puedan contener como tal información que nos sirva para poder resolver el problema presentado. Y en el cuarto paso, que es sintetizar y utilizar la información, con esa información de las fuentes seleccionadas en el paso 3, entonces elabora como tal ya un producto para poder responder a la pregunta de manera efectiva. Lo primero que nosotros realizamos fue, al conocer este modelo, pues incorporarlo o aplicarlo como estaba en la propuesta. Pero encontramos como tal que frente al contexto en el que nosotros lo estábamos desempeñando, desarrollando o aplicando, pues digamos que se lleva bastante tiempo en la elaboración como tal, tanto de los productos que se solicitan o que se diligencian dentro de este modelo, como pues en el tiempo para llevar a cabo cada una de las fases, porque internamente cada fase tiene una serie de pasos internos y pues cada uno tiene unos productos a entregar. Entonces, frente al contexto y el tipo de solución que nosotros estábamos buscando, pues llevamos bastante tiempo o requería bastante tiempo. Entonces, de ahí nace como tal la propuesta de adaptación metodológica. En el caso, ¿cierto? Digamos, de nuestra adaptación, la propuesta de adaptación, tomamos los 4 pasos del modelo Gavilán como el marco de referencia para poder elaborar como tal esa adaptación. Y la metodología, digamos que hicimos la propuesta a nivel metodológica, donde en la primera fase, en la identificación en la identificación como tal del problema, lo que hacemos es proponer por parte del profesor un listado de conceptos que debemos abordar para poder abarcar y para poder fortalecer la base conceptual en nuestros estudiantes. Eso, pues esa base conceptual va orientado hacia el tipo de asignatura que estamos acompañando. En la fase 2, buscar y evaluar fuentes confiables de información. Nosotros tomamos fuentes primarias de alta confiabilidad, o sea, que tengan una base científica o académica. Para eso empleamos herramientas de bases de datos en línea, empleamos herramientas en Internet que haga como tal ese filtro de la información que se encuentra disponible y además involucramos las nuevas tecnologías de inteligencia artificial. En el tercer paso, analizar la información encontrada. Frente a esas fuentes que se identificaron en el paso 2, lo que hacemos es identificar cuáles o seleccionar cuáles son esas fuentes que responden a la pregunta ¿qué es y para qué sirve el concepto que estamos trabajando? Para eso se hace una selección de palabras claves empleando herramientas como Tesaurus de la UNESCO.
Y finalmente, con esas palabras claves que se seleccionaron en este paso, en el tercer paso, y con la información ya contextualizada del análisis de la información encontrada, pasamos a la cuarta fase, que es el de sintetizar y utilizar la información. Ahí lo que se realiza, o que realiza el estudiante, es poder construir una definición propia que responda a la respuesta a la pregunta de qué es y para qué sirve ese concepto, pero empleando las palabras seleccionadas en el paso 3. Para poder llevar a cabo como tal este proceso, desarrollamos como tal una herramienta para poder consolidar esa información. Y dentro de esa herramienta se encuentran las 4 fases plasmadas del modelo. En el caso de la etapa 1, de la fase 1, digamos que está en la parte inicial del cuadro, donde se selecciona, se agrega como tal o se especifica cuál es el concepto que se está abordando. En en el paso 2, en la fase 2, buscar y hallar fuentes confiables. Se toman fuentes de alta confiabilidad, libros físicos o digitales, información que se encuentra en Internet, que también tenga alta confiabilidad, o sea, fuente académica y o científica, y las herramientas de inteligencia artificial. En este caso, utilizamos como tal las referencias empleando normas APA para respetar los derechos de autor. En el paso 3, que es analizar la información, entonces, frente a la información que se consolidó, se seleccionan las palabras más importantes que se consideran como tal dentro de la definición encontrada. Y se subrayan como tal para poderlas resaltar e identificar claramente de dónde se tomaron del concepto o la definición que se tomó como referencia, y se especifican como tal dentro del cuadro para saber cuáles son esas palabras que consideramos son más importantes para poder aportar a la construcción de la definición en la cuarta fase. En la cuarta fase, lo que se hace es ya redactar la propia definición, sí, realizar como tal esa construcción propia de la definición, pero empleando las palabras que se seleccionaron en la fase 3. Dentro de las ventajas como tal de la propuesta de adaptación metodológica que hemos identificado y encontrado, es que el aprendizaje es significativo, ya que los estudiantes participan en la construcción de dichas definiciones, y el realizar como tal esa construcción, empleando como tal este proceso, pues es muy significativo para ellos. Em, Se optimiza como tal el tiempo, ya que pues digamos que no, el tiempo que se requiere para poder realizar ese proceso es mucho menor comparado con el que habíamos utilizado al momento de aplicar el modelo con la propuesta como se encontró. Em, Acceso a las fuentes de alta confiabilidad, pues se garantiza como tal que podemos acceder a fuentes confiables, y como se mencionaba inicialmente, digamos que al tener tanta información en Internet que genera desinformación, pues ya se hace como tal un filtro para poder acceder a esas fuentes confiables que tengan base académica y o científica, y además evitar el fraude y el plagio, respetando los derechos de autor mediante la citación de dichas fuentes empleando las normas APA. Además, hemos encontrado que se puede generar como tal la flexibilidad en cuanto a la herramienta que se aplica, eso de acuerdo al nivel de formación en el cual se lleva a cabo el proceso. Y además, de acuerdo a las estrategias de aula que se empleen, podemos generar herramientas adicionales que complementen este proceso para desarrollar habilidades colaborativas. En el primer aspecto, en la herramienta flexible, digamos que se pueden solicitar menos o más definiciones de fuentes confiables dependiendo del nivel de formación. En las estrategias de aula, dependiendo del tipo de estrategia que se emplee, pues se puede realizar o aplicar herramientas complementarias, como por ejemplo un cuadro de consolidación de conceptos por equipos, cuando se hacen esa construcción o se realiza esa construcción de manera colaborativa, y se pueden consolidar para poder identificar esos aspectos en común y aspectos que difieren de esas definiciones construidas, para poder generar como tal una base común dentro del equipo ya de toda de la asignatura. Y además, elaborar como tal mapas conceptuales para poder encontrar la relación entre los conceptos. A modo de conclusión, la metodología Gavilán pues ha podido realizar una adaptación que sea flexible y que se pueda ajustar a través de sus objetivos, los tiempos y los instrumentos como tal, teniendo en cuenta las necesidades del contexto en el cual se está aplicando. También, pues la propuesta como tal de la adaptación metodológica,
plantea o le propone a los estudiantes como tal un proceso que es estructurado, con unos pasos organizados y secuenciales, y por consiguiente como tal, digamos que se tiene muy claro como tal el proceso que se debe seguir para llegar a la construcción de dichos conceptos. Como resultado como tal de esta adaptación, digamos que se logra como tal un ajuste a las necesidades específicas del contexto en el cual lo estamos aplicando. Y además es importante resaltar que las habilidades como tal o las competencias para manejo de información es una de las habilidades claves que debemos desarrollar en el siglo XXI. Como se mencionaba en el proyecto como tal, que se abordó como tal esas habilidades que debe tener una persona para poder abordar todas sus destrezas como tal y habilidades en el ciclo XXI. Dentro de esas, pues se requiere como tal el manejo de información para poder desarrollar y despejar sus problemas de información de manera efectiva. Em, Muchas gracias por la atención. Eh, Aquí cualquier pregunta que tengan, inquietud, la podemos plasmar o enviar a través de nuestros correos y agradecemos como tal la asistencia. Excelente disertación. Realmente ha sido un honor escuchar sus valiosos conocimientos y proyectos que emprenden el día de hoy. Como ya conocemos, apreciado Torres, en el chat tenemos interrogantes. Así que me permite, por favor, compartirle la primera interrogante. Veamos. La primera interrogante es para el ponente Torres. ¿Sí está por allí? Ok. Vamos a leer la primera interrogante y es la siguiente. ¿Cómo asegura la transferencia real de las competencias en entornos con diversidad digital? Ok, bueno, digamos que la transferencia real de las competencias se puede como tal garantizar como tal, o se puede observar mediante el uso como tal de las diversas tecnologías y fuentes disponibles. Estamos involucrando como tal nuevas tecnologías, inclusive dentro del proceso, y frente a la adaptación que hemos brindado, pues hemos involucrado diversas tecnologías y fuentes para poder contar con diversos medios como tal de acceso a la información. ¿Sí? Sabemos que frente a la diversidad digital, pues no todos los estudiantes como tal tienen, pues digamos que todos los mismos conocimientos y mismos recursos, pero digamos a nivel del proceso hemos logrado como tal que esa adaptación permita acceder a las fuentes disponibles. El mismo hecho, por ejemplo, de contar con los recursos bibliográficos que a veces en estos nuevos contextos y usando las nuevas tecnologías en la educación no son muy utilizados. ¿Sí? Digamos, hemos encontrado que durante el ejercicio los estudiantes acceden mucho más a las fuentes digitales y dejan de lado las fuentes que tenemos en las instituciones, como por ejemplo las bibliotecas físicas. Y hemos rescatado como tal dentro del modelo la propuesta para poder emplear esos accesos, ese acceso a esas fuentes confiables, sin restarle validez a la información que podemos encontrar en las nuevas tecnologías como Internet, inclusive las nuevas herramientas de la IA. ¿Sí? También hemos desarrollado como tal esa adaptación para trabajarla en diversos contextos y ambientes de manera individual, pero también de manera colaborativa. Entonces, el mismo hecho de trabajar de manera colaborativa hace que los estudiantes que participan en esos procesos puedan compartir sus ideas y puedan aportar a la construcción del conocimiento. Pero además, también, digamos, la transferencia real digamos que se puede evidenciar al momento de construir la definición propia, o sea, cuando se sigue todo el proceso y el estudiante tiene que armar ese rompecabezas, como lo llamamos nosotros, empleando las palabras identificadas como palabras claves dentro de cada definición o cada fuente consultada con la información concreta que se ha tomado, respetando los derechos de autor, pero el mismo ejercicio de construir esa definición que es significativa para cada estudiante, se logra como tal, o se puede, digamos que, evidenciar como tal una transferencia real, porque el aprendizaje se vuelve significativo. Digamos, es más fácil que el estudiante pueda apropiar o recordar la definición que ha construido después de ese proceso, a tomar una definición que encontró en una fuente
diversa como tal, en alguna fuente específica, y simplemente la leyó y no la apropió, no la asimiló. Entonces, digamos que en ese proceso de construcción es donde se puede observar como tal esa transferencia real. Muchísimas gracias, qué valiosa respuesta, Torres, agradecida. Ahora le toca el turno a Fonseca. Fonseca, ¿qué criterios utiliza para seleccionar las herramientas TIC según el nivel educativo? Bueno, es una pregunta bien interesante porque uno normalmente cuando va a adquirir algo siempre lo evalúa. Entre esos es evaluar la reseña, las recomendaciones, la experiencia de otros usuarios o instituciones. Le llamamos normalmente la reputación o la opinión de los usuarios. A continuación, no es que sea los pasos seguidos, pero sí como la pertinencia. Si yo ya evalué, entonces miro la pertinencia con base al objetivo o necesidad que deseo abordar, ya sea en el ámbito educativo, empresarial o el mismo colaborativo que se presenta en los diferentes medios. Otro elemento es la facilidad de uso. Muchas veces uno como docente o como apoyo a las empresas, normalmente uno dice, tome esta herramienta, pero no es intuitiva, no es accesible, no es práctica para la persona o para el usuario o para el mismo estudiante. Entonces eso se vuelve engorroso en el uso de la herramienta. Algo importante que no podemos descuidar es la compatibilidad con respecto a los sistemas operativos, hacia los dispositivos o la plataforma donde nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, que sea compatible con Windows, si lo estoy con el celular o con los medios móviles exactamente, que sea compatible con Android, con iOS. Los mismos navegadores ya tienen una programación específica, entonces no abre, no se ejecuta. Eso vuelve un poco ruidoso el uso de la tecnología y como el poco aprecio a que verdaderamente puede usarla. Otro es la seguridad, fundamental la seguridad y la privacidad, que proteja los datos del personal, que la información como es tan sensible pueda verdaderamente tener esa veracidad, esa seguridad y esa privacidad. Eso no quiere decir que sea fácil o difícil de consultar, sino que es el medio de seguridad que se requiere. Y otra cosa es la accesibilidad, ese cumplimiento de estándares, esa utilización que puede tener todos al acceder a la información. Cuando nosotros hacemos la práctica del modelo Gavilán, los estudiantes siempre van a las herramientas prácticas, o sea, que me dé flash la herramienta. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Será que puedo garantizar esa información por más accesible? Otra parte es la actualización y el soporte técnico. Cuando nosotros implementamos herramientas tecnológicas a una compañía o a una institución, hay algo importante que tener en cuenta. ¿Es escalable? ¿Cada cuánto necesita la actualización? ¿Y qué equipo de soporte va a estar allí? Y por último, la interactividad y la colaboración. En este siglo XXI y en todo lo que ha salido, estamos interactuando permanentemente. Es constante lo que interactuamos. ¿Será que la herramienta me soporta esa interacción? ¿El trabajo en equipo me provee esos resultados? Y dejé algo importante al final, no deja de ser importante los costos. Nosotros en la academia buscamos algo free, algo que sea gratuito, pero cuando es en compañía, a la compañía tenemos que velar porque el costo sea de relación beneficio-costo. Y eso es la manera como podría reunir varios elementos para escoger una herramienta tecnológica. Respuesta, Fonseca, agradecida. Bueno, por cuestiones de tiempo, primero agradecerles por haberle compartido este maravilloso espacio con nosotros, con los participantes que están a través del chat,
Agradecemos que al retirarse de la plataforma puedan ir a YouTube a responder algunas inquietudes, saludos que le han dejado colgado en el chat de YouTube. Así que no me queda más que agradecer primero a César. Le comparto la pantalla gigante, César, para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la participación y muchas gracias por la asistencia a este evento tan importante y que Dios los bendiga y los guarde siempre. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Torres. Ahora el turno de Fonseca. Fonseca, agradecida, le comparto la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Mojica, muy amable a todo el equipo de trabajo, a mi compañero que me permite estar en estas investigaciones, y a todo el equipo y a todos los presentes. Feliz día y Dios los continúe bendiciendo. Gracias, Fonseca. Bueno, apreciados participantes, vamos a realizar una breve pausa para conectar con nuestro quinto ponente. Por favor, no se retire. Muchísimas gracias. ¿Desea obtener el certificado de participación de nuestro Congreso? Al final de nuestro Congreso Internacional Virtual sobre las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento, CIFTAC, las personas que lo soliciten, se le extenderá un certificado de participación del Congreso en formato PDF. Para el mismo, debe abonar la matrícula administrativa correspondiente. El certificado de participación que acredita 30 horas académicas. El certificado de participación es generado digitalmente a través de la plataforma Aula Docentes 2.0 y cuenta con múltiples medidas de seguridad, como además un código QR que permite la validación digital a cualquier institución a nivel internacional. ¿Te interesa? Te invitamos a visitar la página web del evento y abonar la matrícula administrativa por concepto de emisión digital del certificado a través del botón de abono disponible de acuerdo con el método de pago de su preferencia. Bueno, y continuamos con nuestra quinta ponencia y para ello conectamos con México lindo y querido.
Le damos la más cordial bienvenida a nuestra sexta ponente. Ella es la doctora Gabriela Cinta, quien es licenciada en Administración de Empresas, con maestría en Formación Docente, con especialidad en Psicología Organizacional, titulada como doctora en Ciencia de la Educación y actualmente estudiando el doctorado en Educación Multimodal. Se ha ejercido la docencia en múltiples instituciones educativas, ha participado como ponentes en coloquios, foros, ciclos de conferencias y ha dado pláticas y cursos a docentes. Ha participado en la elaboración de artículos científicos, materiales didácticos, exámenes departamentales e investigación. Ella es de México y nos acompaña con el tema Narrativas digitales para mejorar la escritura en inglés. Bienvenida, apreciada doctora, gusto saludarlo. Muchísimas gracias por su apoyo a nuestro CITAD. Bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Espero que se les haga interesante el tema y con mucho gusto responderé las preguntas que surjan sobre este tema que estoy exponiendo. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, sin más preámbulos, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenida. Narrativas digitales para mejorar la escritura en inglés. Mi nombre es Gabriela Patricia Cinta Collado. Yo soy docente de inglés del nivel medio superior en escuela pública. Mi correo electrónico por donde se pueden comunicar conmigo más fácilmente es gabriela.cinta@uac.mx. Para iniciar con la introducción de este tema, quiero comentarles que el aprendizaje del inglés como segunda lengua en México enfrenta retos, por lo que las instituciones implementan objetivos terminales y sus respectivas evaluaciones, teniendo en consideración que saber inglés es una necesidad de comunicación en este mundo globalizado. Específicamente, podemos comentar que estas evaluaciones se centran en aspectos gramaticales y de vocabulario. Sin embargo, los resultados no arrojan alcances óptimos en la habilidad de escritura. Una de las razones por la que se puede estar dando este fenómeno es que la escritura es un medio comunicativo secundario que requiere de un aprendizaje más formal, pues no se adquiere de manera natural como el caso del habla. Es por ello que se requieren herramientas innovadoras para mejorar estos procesos. Otro factor que debemos de tomar en cuenta es que estudiantes y docentes enfrentan problemas diversos, entre los que podemos mencionar la idea del estudiante de que no se tiene esa habilidad, que el inglés es difícil, el desarrollo tecnológico que fuerza al docente a utilizar otras formas de acercamiento a sus grupos, los grupos que son muy numerosos, y las limitaciones de infraestructura y tecnología que se tienen en las escuelas públicas. Esta actuación está basada en narrativas digitales, que es una herramienta innovadora en el contexto en que se desarrolla debido al uso de la tecnología y la multimodalidad, ya que, como expresa Covarrubias, son elementos que permiten potencializar este tipo de actividades. Es por ello que se establece como objetivo general inicial determinar la viabilidad, importancia y contextualización de usar narrativas digitales para mejorar la escritura en inglés. Se establecen 3 objetivos específicos. El primero de ellos, solicitar autorizaciones para llevar a cabo la investigación. El segundo, aplicar instrumentos de recolección de información. Y el tercero, elaborar un diagnóstico de intervención. Con esto lo que se busca es establecer un cambio en el paradigma del modelo educativo actual, que es un modelo tradicional a uno dinámico, flexible, que tome en cuenta las tecnologías de la información de manera que despierte la curiosidad y el interés del estudiante, para que de esta manera se mejore la competencia de la habilidad de escritura en inglés y en donde la acción domine la memorización. Como parte de determinar esta viabilidad, importancia y contextualización, se elabora el marco teórico que establece como método la IBD, la investigación basada en diseño, que, como mencionas a algunos autores, es un tipo de investigación orientada a la innovación educativa que introduce un elemento nuevo para transformar la situación. Es una metodología participativa, cooperativa, que permite mucha flexibilidad al investigador. El paradigma que se está utilizando es un paradigma constructivista, que sostiene que el conocimiento se construye a partir de la interacción del individuo y su entorno,
por lo que la realidad es subjetiva, permitiendo diferentes formas de abordaje. El enfoque es un enfoque mixto, porque cuenta con elementos cuantitativos, pero con una preponderancia a los elementos cualitativos. La investigación es de tipo aplicada, ya que se lleva a cabo dentro de la institución y se busca que los resultados tengan utilidad práctica para la comunidad educativa de la educación media superior. El diseño es un diseño sociolingüístico, ya que se busca mejorar una habilidad de la lengua, en este caso la escritura. La población es una población adolescente de 14 a 18 años que cursa actualmente el bachillerato. Son estudiantes que se encuentran en un estadio de desarrollo, de transición, crecimiento y cambio. Son nativos digitales de la generación alfa, por lo que este tipo de estrategias les llama mucho la atención. El muestreo se decidió llevarlo a cabo por conveniencia, por la facilidad de acceso y disponibilidad. Se usa por ser una técnica rápida y sencilla en poblaciones numerosas, como es el caso de la institución. Se utilizan como técnicas de recolección de datos la entrevista y la encuesta, y como herramienta el cuestionario. El análisis teórico se hace categorizando el marco teórico en 4 ejes: el eje de fundamentación y enfoques, el eje instruccional, el eje literario y el eje tecnológico. En el primero se analizan teorías, teoremas, enfoques pedagógicos y didácticos que guían el proceso educativo. En el eje instruccional, que es el segundo, lo que se analizan son las estrategias y principios pedagógicos que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el eje literario vemos todo lo que tiene que ver con las narrativas, y por último, en el eje tecnológico se evalúan los softwares, hardware y plataformas que pudieran ser utilizados para desarrollar las narrativas digitales. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se hace una alineación del marco teórico, como podemos ver en esta diapositiva, en donde se trabaja con el constructivismo emergente por la posibilidad de integrar aspectos de las diversas corrientes constructivistas en una sola. El enfoque sociolingüístico, que establece que el lenguaje es generado por la vida social y las prácticas sociales. Y por último, la investigación basada en diseño, que se encuentra orientada a innovar la realidad educativa. Para establecer la viabilidad de la investigación, se hace la solicitud de autorización, la cual es otorgada. Cabe señalar que las autoridades mostraron un alto grado de interés, ya que consideran importante mejorar los aspectos que se encuentran debajo de los objetivos institucionales. Reconocen que el tiempo y la tecnología serán los desafíos en esta estrategia. Esta información se obtuvo a través de entrevistas semiestructuradas con los secretarios académicos de la institución. Como podemos ver en esta diapositiva, para determinar la viabilidad e importancia de utilizar narrativas digitales, se llevó a cabo la aplicación de una encuesta a docentes y estudiantes que arrojó que el 94.8% consideraron importante el tema, con los siguientes argumentos. 1, que ayudarán con el aprendizaje haciéndolo más fácil. 2, que nuevas estrategias generan interés y motivación. 3, que permiten una comunicación efectiva y que propicia el desarrollo profesional de los estudiantes, ayudándolos a insertarse a la vida laboral. El siguiente argumento fue que estudiantes y docentes perciben una necesidad de nuevos métodos de enseñanza, que señalan que el potencial de las tecnologías de información como apoyo en el proceso de aprendizaje, y que la escritura es un tema descuidado y un componente importante del aprendizaje del inglés. Los participantes que no consideraron importante el tema es porque están más enfocados a la comunicación oral o perciben dificultades de adaptación a los diferentes estilos de aprendizaje en este tipo de estrategias. Aquí la solución será hacer hincapié que la comunicación escrita permite una mejor comunicación en inglés, y que esta habilidad refuerza la habilidad oral. Dentro de la contextualización, se aplica un cuestionario sobre la percepción del alumnado de los programas de la institución. Aquí ellos consideraron que estos programas estaban bien estructurados,
que se deberían trabajar por niveles y no por semestres, y ven oportunidades en la práctica de la escritura. En relación a los géneros literarios, comentaron que los que más les interesan son la novela romántica, seguido por la saga y la leyenda, y los que menos les interesan son el poema. En cuanto al manejo de la tecnología, como podemos ver en esta diapositiva, en la población objetivo, un alto porcentaje maneja la mensajería electrónica, pues son herramientas que ellos utilizan en la vida diaria, como son el caso del WhatsApp y el Messenger. En los buscadores como Google tienen un manejo medio alto, porque si bien manejan bien los que conocen, no suelen conocer más de 2 buscadores. Y en relación a la paquetería y herramientas 2.0, su manejo es medio, pues conocen varios paquetes y herramientas, pero no saben utilizarlo al máximo de su potencial. La percepción de la tecnología como herramienta educativa arrojó los siguientes resultados: que es una herramienta adecuada dentro y fuera del aula, que sí sirve e incrementa el nivel de habilidad del inglés en general, pero no están tan seguros en qué porcentaje les ayuda a mejorar la habilidad de escritura en específico. Como conclusión, tenemos que la investigación es viable, que tiene potencial para impactar positivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de la habilidad de escritura en inglés, ya que los resultados del diagnóstico proporcionan una base sólida para establecer las narrativas digitales como una herramienta para mejorar la habilidad de escritura en inglés. Se vislumbra cierta resistencia al cambio en algunos de los involucrados, pero la mayoría aceptará la estrategia con buenos ojos. Sin embargo, se requiere tiempo de capacitación en herramientas tecnológicas y el uso de una plataforma muy amigable que esté al nivel de la expectativa de los involucrados. Muchas gracias. Si ustedes tienen alguna pregunta, me pueden contactar a través de mi correo institucional gabriela.cinta@uac.mx. Excelente disertación e investigación, doctora. Agradecida por su apoyo con nuestro CITAT. Doctora, como siempre en nuestros eventos tenemos interrogantes, así que le voy a compartir la primera. Veamos. La primera interrogante es la siguiente: ¿qué tipos de narrativas digital fue más efectiva para desarrollar la expresión escrita en inglés? Bueno, aquí por el tipo de población que se está como manejando, que son adolescentes, a ellos les interesó más lo que fueron las narrativas interactivas con recursos multimedia, en donde ellos puedan hacer como una, bueno, en la prueba piloto que nosotros estamos trabajando apenas ahorita, ellos lo que están haciendo es, se les da un inicio de la historia y ellos pueden acceder a hacer diferentes historias con ese inicio. Entonces eso fue lo que a ellos les llamó más la atención, y obviamente que al ser algo que a ellos les interesa, pues estas fueron como las que decidimos que eran como las más efectivas, debido a que aquí el problema con este grupo de adolescentes es que les da mucho miedo escribir en inglés, ¿no? Entonces, al hacer como cosas que ellos están viviendo ahorita por toda la cuestión del cine y demás, de los multiuniversos, los mundos paralelos, todo esto, pues les causó más interés en escribir, y por eso se consideraron que estas serían como las que pudieran ser más efectivas. Sin embargo, esta es una investigación que todavía está en estudio, ¿no? O sea, estamos como todavía haciendo esas pruebas pilotos, y pues ya veremos que también salen estos resultados después del diagnóstico que se hizo, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Yo tengo fe que va a ser excelente. Realmente los muchachos les gusta conectar con eso desconocido. Okay. Claro, ciertamente cuando trabajamos con otro idioma, siempre hay un recelo, igual que con la tecnología. Pero de seguro que va a ser un éxito, doctora. ¿Me permite compartirle la segunda interrogante? Sí, claro, y es la siguiente: ¿qué cambios observó en la motivación del alumnado al integrar la tecnología en la escritura?
doctora? Fíjese que eso es algo que les ha motivado mucho a los alumnos. Ellos están viviendo ahorita en un mundo tecnológico. Para ellos, vivir sin un celular es no vivir casi, casi, ¿no? Entonces, el hecho de que uno integre todas estas tecnologías a métodos educativos, pues para ellos es muy interesante y los motiva a trabajar. Y la verdad es que si bien ellos viven en este mundo tecnológico, lo que es cierto es que también su tecnología a veces es muy básica. O sea, sí hay como que a veces explicarles ciertas cosas tecnológicas para que ellos puedan trabajar este tipo pues de metodologías educativas. Sin embargo, están muy interesados, o sea, sí hay mucha motivación por parte de ellos porque aprenden cosas nuevas de temas para ellos muy importantes, ¿no? Que es la tecnología, que es lo que comentaba de los mundos paralelos, el multiverso, vivir como historias alternas. Entonces, sí, creo que fue una decisión adecuada para este proyecto y creo que va a ser como, pues ahí se van a notar los cambios en cuanto al mejoramiento de la escritura, sobre todo porque aquí se permiten los errores, ¿no? O sea, es algo que ellos pues simplemente lo hacen de una manera muy libre, entonces no se sienten tan estresados como trabajar en clase. Esto es un trabajo que se hace extracurricular y que es voluntario, ¿no? Entonces, creo que también eso hace que la motivación sea mayor. Excelente, totalmente de acuerdo. No hay presión. Exactamente. Gracias, no hay presión. doctora. Agradecida. Bueno, le invito a pasar al chat de YouTube para que pueda responder a inquietudes o saludos que le han dejado en el chat. Doctora, gracias, muy amable. Le comparto la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Pues ha sido un honor estar con ustedes, comentarles un poquito acerca del trabajo que estamos realizando. Es un trabajo pues que todavía no está concluido, lamentablemente para este momento. Sin embargo, pues con muchísimo gusto yo estaré dándoles a los que estén interesados pues los avances de esta investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por haber compartido estos valiosos conocimientos el día de hoy. Bueno, apreciados participantes, vamos a realizar una breve pausa para conectar con nuestra séptima ponencia. Por favor, no se retire. Muchísimas gracias. Nos complace anunciar que Docentes 2.0 ha sido incorporada al Research Organization Registry, ROR, un identificador global que reconoce instituciones dedicadas a la investigación. Esta inclusión valida nuestro compromiso con la innovación y la excelencia académica. ROR proporciona identificadores únicos y persistentes para organizaciones académicas. Mejora la interoperabilidad en sistemas científicos. Promueve la transparencia y facilita el análisis global de datos de investigación. Ser parte de ROR nos posiciona internacionalmente como una organización confiable ante investigadores, universidades, revistas científicas y plataformas de datos. Agradecemos a nuestra comunidad por acompañarnos en este importante logro. Seguimos avanzando hacia un futuro de conocimiento compartido. Presentamos el Congreso Internacional Virtual sobre la Tecnología del Aprendizaje y del Conocimiento, CIFTAC.
Regístrate en www.docentes20.com/congreso. Ahora es el turno de nuestra sexta ponencia y para ello conectamos con Colombia. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra séptima ponente. Ella es Sofía Gutiérrez, quien es ingeniera de sistema y cuenta con 3 maestrías en el área clave como gerencia de proyectos, tecnologías de información y comunicación y redes computacionales. Ella es docente universitaria e investigadora con más de 15 años de experiencia en la educación virtual y a distancia, especializada en infraestructura, sistemas informáticos y gestión de proyectos. Es jefe de proyectos senior con una amplia trayectoria internacional. Experta en acompañamiento en el campo organizacional y en mejora continua, brindando apoyo y transformación empresarial. Y en la búsqueda de nuevos horizontes para mantener la competitividad, siempre con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento del sistema de información de la organización, alineado a los avances tecnológicos. Bienvenida, apreciada Sofía, gusto saludarla. Bienvenida y gracias por apoyar nuestro edición del CITAD. Bienvenida. Muy buenos días y a todos. Muchísimas gracias por haberme permitido participar en este. Creo que perdimos a Sofía la perdimos, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, vamos al aire de nuevo con nuestra apreciada Fonseca. ¿Estamos presentes, Fonseca? ¿Sí? ¿Me escucha? Okay. Muy buenos días. Bueno, sí. Bienvenida, Fonseca, de nuevo. Gracias por estar aquí de nuevo compartiendo estos valiosos conocimientos. Vamos a esperar un segundo. Bienvenida y gracias por seguir apoyando a nuestra edición del CITAD. Vamos a esperar unos segundos, por favor, que se conecte Sofía para dar inicio
con la disertación. Por favor, nos regalan unos segundos y discúlpenla. Bueno, vamos a dar inicio. Les compartimos las pantallas gigantes para que inicien su disertación. Bienvenidas. Muy buen día a todos. Bienvenidos a este importante evento donde nos permite encontrarnos a todos para compartir las diferentes experiencias que tenemos como en nuestros diferentes ámbitos. Hoy yo vengo a hablarles de una investigación que realizamos respecto a las competencias transversales docentes en la educación universitaria y virtual, percepción y relevancia en la enseñanza superior. Mi colega María Eugenia y yo vamos a presentarles todos los resultados de esta investigación, donde me presento. Soy Sofía Joana Gutiérrez. Soy magíster en gerencia de proyectos, magíster en informática, especialidad de redes y comunicaciones, magíster en ingeniería de tecnologías educativas. Son formaciones hechas en Europa. Me pueden encontrar por LinkedIn como Sofía Gutiérrez Bessier y en redes como Redolac, /profil /Sofía Joana Gutiérrez. Nuestra investigación nace de una transformación en la universidad, donde el Ministerio de Educación Nacional solicita una adecuación a los currículos por competencias, incluyendo la incursión de los medios y mediaciones tecnológicas para fortalecer la educación a distancia y virtual. Nos enfocamos en las competencias transversales docentes porque el ámbito educativo no solamente requiere profesionales competentes en su profesión, sino también se necesitan otro tipo de habilidades para ejercer la docencia en entornos virtuales. Nuestros objetivos, como primera medida encontramos el general, es donde buscamos conocer cuál es la percepción de los docentes en la educación superior en relación a las competencias transversales requeridas para el buen desempeño de su labor académica en la Universidad Nacional Abierta, donde de manera específica queremos identificar el tipo de competencias docentes que predominan para la educación superior. Queremos listar las competencias que requieren los docentes para la educación superior y queremos comprobar si existe una relación entre las competencias transversales y el género de los docentes. En nuestro marco teórico tenemos 4 pilares: un método científico con un paradigma interpretativo, un enfoque descriptivo de tipo documental, con un diseño de recolección, medición y análisis. En un segundo pilar encontramos nuestra población, que son los docentes universitarios de la universidad a nivel nacional, donde de una población total, podemos analizar el 40% de nuestra muestra de diferentes docentes que hacen parte de la educación superior de la universidad. Utilizamos como técnica una investigación mixta con cuestionarios en una escala Likert, que les voy a hablar más adelante, y donde nuestro análisis se va a enfocar en 3 ítems principales de competencias, que son las sistémicas, interpersonales y virtuales, donde vamos también a hacer un análisis académico y de género, donde vamos a validar nuestros objetivos y vamos a darles nuestras conclusiones y resultados. De competencia, nosotros el enfoque que vamos a darles a partir de 4 pilares: ser, pensar, hacer y saber. El ser como cuando hablamos a nivel de actitud; el pensar y hacer, donde hablamos de las aptitudes con P a nivel intelectual y procedimental, y a nivel de saber hablamos de los contenidos. Estos 4 pilares nos van a llevar al aprendizaje por competencias. En los tipos de competencias que vamos a analizar, como les decía, vamos a trabajar en 3 grandes líneas: interpersonales, virtuales y sistémicas. Entre las interpersonales vamos a hablar de las competencias socioafectivas, competencias colaborativas. En las competencias sistémicas vamos a hablar de las didácticas, disciplinares, investigativas y comunitarias. Y en las virtuales, cognitivas, metodológicas, tecnológicas y
comunicativas. Utilizamos una herramienta de desarrollo propio que se trabaja sobre un proyecto tuning que lleva muchísimos años trabajando la Unión Europea, que se llama Tuning, donde manejamos una escala de 1 a 4, donde 1 es el menor valor y 4 va a ser el más importante, donde vamos a recolectar los datos personales y académicos de género, edad, nivel académico y el programa o dirección al que pertenece, y vamos a analizar nuestras 3 grandes competencias virtuales, interpersonales y sistémicas. Voy a darle la palabra a la doctora María Eugenia Fonseca, quien va a dar la continuación de nuestra presentación con la metodología, con los resultados, las conclusiones. Les agradezco muchísimo su atención y cualquier duda pueden encontrarla para podernos escribir. Nuestros datos están en nuestra última hoja de presentación. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, estimada ingeniera Sofía, por la presentación. Mi nombre es María Eugenia Fonseca. Yo soy estudiante del doctorado en Dirección de Proyectos, Magíster en Informática Educativa, ingeniera de sistemas y administradora de empresas. En este orden de ideas, las redes sociales en las que nos pueden encontrar o me pueden encontrar es en LinkedIn, @María Eugenia Fonseca, y en Instagram con respecto al semillero ITIC y ISP, que es intermediación de las TIC en la ingeniería industrial orientada a los sectores productivos. Es una producción que se realiza desde la Universidad EXI. A continuación, vamos a mirar lo que es la metodología, y en ese orden de ideas, el enfoque que presentamos en la metodología es cuantitativo con respecto al tratamiento de datos y cualitativo desde el análisis documental y la interpretación de los resultados. De esta manera tenemos una metodología de un enfoque mixto, y en ese orden de ideas de toda la labor que se hizo en esta investigación, presentamos por nivel académico. La población se encuentra en el rango de edad de 31 a 40 años, graduado en 43% y posgrado 45%, como se observa en la figura. Y en segunda instancia, los rangos de 41 a 50 años, estos de doctorado del 1% y maestría del 11%. Estos datos fueron obtenidos desde las encuestas. Un segundo elemento que nosotros encontramos en la investigación es el género versus formación académica. Esa formación académica con ese peso entre el género, prácticamente con el grado de doctorado del 0,7 del total de encuestados, nos dio con respecto al género de la mujer, y otra parte es con respecto al nivel de la maestría para ambos géneros. Tiene una representación del 5.4% en la totalidad de los participantes. Este género y esta formación académica es bastante representativa en cada uno de los sectores académicos. Como resultados de la encuesta, de los respectivos análisis, como lo veíamos en un comienzo, abordamos el objetivo 1, que trata de identificar el tipo de competencia, y esas competencias son visibles en esta imagen, que son las interpersonales, que es mayor representativo. La sistémica predomina en la universidad, destacándose la necesidad de fortalecer las competencias de virtualidad. Un segundo objetivo son las competencias que requieren los docentes. En este análisis, la distribución de competencias interpersonales y sistémicas ratifican la necesidad de fortalecer las competencias orientadas a la virtualidad. Y en el tercer objetivo, que es comprobar la relación entre las competencias transversales, se observa en la gráfica que es mayormente representativo la interpersonal y a continuación la sistémica. En ese orden de ideas, una media promedio
evidencia una vez más la necesidad de fortalecer las competencias de educación virtual. Esto se debe al enfoque de la universidad que está orientado a las habilidades cognitivas, metodológicas, tecnológicas y de comunicación. Una vez teniendo estos resultados, pasamos a las conclusiones, donde ese conocer la percepción de los docentes sobre sus competencias transversales fue importante, fue determinante, porque las especificaciones obtenidas mediante la investigación descriptiva permitieron identificar el tipo de competencia. Una vez más, la aplicación del instrumento permite valorar la percepción de los docentes sobre las competencias. Por eso es el conocer de esa percepción. En un siguiente conclusión, se identificaron las competencias interpersonales y sistémicas como los predominantes en la universidad. Se evidenció de esa forma la necesidad de fortalecer las competencias en educación virtual. En cuanto a las conclusiones, se recopiló una muestra significativa de 703 cuestionarios sobre una población de 1.579 docentes de la universidad. De esa forma, se genera una información válida y confiable sobre las competencias requeridas por los docentes. El análisis sobre las áreas de conocimiento que fue necesario realizarlo se agrupó por facultad, muestra que la percepción de las competencias transversales varía según la formación de los docentes. Al comprobar la existencia de la relación entre los resultados obtenidos sobre la percepción de tipo de competencias transversales y las variables género y facultad. Se constituye una primera exploración de las competencias transversales para la universidad, esto como logro. Es necesario ajustar el modelo de formación del cuerpo académico. Otra situación, surge un instrumento de competencias transversales que permitirá a la universidad mejorar la educación virtual y como logro desarrollar las estrategias formativas que faciliten los procesos académicos alineadas en la metodología de la educación virtual y del proyecto académico institucional. Presentamos la bibliografía, Bolaroin Martínez, con la coordinación de docentes interdisciplinariedad, que fue uno de los elementos fundamentales. Otro Carneiro, la nueva educación de la sociedad de la información y de los saberes. Ferreira, aprendizaje de enseñanza en los problemas de impacto. Y algo importante es las actuaciones interdisciplinares del profesorado por carrera, y Perrenaut, que tiene que ver con las competencias de ingeniería en las innovaciones, y Sánchez Merón, que es el coaching educativo. Es de esta manera como damos la finalización de nuestra disertación. Le damos gracias. Esta es nuestra presentación para los contactos requeridos y este espacio lo abrimos para preguntas al respecto de la investigación. Excelente disertación. Felicitaciones a las dos y que sea un rotundo éxito para las dos. Sofía, tenemos interrogantes en el chat. ¿La tenemos a Sofía? ¿No? Claro que sí, ahí estoy, sí. ¿Me escucha? ¿La cámara, Sofía? Ok. Listo, Sofía. Vamos con la primera interrogante con Sofía. La leemos. ¿Cuál es la presencia real de estas competencias en los docentes universitarios? Bueno, como las competencias en esta investigación son de carácter transversal, nosotros cogemos una línea realmente genérica para poderlo hacer. Como primera medida, evaluamos la comunicación clara y segura. Ya lo hacemos en espacios reales para que ya mirar al profesor en clases de este tipo, donde hay un contacto síncrono con ellos, para mirar si hay una comunicación efectiva y clara con los estudiantes. Otra competencia que es súper importante es la actitud que tiene el docente. La empatía, la motivación para enseñar, si es capaz de conectar con las necesidades de los estudiantes.
Otro punto para poder evaluar es la vinculación entre la teoría y la práctica. Esto es algo que es fundamental, sobre todo en esta era informática, donde el conocimiento ya no solamente es del papel, ya no solamente es del cloud, también es de todo lo que uno puede poner en marcha para... Creo que la perdimos, ok. Creo que perdimos a Sofía. Vamos con la interrogante de Fonseca. Veamos, Fonseca, vamos a leer la interrogante y es la siguiente. ¿Qué mecanismo ha identificado para potenciar estas competencias de manera sostenible? Bueno, en este orden de ideas, ese mecanismo son muchos, no es uno solo. Lo que hablaba ahorita mi compañera, hay algo que nosotros tenemos en la institución. Voy a enmarcarlo desde la institución laboral en que nosotros nos encontramos. Nuestra institución realiza una formación de competencias digitales no ocasionales. Se necesita un aspecto estratégico que se realicen planes de desarrollo institucional. Eso lo hace sostenible y estratégico en el sentido de que esas rutas de aprendizaje sean claras y actualizables para todos los docentes y estudiantes. Tenemos un evento, por ejemplo, tenemos eventos durante todo el año escolar o universitario, y allí participan los estudiantes. Entonces, lo que hablaba mi compañera acerca de la empatía, ahí nos reunimos docentes y estudiantes en la participación de estos eventos. Y esas competencias se van visualizando en cada evento. También hay algo importante y es que esos planes de renovación, de soporte y adaptación deben ser planificados, teniendo en cuenta la tecnología. Hay otro aspecto que es la participación de todos los actores, desde los administrativos, hay un día de la familia donde nos encontramos todos, y aunque eso pareciera diferente o aislado, no, hace un acercamiento mejor y se potencializa esa parte colaborativa, el compañerismo, la actualización de datos, de información, esa parte de gestión de aprendizaje y que el estudiante lo pueda tener autorregulación, que conozca la gestión del tiempo, que conozca esa parte ética en el uso de la tecnología y que dentro de su pensamiento crítico él pueda ser protagonista, no simplemente consumidor en esos contenidos digitales y esas competencias que se enmarcan día a día. Y es un trabajo arduo porque administrativos, el cuerpo docente, toda la academia, incluyendo a nuestros estudiantes. Entonces es fundamental esta parte sostenible, que sean los planes y que sean ejecutables y que ellos puedan recibir un reconocimiento, puedan recibir su certificado. Cuando ellos reciben su certificado de esas competencias, como que, wow, los llevan a otro nivel y dicen, vamos por más, profe. Entonces esa parte motivacional no es, lo estamos evitando que deje de ser una moda, sino que sea parte y no solamente consumible, sino que sean aportes diarios a una continuidad de llevar no dejar un sesgo, sino de llevar unas actualizaciones permanentes en todo el marco de los agentes que participan en las competencias. Muchas gracias y te doy el paso para el cierre. Excelente respuesta, Fonseca. Fonseca, una última interrogante la realiza la doctora Aide Páez. Saludos, doctora, gracias por estar conectada. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la competencia transversal dominante para la educación universitaria virtual según la muestra o informantes consultados? Bueno, eso es un trabajo mancomunado. La comunicación, el ser claro en lo que nosotros, no es simplemente colgar una información en el aula o en el LMS que manejamos, no importa el que sea.
Yo creo que si nosotros tenemos algo fundamental dentro de la parte de educación a distancia y virtual, es la parte del aprendizaje o del diseño instruccional. Si nosotros no tenemos un diseño instruccional claro, confundimos al estudiante porque él no tiene la presencialidad y eso es una brecha gigante. Bueno, lo he tenido que vivir, lo hemos vivido y acá se maneja en todas las áreas, ¿no? Toda la parte de educación, tanto de pregrado como de posgrado. Tengo la oportunidad de trabajar con posgrado. Y aunque uno cree que el nivel de educación en posgrados lo pueden entender, no. Si tú no eres claro en esa redacción de esa solicitud de actividad, si la rúbrica no es clara, perdemos la audiencia, el curso se nos cae, hasta el programa puede sufrir consecuencias bastante graves. Yo creo que el diseño instruccional y que las herramientas de conocimiento sean adquiribles y que sean de un lenguaje para ellos, por más que sean posgrados, creo que uno tiene que cuidar ese lenguaje para los estudiantes, la comunicación asertiva y la respuesta inmediata en los correos, porque esa es otra parte que nosotros nos descuidamos en la virtualidad. Hablaba de estrategias y planes de acción, perdón, me extiendo un momentico, y es lo siguiente. Nosotros tenemos un plan de acción que son 24 horas contestarle al estudiante cuando está en la virtualidad o está en educación a distancia. No nos podemos pasar como el chico que está presencial. Sí, yo ahorita te contesto y pasan 8 días. No, nosotros tenemos un plan de trabajo, inclusive dentro de la virtualidad hay esos, no dilemas, sino esos actuares, esas planificaciones muy concretas, ese direccionamiento, estaba buscando esa palabra, ese direccionamiento y ese logo para con ellos, porque perdemos nuestra audiencia, perdemos la intencionalidad. No es difícil, pero es de trabajo. Sí. Muchísimas gracias, Fonseca. Agradecida por esa valiosa respuesta. Sofía, sé que ha sido muy difícil tu conexión, pero no quiero despedir este espacio. Palabra, si quieres aportar algo más a esta pregunta o te comparto la pantalla gigante para que te despidas de la audiencia. Muchísimas gracias, Sofía. Te agradezco muchísimo. Realmente para completar la respuesta, sería más reforzar la respuesta de mi colega. Comunicación clara es una de las competencias sistémicas más importantes y la empatía. Es como para complementar ese punto de todo el dinamismo, de todo el perfil que debe tener un docente. Con esto yo les agradezco muchísimo esta participación, gracias por habernos permitido presentarles los resultados de esta investigación que nos ha permitido dar como más directrices a la universidad, darles otros parámetros para reforzar el aprendizaje hacia nuestros estudiantes, que es tan importante. Mil gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Fonseca. Bueno, apreciada Fonseca, le comparto la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, una vez más, muchas gracias a todo el equipo de trabajo. Gracias por esta oportunidad. Es un abanico donde uno aprende muchísimo. La relación con las expositoras iniciales, tenemos algo muy cercano que son herramientas y competencias. Pero los demás temas, a cada uno de los participantes, gracias por compartir ese conocimiento y que cada uno de nuestros colegas que vienen en la siguiente etapa puedan experimentar esa oportunidad del conocimiento y del compartir y del aprendizaje contigo. Muchas gracias a ustedes, docentes 2.0. Mil gracias. Gracias a ustedes por participar y por proyectar sus resultados de estas valiosas investigaciones. Apreciados participantes, vamos a realizar una breve pausa para conectar
con nuestro próximo ponente. Por favor, no se retire. Muchísimas gracias. ¿Desea obtener el certificado de participación de nuestro Congreso? Al final de nuestro Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, CIFTAC, las personas que lo soliciten, se le extenderá un certificado de participación del Congreso en formato PDF. Para el mismo, debe abonar la matrícula administrativa correspondiente. El certificado de participación, que acredita 30 horas académicas. El certificado de participación es generado digitalmente a través de la plataforma Aula Docentes 2.0 y cuenta con múltiples medidas de seguridad, como además un código QR que permite la validación digital a cualquier institución a nivel internacional. ¿Te interesa? Te invitamos a visitar la página web del evento y abonar la matrícula administrativa por concepto de emisión digital del certificado a través del botón de abono disponible de acuerdo con el método de pago de su preferencia. Nos complace anunciar que Docentes 2.0 ha sido incorporada al Research Organization Registry, ROR, un identificador global que reconoce instituciones dedicadas a la investigación. Esta inclusión valida nuestro compromiso con la innovación y la excelencia académica. ROR proporciona identificadores únicos y persistentes para organizaciones académicas. Mejora la interoperabilidad en sistemas científicos. Promueve la transparencia y facilita el análisis global de datos de investigación. Ser parte de ROR nos posiciona internacionalmente como una organización confiable ante investigadores, universidades, revistas científicas y plataformas de datos. Agradecemos a nuestra comunidad por acompañarnos en este importante logro. Seguimos avanzando hacia un futuro de conocimiento compartido. Nos complace anunciar que Docentes 2.0 ha sido incorporada al Research Organization Registry, ROR, un identificador global que reconoce instituciones dedicadas a la investigación. Ahora es el turno de nuestra séptima ponencia y conectamos con Bolivia. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro noveno ponente. Él es Kayi Saya. Él es licenciado en Psicología, actualmente cursando el Diplomado de Educación Superior basada en competencias e investigación científica. Formación adicional en Psicología Cognitivo y Conductual, estudios postdoctorales en Psicología Clínica y Psicología Laboral. Desempeña roles como de liderazgo en la gestión de talento humano, encargándose del reclutamiento, capacitación y desarrollo personal, así como de la atención y la resolución de consultas y conflictos de sus clientes. Su enfoque está en la promoción del bienestar psicológico, el desarrollo de la habilidad social y la mejora continua de las prácticas clínicas. Él nos acompaña desde Bolivia con el tema Mindfulness y su influencia en el bienestar y rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Kayi Saya, bienvenido a tu casa. Realmente es un honor tenerte de vuelta aquí en el CITAB. Bienvenido.
Muchas gracias, doctora, por la invitación. Es totalmente un placer para mí estar presente nuevamente y brindándome este espacio para que pueda compartir las investigaciones que voy realizando, compartirlas con la comunidad científica y de esta forma también poder permitir que vayamos avanzando y progresando en las diferentes áreas que aborda la psicología. Excelente. Bueno, esta es tu casa y sabes que cuentas con nuestro apoyo para que sigas promoviendo y dando a conocer esos valiosos resultados que nuestra audiencia realmente necesita para ir mejorando día a día. Bueno, sin más preámbulo, Kayisaya, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenido. Los desafíos que se enfrenta actualmente la educación son innegables. Esta responsabilidad cae en los educadores, los cuales afrontan proponiendo, tal vez planteando nuevas alternativas para poder hacer frente a estas situaciones. Por eso te invito el día de hoy que me acompañes a ver el impacto del mindfulness y su influencia en el bienestar y rendimiento académico de estudiantes universitarios. Permíteme presentarme. Yo soy Juan Carlos Caicedo Gondori, licenciado en Psicología con estudios posgraduales en Psicología Clínica, Psicología Laboral, diplomado en Educación Superior, basado por el modelo de competencias. También tengo una especialidad en psicoterapia cognitivo-conductual. A esto se le suma, se le integra en las terapias asistidas con CANES. Entrando en materia. Actualmente, como les mencionaba en un principio sobre los desafíos actuales que enfrenta la educación, tratamos siempre de buscar los educadores, los profesores, los docentes, formas, estrategias para poder sobrellevar este tipo de situaciones y poder brindarles a los estudiantes herramientas suficientes para poder sobrellevar este tipo de situaciones complicadas. Dentro de esto, hay algunos estudios que han explorado la efectividad del programa de la reducción de estrés basada en mindfulness, que tienen impactos positivos, ¿no? Dentro de la implementación en comunidades, en el rendimiento que pueden llegar a tener los estudiantes. Podemos decir que persiste una escasez de teorías, críticas sobre el impacto del mindfulness en la educación superior. Quiero hacer aquí un paréntesis. El mindfulness, bien nacido de la parte de la tercera generación, de la tercera ola de terapias cognitivo-conductuales, muestra un impacto bastante positivo al momento de abordar el tema de trastornos de ansiedad. Tiene un índice de efectividad de un 95%, o sea, es muy elevado la efectividad que presenta para el tema de los trastornos de ansiedad. En la actualidad, esto se lo está tratando se lo sacó ya del ámbito clínico y se está buscando que pueda tener un mayor impacto en diferentes tipos de contextos. ¿Cuál puede ser y cuáles resultados puede tener? Ya que el tema del estrés y de la ansiedad están presentes en diferentes tipos de situaciones. Ya si llegan a puntos más elevados y demás, ya se puede abordar desde un aspecto más clínico, abordaje psicoterapéutico y demás. Pero hasta cierto punto sí es manejable y sí se puede llegar a abordarlo. En este aspecto, planteando ya la necesidad del por qué debería introducirse dentro de dentro de una comunidad educativa la parte del mindfulness, llegaría prácticamente a hacer una alternativa o un desarrollo de una habilidad para que los estudiantes tengan una buena gestión de estrés, y una buena gestión de ansiedad, ¿no? Quiero acá hacerles un pequeño ejemplo para que más o menos me vayan entendiendo. La ansiedad puede estar asociada a diferentes tipos de problemas, de situaciones.
dentro de, bueno, en este caso de Bolivia, a veces, muchas veces en el ámbito laboral y también en el ámbito educativo, se menciona, digamos, se dice o se da esta sugerencia, ¿no? Y te dicen, todos tenemos problemas, ¿no? Tú puedes tener problemas en tu casa, puedes tener problemas con tu pareja, puedes tener problemas económicos, pero una vez que tú ingresas a la comunidad, a la unidad educativa, en este caso a la universidad o al trabajo, te dicen, los problemas lo tienes que dejar en la puerta. Acá tienes que entrar con otra actitud. O sea, de cierta forma sí está bien, ¿no? Podemos verlo desde una especie de ámbito motivacional, ¿no? Que sí genera un impacto. Pero la pregunta acá realmente es, ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo dejar mis problemas o ese tipo de pensamientos tal vez invasivos que se presentan cuando nosotros estamos pasando por una situación negativa, que se presentan? ¿Cómo podemos nosotros dejarlo en la puerta para poder realizar nuestras actividades de forma tal vez así, entre comillas, normal? O como lo veníamos, o como vamos desempeñando. Entonces, esto puede llegar a generar una gran complicación, ¿no? Tal vez están haciendo muchos esa pregunta actual, justamente ahora. Para eso, vengo a compartirles el tema de la investigación que se pudo realizar como objetivo central el análisis de las intervenciones del mindfulness, como en este caso el programa de reducción de estrés basada en mindfulness, contribuyen al bienestar emocional y al rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Como parte de esto, en los objetivos específicos, se plantea el tema de evaluar los efectos de la práctica de conciencia plena, determinar el impacto del programa y también, por supuesto, explorar la influencia de factores contextuales y culturales. Como parte de la metodología, se aplicó el hipotético deductivo con un paradigma positivista, un enfoque cuantitativo de tipo causal comparativo y un diseño experimental. En este caso, la población que se tomó fueron un análisis de estudios, ¿no? La muestra es no probabilística de tipo intencional. Las técnicas aplicadas son la recolección de datos, análisis estadístico comparativo y herramientas como fichas de análisis bibliográfica, matrices de categorización de datos. En la parte de análisis, un análisis descriptivo, análisis inferencial y tamaño de efecto. Y un análisis de tamaño de efecto. Para entrar un poco ya, para que me vayan entendiendo más o menos el tema de la ansiedad y el estrés, cómo se va presentando. Acá tengo una pequeña tablita, la cual nos va a ayudar a comprender mejor el tema de estrés y ansiedad. ¿No? En este caso, podemos hablar de la parte del estímulo. Dentro, pongamos un ejemplo de un estudiante. ¿No? Un estudiante que tiene que hacer un examen. Estímulo, el examen. Hace una evaluación cognitiva de esta situación, lo cual le lleva a generar un tema de estrés. Entonces, en esta ocasión, el estudiante puede percibir esta situación como pérdida, daño, desafío. Puede ser pérdida en el caso de que tal vez dependa bastante la nota de aprobación, el tema del examen, ¿no? Que, por ejemplo, necesito sacarme tal vez un 60, un 90 puntos para poder aprobar esta materia. Entonces hay un nivel de exigencia. Y en el caso de que no, voy a perder la materia. En desafío puede ser un estudiante que tiene buenas calificaciones, está apuntando a la excelencia tal vez, entonces lo ve como un desafío, ¿no? Que necesita sacar una nota de aprobación elevada, tal vez de un promedio de 90 para arriba, para mantener la puntuación que actualmente trae. En este caso llega a generar estrategias de afrontamiento, ¿no? Entonces dice, voy a estudiar, voy a empezar a estudiar un poco más, voy a hacerme ayudas, memorias, voy a empezar a aplicar, digamos, mapas conceptuales y demás estrategias, ¿no? Entonces, aquí se puede llegar a presentar el problema antes, frente, durante y después. Antes es cuando en este caso, cuando se le avisa, ¿no? El día lunes tienes el examen. Frente es cuando ya cae el día lunes y ya está de camino a la universidad. Durante, cuando ya sucede el examen, y después, bueno, cuando obviamente ya finalizó el examen,
Esto genera lo que vendría a ser ver el tema de las estrategias, nuevamente, hace una valoración de las estrategias que está planteando, si le van a ayudar o cuál de estas estrategias puede sacarle mayor provecho, mayor ventaja, y hace nuevamente una reevaluación cognitiva. Esto nuevamente puede volver a generar una situación de estrés. En esta ocasión, ¿qué sucede si carecemos de una estrategia de afrontamiento? Se puede llegar a generar lo que recién vendría a ser un cuadro de ansiedad, ¿no? Esto más o menos es el esquema transaccional de estrés que nos comparte Lazarus y Forma, ¿no? Más o menos para que vayan entendiendo, así es como se puede llegar a producir una situación de ansiedad. Al momento de que el estudiante tal vez no tenga una capacidad de afrontamiento, una estrategia para poder sobrellevar esta situación, entonces ahí es donde ya se puede generar una situación ansiógena. ¿Qué vendría a ser, digamos, como una alternativa a esto? Y es algo que se propone y se está empezando a investigar, ¿no? El tema del mindfulness. El autor Jon Kabat-Zinn nos menciona que el mindfulness es prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgarlo. La traducción más cercana que se tiene al español del mindfulness se puede llegar a decir que es conciencia plena o atención plena, ¿no? Entonces, lo que se trata es de que la persona pueda comprender tanto la parte emocional como la parte de los pensamientos para que así pueda gestionar de mejor forma el tema de parte del estrés, para así disminuir el tema de que a veces se puede llegar a presentar pensamientos negativos, emociones negativas y demás, ¿no? Entonces, de esta forma es que el mindfulness nos puede llegar a ayudar en la parte de gestión de estrés y ansiedad. El tema de desarrollar habilidades para que pueda tener el estudiante una estrategia de afrontamiento puede generar respuestas adaptativas positivas, ¿no? Para eso, aquí ya les muestro la tabla una pequeña tabla comparativa de los resultados que se pudo se obtuvieron, perdón, de la investigación que se ha ido realizando, donde también ahí podemos ver que dentro de estos estudios, bueno, en este caso les comparto 4, los que tienen un resultados bastante interesantes, que son mejora del rendimiento académico y reducción significativa del estrés. Hay una disminución de ansiedad y aumento en la concentración, aumento en la resiliencia al estrés, asociación positiva entre mindfulness y desempeño académico. También parte de los resultados podemos encontrar en los hallazgos principales y también en los modelos de intervención que se han utilizado, que es uno de ellos, el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, el que les mencionaba en un inicio. También hay adaptaciones de este mismo programa, o algunos prácticamente agarran lo que vendría a ser no el programa como tal, pero sí técnicas que son propias del mindfulness, ¿no? Y lo empiezan a introducir dentro de las aulas. Entre esos hallazgos principales, la disminución del estrés y mejora en el rendimiento académico, correlación significativa entre mindfulness y promedio académico, que no simplemente se pudo ver que el estudiante pudo reducir los niveles de ansiedad, sino más bien esto pudo potenciar las habilidades que tiene en el aspecto académico. Reducción del estrés percibido, mejora de la resiliencia al estrés, aumento en el rendimiento académico asociado entre mindfulness y menor estrés percibido, ¿no? Esos son unos de los resultados que podemos compartir ahora, ¿no? Que son bastante significativos y nos dan la idea y también responden a la pregunta que nos habíamos planteado al momento de realizar esta investigación, que es ¿cuál es el impacto que tiene el mindfulness en el bienestar emocional de los estudiantes universitarios, ¿no? Y estos son unos resultados que nos puede llegar a compartir. Son resultados de investigaciones que se hicieron en universidades de Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, ¿no? Entonces podemos llegar a la discusión que el mindfulness mejora el bienestar emocional y el rendimiento académico de los universitarios, ¿no? Reduce el estrés y la ansiedad mediante intervenciones estructuradas como la reducción de estrés basada en mindfulness. Pero también, como les he compartido, no solamente se ha limitado en algunas ocasiones a la práctica de este método, sino a
sacar estrategias, bueno, sacar ejercicios, prácticas de mindfulness y aplicarlo. No necesariamente siguiendo el programa. Como parte de las conclusiones, el mindfulness puede llegar a fortalecer el bienestar y el rendimiento académico. Debe integrarse al currículo, ¿no? Y adaptarse culturalmente para maximizar su efectividad educativa, ya que dentro de la investigación realizada se pudo ver que también los factores culturales, las partes contextuales de cada región puede llegar a influenciar en este aspecto. Las recomendaciones. Integrar el mindfulness en las universidades. Eso puede ser bastante óptimo, verlo dentro de la malla curricular. Adaptar programas como la reducción de estrés basada en mindfulness. Y, por supuesto, estudios longitudinales para evaluar los efectos sostenibles en estudiantes. No simplemente la aplicación de un programa a corto plazo, sino ver el impacto que tiene a mediano y a largo plazo. Nos puede dar una información bastante enriquecedora de qué tan efectiva están siendo este tipo de prácticas dentro de la comunidad educativa, ¿no? Que ese es un factor muy importante. Y no solamente yéndose a la parte de estudiantes, aquí como una recomendación extra, porque también, o sea, por un lado está la parte de los estudiantes, pero también tenemos por otro lado la parte de los docentes, de los profesores, de los educadores. Entonces, si bien tal vez ellos puedan también introducir, ¿no? Entonces, esto puede llegar a potencia, porque si hablamos de las dos partes, como les mencionaba en un inicio, que tanto los estudiantes puede ser que estén con problemas de diversos, con raíces muy diferentes, factores económicos, de pareja, etcétera, etcétera. También de estos problemas puede ser que lo comparta la parte del docente. Entonces, eso puede llegar también a influenciar en el desempeño que tiene dentro del aula, ¿no? Porque a veces cuando nosotros nos encontramos con emociones que son negativas, nuestro rendimiento puede disminuir. Como dicen, no, tengo la cabeza en otro lado. Y eso es a veces lo que sucede. Por esa misma razón, sería bueno que podamos realizar una investigación tal vez más a profundidad sobre el impacto que tiene el mindfulness. Como bien les decía, si bien el mindfulness nació en un espacio o con un objetivo de tratamiento clínico para los trastornos de ansiedad, ahora se está empezando a llevar la práctica del mindfulness no solamente en el ámbito educativo, sino también al ámbito organizacional, se puede aplicar también en el ámbito social, porque el impacto que tiene es muy significativo, ¿no? Es muy enriquecedor. De esta forma, quiero agradecerles, gracias por estar presentes, por acompañarme el día de hoy, hacer esta revisión del trabajo realizado. Muchas gracias por la invitación y nos vamos a estar viendo en una próxima ocasión. Felicitaciones, apreciado Callisaya, como siempre, pertinentes sus aportes a estos eventos. Callisaya, como siempre, hay interrogantes en el chat, así que me permite, por favor, y le leo la primera interrogante. Y es la siguiente. ¿Qué indicadores usó para evaluar el impacto del mindfulness en el rendimiento? Los indicadores que se han llegado a utilizar en esta ocasión, en la parte de la tabla comparativa, se veía la parte de los resultados que obtuvieron. Como primera, se diría como un punto muy importante, es la reducción significativa del estrés y ansiedad en este caso dentro del aula. Y posterior a eso, también se utilizaba si había una mejora en el rendimiento académico de los estudiantes.
Entonces, estos indicadores ayudaron para poder medir e identificar el impacto que estaba teniendo, si era positivo en este caso, o bueno, si no tenía un impacto significante. Dada esta situación, los resultados obtenidos dentro de las investigaciones que se pudieron revisar tenían unos índices bastante elevados en el tema de la reducción de estrés y también de ansiedad. A esto también se le sumaba como una parte extra que en algunas investigaciones no se consideraron, era si había una mejoría en el rendimiento académico, y eso también fue la parte que se pudo evidenciar. Respuesta, Callisaya. Por aquí tenemos una segunda. ¿Cómo integra esta práctica en la rutina académica sin que pierda su esencia? ¿Me escuchó? Repito, ¿cómo integra esta práctica en la rutina académica sin que pierda su esencia? Hay que tomar unos puntos que sean bastante importantes al momento de realizar la práctica dentro de las aulas. Uno principalmente puede representar el desafío de tratar de introducir dentro del plan de aula que se tiene el tiempo necesario para poder realizar la práctica, ya que es una práctica que es bastante exigente, ¿no? Entonces, primero puede representar eso, el desafío por parte de la persona que lo va a implementar, como una recomendación extra a las personas que realizan, o los instructores que guían sesiones de mindfulness. Siempre se les recomienda que ellos puedan también realizar las prácticas para que puedan experimentar las sensaciones que se están buscando en la práctica. En el caso de que se habla de sesiones de exploración corporal, por ejemplo, ver sensaciones que hay dentro de nuestro cuerpo, entonces la persona que va a guiar, entonces sí necesita practicar, o si no, en todo caso, haber pasado ya por prácticas para conocer el desarrollo de la sesión, ¿no? En eso como un primer punto. Después de la parte de la formación, como les compartía en la presentación, mencionaba que había en este caso personas que no seguían el programa de reducción de estrés basada en mindfulness, pero que sí tomaban cierto tipo de estrategias de esta misma, ¿no? La formación entonces nos puede llegar a permitir poder aplicarlo de forma mucho más efectiva y eficiente dentro del entorno, ¿no? Entonces eso también un punto se puede llegar a considerar. Esto lleva al siguiente desafío, que vendría a ser la contextualización dentro del aula. Como bien nosotros sabemos, cada aula, cada curso que nosotros entramos puede representar un universo muy diferente a otro. Entonces, parte de nuestra capacidad para poder adaptar la práctica del mindfulness dentro de la aula, ¿no? Porque puede haberme funcionado en otra aula que tal vez habría mayor predisposición por parte de los estudiantes, que se pudo tal vez obtener unos resultados mejores, pero en el caso de que tal vez me encuentre con un aula o con estudiantes que tengan cierto tipo de resistencia a la práctica, o de repente no entiendan muy bien en qué consiste la práctica, entonces eso puede generar cierto tipo de dificultades al momento de aplicarlo, ¿no? Entonces eso nos conllevaría a tener un desafío mucho más amplio para no perder lo que vendría a ser la esencia del mindfulness dentro de las aulas al momento de realizar la práctica, porque el mindfulness en sí es una técnica, o en sí es un entrenamiento que es cognitivamente desafiante, ¿no? Entonces, puede ser que también en esto, el tema, como les mencionaba, el tema de la resistencia, de que no comprendan bien los ejercicios, o de repente que el instructor, el profesor, quien está guiando para hacer la sesión, no está siendo claro o no está explicando muy bien en qué consiste, entonces eso puede presentar una dificultad, ¿no? Tomando en consideración estos puntos que le compartía, en este caso no se perdería la esencia, ¿no? Entonces, esos son los detalles que tal vez tendríamos que tomar en cuenta antes de poder llevarlo a la práctica. Excelente respuesta, Callisaya. Callisaya, una última. Sí, adelante. ¿Cómo
enfrenta esta terapia, esta metodología o estas herramientas del mindfulness, la incorporación de la inteligencia artificial en los estudiantes? Una pregunta bastante, bastante interesante, justamente, que es algo que también se está viendo dentro de las personas que van practicando, de los instructores que practican y guían mindfulness. La inteligencia artificial, si bien nos puede llegar a ayudar, tal vez es a estructurar cierto tipo de sesiones o en todo caso guiar cierto tipo de ejercicios, ya que si bien digamos dependiendo qué inteligencia artificial, bueno, qué programa de inteligencia artificial estemos utilizando y su capacidad en la base de datos que tiene sobre el tema, da la posibilidad inclusive de que pueda llegar a estructurar cierto tipo de puntos que pueden ayudar en el tema de al momento de que se quiere incorporar, digamos, las sesiones de mindfulness o reestructurar tal vez los guiones cuando hacemos las sesiones guiadas. Entonces hay la posibilidad de que sí se dé. Entonces ahora en la actualidad se está viendo de qué tan efectiva están siendo estas reestructuras, estas formas en cómo la inteligencia artificial está creando y guiando sesiones. Se está tratando de ver qué tan eficientes están llegando a ser. Más que todo se lo ve en temas de respiración y exploración corporal, justamente. He estado en la investigación, estaba revisando también este factor que de cierta forma por ahora hay resultados que están siendo un tanto favorables, ya que la inteligencia artificial está facilitando la posibilidad de poder guiar, ¿no? La sesión más o menos, cuando se trata de sesiones respiratorias o sesiones de exploración corporal, ¿no? Pero hasta la actualidad se está tratando de ver qué tan eficiente están llegando a ser esta implementación dentro de las prácticas, ¿no? Porque bien nosotros a veces nos guiamos de lo que vendría a ser ya guiones ya estructurados que han sido probados en poblaciones y los cuales se han tenido resultados que eran bastante óptimos, ¿no? En el caso de tal vez de utilizar ese como un factor negativo, que hacer que la inteligencia artificial tal vez improvise una sesión, ahí puede ser ver qué tan efectivo está siendo y qué tal funcional es, ¿no? Entonces ese también puede ser el desafío, pero puede ser algo muy interesante también, ya que esto, si llegara a mostrar resultados que sean bastante favorables, puede ayudar a las personas que no tienen la formación poder guiar sesiones tal vez a un nivel un poco más básico, ¿no? Entonces eso de cierta forma también ayudaría. Algo que también se puede sumar a esto es la facilidad, la posibilidad de que te facilite el tema de poder hacer pequeñas tablas donde se pueda poner las experiencias que se están teniendo dentro de las sesiones. Entonces eso también puede llegar a ayudar y a favorecer, ¿no? En ese aspecto también sí ayudaría la inteligencia artificial. Excelente respuesta. Realmente con estos avances tecnológicos, Callisaya, tenemos un mundo, un sinfín de herramientas que nos pueden ayudar y por supuesto a combatir estas tecnofobias, estos miedos que tienen tanto los docentes como los estudiantes a la hora de aprender. Callisaya, como siempre, muy agradecida por todos estos avances, por todos estos conocimientos que impartes a través de nuestra red. No me queda más que decirte que cuando finalices, por favor pases al chat para que puedas responder algunas interrogantes que quedaron allí. Muchísimas gracias y te comparto la pantalla gigante para que te despidas de la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente agradecer la oportunidad, la invitación por parte de la Red de Docentes 2.0, agradecer también a la doctora Mujica, agradecer también a la Universidad Privada San Francisco de Asís, la cual me dio la oportunidad de que pueda presentar esta investigación y la pude realizar, ¿no? También agradecer a los docentes que han sido parte de información y también guiaron para que pueda tener los resultados, los hallazgos que también se pudo evidenciar y compartir con ustedes. Nos vamos a estar encontrando en una próxima
en una próxima oportunidad compartiendo nuevas investigaciones, nuevos datos para así contribuir a la comunidad científica. Muchas gracias. Gracias a ti, Callisaya. Un fuerte abrazo. Bueno, apreciados participantes, vamos a realizar una breve pausa para conectar con el próximo ponente. Muchísimas gracias, no se retire. Docentes 2.0, pionero en la conexión tecnológica educativa a nivel mundial, que está cambiando el paradigma educativo tradicional, presenta la revista tecnológica educativa Docentes 2.0, con cobertura internacional, indexada, de acceso abierto, revisada por pares y publicada por el grupo Docentes 2.0 C.A, que tiene como objetivo elevar el perfil de la investigación en el marco de la tecnología de aprendizaje, apoyando la investigación que develan las nuevas prácticas y tendencias que contribuyen al desarrollo de los nuevos paradigmas. En la revista tecnológica educativa Docentes 2.0 se publican artículos científicos, destacándose las áreas de tecnología, educación, neurociencias, robótica, ingeniería y medicina. La revista tecnológica educativa Docentes 2.0 hace la convocatoria para publicar en la siguiente edición, con solo cumplir con 1. Ir al sitio web de la revista, ojs.docentes20.com. 2. Descargar la plantilla para artículo o ensayos. 3. Realizar el manuscrito, utilizando la plantilla descargada. 4. Registrarse en el sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 5. Subir el manuscrito. 6. Esperar la aprobación. 7. Una vez aprobada, abonar el arancel correspondiente, de acuerdo a la cantidad de autores. 8. Esperar el proceso de arbitraje por pares. 9. Atender las sugerencias de corrección. 10. Subir las modificaciones del manuscrito y listo, el artículo está apto para ser publicado. Además, te recordamos que el grupo Docentes 2.0 C.A firma convenios científicos con instituciones de educación superior, tanto a nivel nacional como internacionales, lo cual permite concretar acciones de intercambio de material científico, desarrollo de proyectos de investigación en cooperación internacional, organización de conferencias, seminarios y otras actividades conjuntas que contribuyen a elevar la calidad académica de las instituciones que participan. ¿Tienes dudas? Contacta con nosotros. Recuerda que puedes enviar un mensaje a través del correo electrónico contacto@docentes20.com. ¿Desea obtener el certificado de participación de nuestro congreso? Al final de nuestro Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, CIFTAC, las personas que lo soliciten, se le extenderá un certificado de participación del Congreso en formato PDF. Para el mismo, debe abonar la matrícula administrativa correspondiente. El certificado de participación, que acredita 30 horas académicas. El certificado de participación es generado digitalmente a través de la plataforma Aula Docentes 2.0 y cuenta con múltiples medidas de seguridad, como además un código QR que permite la validación digital a cualquier institución a nivel internacional. ¿Te interesa? Te invitamos a visitar la página web del evento y abonar la matrícula administrativa por concepto de emisión digital del certificado a través del botón de abono disponible, de acuerdo con el método de pago de su preferencia.
complace anunciar que Docentes 2.0 ha sido incorporada al Research Organization Registry, ROR, un identificador global que reconoce instituciones dedicadas a la investigación. Esta inclusión valida nuestro compromiso con la innovación y la excelencia académica. ROR proporciona identificadores únicos y persistentes para organizaciones académicas. Mejora la interoperabilidad en sistemas científicos. Promueve la transparencia y facilita el análisis global de datos de investigación. Ser parte de ROR nos posiciona internacionalmente como una organización confiable ante investigadores, universidades, revistas científicas y plataformas de datos. Agradecemos a nuestra comunidad por acompañarnos en este importante logro. Seguimos avanzando hacia un futuro de conocimiento compartido. Nos complace anunciar que Docentes 2.0 ha sido incorporada al Research Organization Registry, ROR, un identificador global que reconoce instituciones dedicadas a la investigación. Esta inclusión valida nuestro compromiso con la innovación y la excelencia académica. ROR proporciona identificadores únicos y persistentes para organizaciones académicas. Mejora la interoperabilidad en sistemas científicos. Promueve la transparencia y facilita el análisis global de datos de investigación. Ser parte de ROR nos posiciona internacionalmente como una organización confiable ante investigadores, universidades. Bueno, buenas tardes, ya de regreso y feliz almuerzo para todos ustedes. Lamentablemente, la ponente, la doctora Iris Jiménez, no va a estar presente en esta edición del CITAD. Lamentablemente, a última hora se le presentó un gran inconveniente. Desde acá, un fuerte abrazo, la queremos, doctora, y esperamos que en septiembre pueda compartir los avances o ya la culminación de estos valiosas investigaciones. Así que un fuerte abrazo. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para conectar con las próximas ponentes y para ello vamos a ir a Ecuador. Le damos la más cordial bienvenida a nuestras próximas ponentes. Ella es la doctora María de Lourdes Moscoso, que posee un título de licenciada en Psicología Clínica, magíster en Lengua Inglesa y Lingüística Aplicada, doctora en Educación, es honorato en Vázquez, doctora en Universidad de Ushuaia desde el año 2010, docente titular, docente investigadora desde el año 2018, con varias publicaciones en revistas indexadas, traductora y revisora de par en publicaciones y revistas indexadas. Directora de tesis de pre y posgrado, intérprete simultáneo en eventos académicos. Bienvenida, apreciada doctora, un gusto saludarle y muchísimas gracias de verdad por acceder y por compartir estos conocimientos y este apoyo incondicional a esta hora. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahora le toca el turno
a la siguiente ponente. Ella es Melita Vega, quien es ingeniera en ciencias de la computación. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, creo que hay un poco de eco. Con maestrías en lingüística aplicada en la enseñanza de inglés con lengua extranjera, certificado en posgrados de relaciones públicas, actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Universidad de Ushuaia, en el Ecuador, y cursa el doctorado en Ciencias de la Educación. Previo a su labor en el ámbito académico, Melita también ocupó cargos en las áreas del mercado y comunicación corporativa en Canadá. Ella nos acompaña desde Ecuador con el tema el uso de traductores automáticos en las clases universitarias de inglés como lengua extranjera. Bienvenida, apreciada Melita. Agradecida por este apoyo a esta hora y sobre todo en nuestro congreso. Bienvenida. Muchas gracias, doctora. Bueno, sin más preámbulos, vamos a compartirles la pantalla gigante para que inicien su disertación. Bienvenidas. El uso de traductores automáticos en las clases universitarias de inglés como lengua extranjera. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es María de Lourdes Moscoso. Soy doctora en educación, magíster en lenguas y licenciada en psicología clínica. La traducción ha sido una herramienta constante y a menudo debatida en la enseñanza de idiomas, desde el inicio de la escritura, ayudando a la difusión del conocimiento y de la cultura misma. Aunque en el siglo XIX la traducción era fundamental en el método de traducción gramatical, en el siglo XX fue desplazada por métodos más inmersivos como el enfoque comunicativo. El auge de las herramientas de traducción automática ha reavivado el debate sobre su papel en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Analizar su impacto junto con sus críticas y beneficios se ha vuelto esencial en el papel de la educación. Para muchos, la traducción ha venido a convertirse en la quinta destreza después de reading, writing, listening y speaking. En cuanto a las críticas que ha recibido la traducción, tenemos que evita la exposición total al idioma de destino, que no promueve una comunicación auténtica, puede reforzar la transferencia interlingüística e incluso puede causar un exceso de dependencia. Ahora bien, entre los argumentos a favor, tenemos que la traducción es una parte inevitable del aprendizaje de un idioma extranjero. Mejora la adquisición y la comprensión del vocabulario, facilita la toma de conciencia cultural y además fomenta la capacidad analítica. El regreso de la traducción. La traducción en línea, en particular con Google Translate, se ha convertido en algo común en las aulas de aprendizaje del inglés. Los estudiantes los utilizan fácilmente para acceder a traducciones instantáneas. A pesar de todos los debates sobre el papel de la traducción en el aula de clase, su presencia es inevitable, especialmente para los estudiantes de nivel inferior que dependen de sus conocimientos de español para poder procesar su información en inglés. Vamos ahora a hacer una revisión literaria. Tenemos el uso y las percepciones generales de la traducción. La prevalencia de los traductores en línea. De acuerdo a varios autores y lingüistas, el 80 o el 90% de los estudiantes en una clase de idiomas extranjeros utilizan los traductores en línea, siendo el Google Translate el más popular. Hay diversos puntos de vista. Los estudiantes reconocen las limitaciones de los traductores en línea, como por ejemplo la inexactitud o las traducciones literales, pero también reconocen sus beneficios y la consideran como beneficiosa para realizar tareas, para aprender de los errores, ya que si se la orienta al proceso de una escritura a través de la edición de los resultados obtenidos, con la ayuda de la tecnología puede ayudarles a ellos en sus tareas. En cuanto a los objetivos de esta investigación, tenemos el objetivo general: analizar el uso de los traductores automáticos en línea
en las clases universitarias de inglés, como objetivos específicos. Tenemos analizar las percepciones de los estudiantes previo a la actividad, analizar las percepciones de los estudiantes después de la actividad y, en tercer lugar, definir las prácticas de los docentes en cuanto a la traducción. En cuanto a la metodología, hemos utilizado un método mixto de paradigma humanista interpretativo con un enfoque deductivo de tipo concurrente de triangulación y con un diseño secuencial. Como población tenemos a estudiantes y a profesores universitarios, contando con una muestra de 52 estudiantes de nivel B1 y con 8 profesores universitarios en una universidad de Cuenca, Ecuador. La técnica que se utilizó fue una encuesta de entrada, una encuesta de salida y una actividad de escritura utilizando la herramienta Google Forms. Y para el análisis se utilizó la codificación abierta. Muchas gracias con todos. Les dejo con mi compañera Melita Vega. Muchas gracias, María de Lourdes. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Melita Vega. Soy magíster en lenguas, ingeniera de sistemas y especialista en relaciones públicas. En cuanto al procedimiento que seguimos, como mencionó mi compañera, hubieron varias etapas. Como primera etapa, aplicamos un cuestionario de entrada en la que buscamos conocer a fondo las percepciones generales de los estudiantes acerca de la traducción, el uso que ellos aplicaban en las aulas de inglés y cuáles eran sus pensamientos sobre el uso de los traductores en línea para hacer tareas y también para los exámenes finales en el aula de inglés. Como primera actividad, se les pidió a los estudiantes escribir un artículo de 150 palabras acerca de cómo aprender una destreza, con el objetivo de practicar sustantivos no contables. Esta tarea lo hicieron a papel y lápiz sin la ayuda de ningún traductor en línea. Acto seguido, unos días después, se aplicó la actividad número 2. En este caso, se les pidió redactar un comentario de 150 palabras, esta vez en su lengua materna, que es el español, y se les permitió utilizar el traductor de su elección para traducirlo al inglés y decidir si es que necesitaba de correcciones o de revisiones. Entonces, es decir, en la primera actividad no se les permitió utilizar ningún traductor o ningún dispositivo digital y ni siquiera consultar entre compañeros. Y en la actividad 2 se les devolvió todos sus implementos digitales. Después de esto, se aplicó el segundo cuestionario de salida para poder conocer las reacciones de los estudiantes tanto durante la primera actividad como en la segunda actividad. Y también al mismo tiempo aplicamos el cuestionario a los profesores para conocer más sobre sus prácticas, sus opiniones acerca del uso de la traducción dentro y fuera del aula y también sus políticas acerca del uso de los traductores en línea y otros apps de inteligencia artificial dentro de sus clases. Para finalizar, usamos o aplicamos el método de grupo focal con 5 estudiantes para poder profundizar más estos temas. En cuanto a resultados, como no es de sorprenderse, los traductores automáticos en línea más utilizados fueron en primer lugar Google Translate, seguido por DeepL. Casi el 80% de los estudiantes encuestados afirmaron que sí utilizaban fuera de clase los traductores automáticos en línea, principalmente para comprender películas, para poder leer sus trabajos académicos y también como una ayuda para poder completar tareas. En cuanto al uso en las aulas, más de la mitad, un poco más de 53%, admiten que, curiosamente, que no les parecía que debían utilizar los traductores en línea para exámenes finales, pero sí dentro del aula de inglés. En cuanto a las percepciones de los estudiantes, se pudieron notar algunas coincidencias. Por ejemplo, en el área de ventajas, muchos estudiantes comentaron sobre la velocidad que les produce el traductor en línea, la eficiencia al poder ingresar cualquier consulta
principalmente palabras, y también que esto les ofrece la oportunidad para corregir su tarea o sus pensamientos o sus escritos antes de enviárselo al profesor para poder recibir la calificación respectiva. En cuanto a las desventajas, los estudiantes sí están en pleno conocimiento de la inexactitud de algunas traducciones, sobre todo debido a la traducción literal de ciertos textos ante la falta de contexto. Entonces, los estudiantes reconocieron que al ingresar frases sin contexto, sin mucha explicación, a veces generaba una traducción muy literal. En cuanto a su nivel de confianza con el producto que les arrojaba la traducción, casi el 60% de estudiantes afirman que sí, por lo general, revisan los resultados que les arroja el traductor para verificar si es que les suena bien, si es que se lee bien y para darles la última oportunidad de hacer un pequeño cambio antes de usarlo. Y también, por supuesto, muchos estudiantes reconocieron que sienten cierto nivel de dependencia a la hora de hacer una tarea sin el traductor, entonces, y que esto, de hecho, contribuye a un sentimiento de desmotivación incluso y mayor presión en el aula. En cuanto a las actividades y las percepciones de los estudiantes, después de la segunda tarea, se les preguntó cómo se sintieron al hacer la actividad sin la ayuda de ningún traductor. Y el 60% de los estudiantes afirmaron que tuvieron sentimientos de estrés, frustración y ansiedad al estar lejos o separados de sus aparatos digitales y también de la oportunidad de poder consultar en línea cualquier inquietud. Cuando se les devolvió la oportunidad de poder consultar con un traductor, sí afirmaron que sintieron menos presión, pero curiosamente, sí dijeron que sintieron una confusión y una ansiedad persistente aún después de la primera actividad. Después de todas las actividades, en general los estudiantes tuvieron una muy buena buena percepción acerca de las actividades, ya que pudieron darse cuenta de los niveles de dependencia que sienten que tienen con respecto a los traductores en línea, pero sí pensaron que al hacer dos actividades muy diferentes entre sí, una con y otra sin la ayuda de un traductor, les permitió aumentar o mejorar su nivel de pensamiento crítico. En cuanto a las percepciones de los profesores, se puede notar que casi la mayoría, casi el 90%, utilizan la traducción dentro y fuera de sus aulas. Dentro del aula, ellos afirman que la traducción es fundamental para aclarar conceptos complejos, para poder explicar temas gramaticales y para poder dar instrucciones a los estudiantes. Sin embargo, fue unánime su contestación en cuanto al uso en los exámenes finales. Todos prohibían terminantemente el uso de cualquier traductor para un examen final. Entonces, ¿qué nos deja esto como discusión? Bueno, podemos rescatar que los docentes realmente enfatizan la necesidad de trabajos originales sin la asistencia de un app de inteligencia artificial o de un traductor en línea. Esto ha generado muchos debates entre varios autores e investigadores sobre si los textos automáticamente traducidos en un traductor son realmente deshonestos. Hay autores que se preguntan o cuestionan que si es que un estudiante realiza un escrito en su lengua materna con sus ideas y luego lo pasa por un traductor, si es que eso realmente constituye una deshonestidad académica, ya que las ideas son suyas, para comenzar. También podemos concluir que como docentes podemos motivar el uso de la tecnología para poder estimular la reflexión en los estudiantes sobre cómo ellos interactúan con estas herramientas. Y también podemos concluir que tanto otros aplicativos de inteligencia artificial y los traductores automáticos en línea sirven como herramientas digitales de apoyo, especialmente en situaciones cuando hay clases muy numerosas con muchos estudiantes y es difícil dar una atención uno a uno a cada uno de ellos. Muchas gracias por su atención a todos. Si es que tienen alguna inquietud o pregunta, aquí estamos a las órdenes. Muy buenas tardes a todos. Excelente disertación. Muchísimas gracias a las dos por este valioso apoyo y sobre todo por compartir sus valiosos conocimientos. Bueno, como es de esperado en nuestros eventos, siempre tenemos vamos con Melita
y vamos a leer la primera interrogante. Melita, ¿qué rol se le asigna al traductor automático? ¿Herramienta de apoyo o sustituto pedagógico? Bueno, gracias por la pregunta. Creo que tiene dos partes la respuesta. Si consideramos desde los inicios, como hablamos en la ponencia, la traducción siempre ha estado presente. De hecho, se le consideraba como una actividad mental para poder estimular el funcionamiento del cerebro para poder adquirir la lengua. Solamente que ahora ha regresado a las aulas gracias a la tecnología. Entonces, si bien en sus principios no se le consideraba como un sustituto, ahora menos, más bien es una herramienta de apoyo pedagógico, porque no de ninguna manera es una sustitución, sino más bien estamos a través de la tecnología, con una herramienta más de las tantas que se pueden utilizar en las aulas. Entonces enfatizamos igual el pensamiento crítico, el análisis de una situación, análisis cultural, tal cual, extrañamente como se hacía hace cientos de años, cuando se utilizaba para estimular el pensamiento intelectual. Excelente respuesta, Melita. Vamos con María, con la doctora María. Vamos a leer la siguiente interrogante y es la siguiente. Doctora, ¿cómo evita que los estudiantes dependan de estas herramientas para comunicarse? Muchas gracias por la pregunta. Justamente la investigación se trata de eso, ¿no? Porque podemos estar hablando nosotros de cómo los estudiantes pueden utilizar la inteligencia artificial para traducir, del apoyo que pueden sentir, pero ya no en la parte comunicativa, no en la parte del día a día o del momento en el que ellos les toca ya comunicarse en la vida real. Lo que yo siempre les digo a mis alumnos, sería maravilloso que las personas puedan hablarnos aquí con subtítulos o con traductores para poder entendernos entre nosotros. Entonces justamente nuestra investigación se trató de eso, hicimos el ejercicio de que ellos traduzcan sin absolutamente ninguna ayuda y luego de unos días que traduzcan a través de la inteligencia artificial para que puedan darse cuenta de las diferencias que arrojaba el traductor y de las respuestas de ellos. Por supuesto se dieron cuenta de que si bien fue más fácil con el uso de la inteligencia artificial, pero que hubo muchos momentos en los que las respuestas originales de ellos suplían de mejor manera en la parte cultural, en la parte del pensamiento crítico. Entonces es un ejercicio para que ellos conozcan, la utilicen, porque para eso está, pero que no dependan de ella, porque la traducción literal que todavía nos proporcionan los traductores en línea es demasiado puntual, demasiado literal, como decía anteriormente. Excelente, excelente, doctora. Realmente, aunque como ustedes lo comparten, ¿verdad? Tenemos muchas herramientas que ayudan a los estudiantes y a la persona en general, al público en general, en estos avances de, por ejemplo, de llegar a un aeropuerto, ¿ok? De tratar de entender en algunos idiomas, conversar o hacer alguna interrogante, pero realmente es muy lineal la traducción, es como se decía antes, a lo Tarzán, ¿no? Yo comer esto, y como tú dices, es literalmente una traducción rígida que no lleva unas conexiones que permitan la fluidez en la comunicación. Es bastante interesante y por acá en el chat tenemos una última interrogante, doctora. ¿Qué herramientas que conozcan ustedes al hacer esta investigación recomienda para el público en general o para los estudiantes para que lo utilicen a la manera de traductor? Como pudimos apreciar en la presentación, la herramienta que más se está utilizando es el Google Translate,
seguido por el DeepL, pero yo creo que la combinación o lo que a cada uno más se le acomode. Hay algunas personas que trabajan con el chat GPT directamente o con incluso la inteligencia artificial del WhatsApp. Es a lo que la gente más se acomode, porque como que nuestras herramientas, así como hemos visto en todas las redes sociales, es como que nuestra herramienta, la que más le utilizamos, va acoplándose cada vez más a la manera de pensar de la persona, del usuario de la herramienta propiamente dicha. Entonces es como que la inteligencia artificial empieza a conocer un poco sobre nosotros y empieza a reconocer nuestra manera de hablar, a reconocer nuestra manera de comunicarnos. Entonces, pero entre los más utilizados definitivamente Google Translate y DeepL. Gracias, doctora. Bueno, un fuerte abrazo. Agradecerles por su participación y aportes a este congreso, sobre todo a la audiencia. Las invito a que finalicen y pasen al chat para responder las inquietudes o felicitaciones que le han dejado en el chat. No me queda más que compartirle primero a la doctora María la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mujica. Un placer haber sido parte de este congreso tan interesante, de temas que son tan actuales. Les agradecemos mucho por la atención, por la oportunidad y esperamos estar en contacto. Doctora, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Ahora la pantalla gigante a Melita. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Realmente ha sido una experiencia muy gratificante participar en esta ponencia. Es un tema, esta área de investigación para nosotras es nueva, entonces esperamos poder seguir contribuyendo en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para las dos. Agradecida eternamente por este apoyo el día de hoy. Bueno, apreciados participantes, vamos a realizar una breve pausa para conectar con el próximo ponente. Muchísimas gracias.
¿Desea obtener el certificado de participación de nuestro Congreso? Al final de nuestro Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, CIFTAC, las personas que lo soliciten, se le extenderá un certificado de participación del Congreso en formato PDF. Para el mismo, debe abonar la matrícula administrativa correspondiente. El certificado de participación, que acredita 30 horas académicas. El certificado de participación es generado digitalmente a través de la plataforma Aula Docentes 2.0 y cuenta con múltiples medidas de seguridad, como además un código QR que permite la validación digital a cualquier institución a nivel internacional. ¿Te interesa? Te invitamos a visitar la página web del evento y abonar la matrícula administrativa por concepto de emisión digital del certificado a través del botón de abono disponible de acuerdo con el método de pago de su preferencia. Docentes 2.0, pionero en la conexión tecnológica educativa a nivel mundial, que está cambiando el paradigma educativo tradicional, presenta la revista tecnológica educativa Docentes 2.0, con cobertura internacional, indexada, de acceso abierto, revisada por pares y publicada por el grupo Docentes 2.0 C.A, que tiene como objetivo elevar el perfil de la investigación en el marco de la tecnología de aprendizaje, apoyando la investigación que develan las nuevas prácticas y tendencias que contribuyen al desarrollo de los nuevos paradigmas. En la revista tecnológica educativa Docentes 2.0 se publican artículos científicos, destacándose las áreas de tecnología, educación, neurociencias, robótica, ingeniería y medicina. La revista tecnológica educativa Docentes 2.0 hace la convocatoria para publicar en la siguiente edición, con solo cumplir con 1. Ir al sitio web de la revista, ojs.docentes20.com. 2. Descargar la plantilla para artículo o ensayos. 3. Realizar el manuscrito, utilizando la plantilla descargada. 4. Registrarse en el sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 5. Subir el manuscrito. 6. Esperar la aprobación. 7. Una vez aprobada, abonar el arancel correspondiente, de acuerdo a la cantidad de autores. 8. Esperar el proceso de arbitraje por pares. 9. Atender las sugerencias de corrección. 10. Subir las modificaciones del manuscrito y listo, el artículo está apto para ser publicado. Además, te recordamos que el grupo Docentes 2.0 C.A firma convenios científicos con instituciones de educación superior, tanto a nivel nacional como internacionales, lo cual permite concretar acciones de intercambio de material científico, desarrollo de proyectos de investigación en cooperación internacional, organización de conferencias, seminarios y otras actividades conjuntas que contribuyen a elevar la calidad académica de las instituciones que participan. ¿Tienes dudas? Contacta con nosotros. Recuerda que puedes enviar un mensaje a través del correo electrónico contacto@docentes20.com. ¡Te esperamos! Bueno, buenas tardes, seguimos conectados. Yo no sé qué está pasando el día de hoy, pero la conexión está un poco atrasada, está un poco lenta y no hemos podido contactar con los siguientes ponentes. Pero no me queda más que apoyar a esta iniciativa que llevo desde hace más de 15 años en la conectividad. Así que me toca a mí realizar una ponencia mientras esperamos que los demás ponentes se conecten. Así que preparen papel y lápiz para que puedan disfrutar estas líneas, estas propuestas que les voy a compartir el día de hoy. Bueno, hoy nos convoca
un tema que define los nuevos horizontes de la creación intelectual, como lo es el rigor, el derecho de autor, la calidad de la escritura en libros y artículos generados con inteligencia artificial. Sí, señores, vivimos en una época donde la tecnología nos brinda muchísimas herramientas que antes eran descabelladas. Pero hoy, por cuestiones de tiempo, vamos a hablar un poco, muy puntualmente y resumida, el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy día puede escribir novelas, redactar ensayos o incluso producir tratados científicos. Sin embargo, la facilidad que promueve la creación no puede ni debe comprometer a los tres principios fundamentales de toda obra formal, es decir, el rigor académico, el respeto por el derecho de autor y la excelencia en la escritura. Vamos a hablar primero del rigor, es decir, un libro o cualquier escrito, aunque sea asistido por inteligencia artificial, debe estar construido sobre las siguientes bases. Primero, fundamentación basada en fuentes verificables. Aunque la inteligencia artificial pueda generar contenido, es imprescindible sustentar afirmaciones con referencias confiables y actualizadas. Desde mi experiencia he podido verificar a través de mis investigaciones que la inteligencia artificial, un ejemplo, ChatGPT, genera autores ficticios. Sí, señores. Segundo, la revisión humana obligatoria. Todo texto generado debe ser revisado críticamente por un experto para asegurar la coherencia, la profundidad y la precisión académica. Para ello estamos las editoriales y los revisores por pares. Tercero, la consistencia metodológica. Los libros, los artículos científicos deben seguir una estructura lógica, sin contradicciones internas o saltos temáticos incoherentes. Esto lo hace mucho la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no lleva un orden, no lleva una coherencia entre párrafos, no lleva ni siquiera una coherencia entre capítulos. Es decir, la inteligencia artificial produce contenido, pero no compaginado. Cuarto, la actualización de la temática. Es decir, el contenido debe reflejar el estado actual del conocimiento en el campo tratado. Es decir, por lo general se recomienda 5 años como mínimo de la existencia de los avances del mismo. Quinto, evitar información irreal. Es decir, no incluir afirmaciones no comprobadas o inventadas por la inteligencia artificial, sin aclarar su naturaleza hipotética. Se debe citar textualmente. Sexto, los criterios de citaciones formales. Las citas y referencias deben cumplir estándares internacionales como por ejemplo APA. Séptimo, la correlación de errores de interpretación. Es decir, debemos detectar y corregir ambigüedades de teorías o datos que la inteligencia artificial pueda haber escrito al generar un contenido. Ejemplo, una muletilla muy habitual es la palabra crucial. Octavo, la alineación con estándares éticos de investigación. Señores, respetar los principios de integridad académica, la transparencia y la replicabilidad. Noveno, la validación de datos numéricos y estadísticos. Se hace necesario verificar
cualquier dato o cifra generada automáticamente por cualquier herramienta de inteligencia artificial. Y por último, pero no menos importante, evitar los sesgos algorítmicos. Supervisar que el contenido no refuerce estereotipos, discriminaciones o enfoques unilaterales. Ahora bien, entremos en el terreno del derecho de autor. En el mundo académico y científico existe un gran debate. ¿Quién es el verdadero autor de un libro generado con inteligencia artificial? Y la respuesta realmente depende del país, de la región y la localidad, hasta de las mismas instituciones. Pero la respuesta es muy clara. El verdadero autor de una obra es quien dirige el proceso creativo, supervisa, edita y da forma final a la obra. Recuerden, señores, la inteligencia artificial es una herramienta, no un creador. Por ello, les presento una lista a considerar. Primero, el reconocimiento del rol humano. La autoría pertenece legalmente a la persona que lo dirige, lo edita y da forma final al contenido, no a la inteligencia artificial. Segundo, la declaración del uso de inteligencia artificial. Eso es muy importante. Es ético y recomendable incluir un aviso indicando que se utilizó la inteligencia artificial como herramienta de apoyo. Tercero, la protección de originalidad. Aunque la inteligencia artificial facilite el proceso, el autor debe asegurarse de aportar ideas, enfoques y análisis propios, lo que nombramos pensamiento crítico. Cuarto, el cuidado con el material preexistente. Señores, la inteligencia artificial puede generar texto que coincida accidentalmente con obras protegidas. Se debe pasar todo este contenido por detectores de similitud, es decir, de un antiplagio. Quinto, los derechos de imágenes generadas por inteligencia artificial. Señores, si se incluyen imágenes creadas con inteligencia artificial en cualquier obra, bien sea libros, bien sea artículos científicos, se debe especificar su origen y las condiciones de su licencia. Sexto, las licencias claras. Si se publica el libro o artículo científico, se debe elegir y declarar la licencia adecuada, es decir, el copyright y el Creative Commons. Séptimo, registros de obra. Para mayor seguridad legal, se debe registrar cualquier obra en las oficinas de derecho de autor correspondientes. Octava, evitar la atribución falsa. Señores, no se debe atribuir citas, frases célebres o ideas de autores que no las hayan dicho realmente. Noveno, la responsabilidad del contenido. El autor humano es el responsable legal último, no la plataforma o la herramienta utilizada de inteligencia artificial. Mucho cuidado, señores. Y por último, el cumplimiento de normativas locales e internacionales. Asegurar que se respete el marco jurídico vigente sobre la propiedad intelectual. Continuamos. Es por ello que el uso de contenidos generados debe declararse de manera ética y todo esto de texto debe someterse a revisiones de originalidad para evitar el plagio involuntario. Recordemos que la responsabilidad legal sobre el contenido recae siempre en la persona humana que lo firma, ya que todo este contenido que utiliza determinada herramienta ya está en la nube o en los repositorios. Él solo hace el trabajo de resumir o unir toda esta cantidad de información para ustedes.
Señores, tomar una imagen de la nube, de un repositorio o ya generada por otros autores sin la debida citación trae consecuencias legales. Un ejemplo que está palpable y se lo estoy mostrando a continuación de cómo citar. Ejemplo, yo generé esta imagen a través de una herramienta de inteligencia artificial. ¿Qué hago? Bueno, debemos colocar el encabezado del título de la imagen y el pie de la imagen colocando una nota que diga imagen creada por, en este caso, mis apellidos, el año y señalando que fue generada mediante la inteligencia artificial, con apoyo, por supuesto, de la herramienta del cual trabajamos. En mi caso fue Leonardo AI. Ahora bien, finalmente podemos abordar la calidad de la escritura. Señores, no basta con generar páginas y páginas de texto. La calidad exige naturalidad, coherencia estilista, claridad expositiva y un valor añadido en términos de interpretación o propuesta. Señores, cualquier obra, libro, aunque haya contado con un apoyo tecnológico, debe emocionar, enseñar y transformar. Para ello se requiere revisiones de estilo, enriquecimientos didácticos. Me disculpan por favor que creo que nos pasó la presentación. Ok, gracias. Para ello se requiere revisiones de estilo, enriquecimiento didáctico y sobre todo un profundo respeto al lector. Recuerden las siguientes pautas. Primero, la naturalidad y la fluidez del lenguaje. El texto debe leerse como si fuera sido escrito por un ser humano, evitando frases robóticas o poco naturales. Segundo, la coherencia estilística. Mantener un tono homogéneo a lo largo del libro es fundamental, formal, técnico, divulgativo o literario. Tercero, la corrección ortográfica y gramatical. Todo el contenido, señores, debe pasar por un proceso de corrección de estilo profesional. Cuarto, la claridad y la precisión en la exposición. Señores, debemos evitar las ambigüedades, las redundancias, la sobrecarga de información irrelevante. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque la inteligencia artificial rellena con un contenido que no conecta con el tema o con la investigación que estamos realizando. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Quinto, la originalidad en el enfoque. Señores, no basta con compilar datos. Se requiere aportar un valor añadido a la interpretación o la propuesta. Sexto, el enriquecimiento de los recursos didácticos. El uso apropiado de las tablas, de los gráficos, de los esquemas, de las citas destacadas y ejemplos de relevantes es fundamental. Séptimo, el título y los subtítulos atractivos. Utilizar encabezados que capturen el interés y faciliten la navegación del lector. Octavo, el cuidado de la introducción y la conclusión. ¿Por qué? Porque estas secciones deben ser especialmente fuertes para lograr la conexión emocional y el cierre lógico. Noveno, el formato editorial adecuado. Señores, cada institución, cada revista tiene una normativa particular, pero debemos aplicar las normas profesionales de márgenes, de tipos de letras, espaciados, interlineados y diseños de portada de cada institución. Y por último, y súper importante, es la prueba de lectura. ¿Por qué? Antes de publicar o someter un manuscrito a una revista o a un editorial, se debe realizar una prueba de lectura externa. Pedirle a alguien, un familiar, un revisor por pares, para que
recoja las impresiones sobre el ritmo, la compresión y lo atractivo de nuestra escritura. Señores, apreciados colegas, la inteligencia artificial no sustituye la inteligencia humana. Recuerde, la potencia de estas herramientas deben ir acompañadas de nuestra capacidad crítica, de nuestra ética profesional y de nuestro compromiso con la excelencia. Si logramos combinar la tecnología con el rigor, el respeto por el derecho de autor y el amor por la escritura bien forjada, estaremos no solo innovando, sino elevando verdaderamente la cultura escrita de nuestros tiempos. Agradezco su atención, muchísimas gracias, y me imagino que sí hay interrogantes. Muchísimas gracias, los leo. Vamos a ver. Sí, doctora Mujica, por acá tenemos, ChatGPT la estuvo escuchando durante su exposición y tiene 2 preguntas para usted. La primera, en su opinión, ¿qué error es el más común cuando se usan herramientas de inteligencia artificial para escribir artículos o libros? Bueno, el primer error de la parte humana es escribir un prompt que no sustente corresponsalmente a lo que queremos preguntar. Es decir, si nosotros le damos una instrucción, un prompt a la inteligencia artificial que me diga, dime algo, no se le está dando la instrucción completa. Ahora, si nosotros le escribimos el prompt, coméntame, escribe o actúa como un profesional, un experto, ejemplo en investigación, y redáctame un ensayo científico que cumpla con las siguientes pautas, y le damos las pautas, es decir, el encabezado, las palabras claves, la estructura del ensayo o del texto que deseamos crear. Por supuesto, ChatGPT lo va a generar. Ojo, no lo va a generar perfectamente. ¿Por qué? Porque tiene palabras muletillas clave. Otro error que puede generar la inteligencia artificial es colocar texto de relleno. Es decir, un texto, un contenido que no va con el contenido que estamos investigando. Muchísimas gracias. Excelente respuesta, doctora Mujica. Por acá tenemos un comentario de María Hernández. Doctora Ruth, agradezco profundamente su ponencia, ya que representa una valiosa contribución para el uso responsable y efectivo de la inteligencia artificial. En el mismo formato, el doctor Miguel Millán, saludo doctor, es un tema fundamental en la actualidad en el trabajo de producción académica. Se identifica un abuso de la AI para generar contenidos que no responden a un planteamiento metodológico. Sí, señor. Y por acá tenemos una última pregunta. ¿Cómo podemos garantizar que un libro generado con apoyo de la IA respete los derechos de autor de otras obras? Eso lo acabo de comentar. Si nosotros vamos a escribir una obra, bien sea un libro o bien sea un artículo científico, debemos, señores, investigar si realmente ese contenido que ha sido generado por inteligencia artificial ya no está colgado, ejemplo, en Google. ¿Qué hacemos? Vamos a un antiplagio y el antiplagio nos va a generar la cantidad de plagio que tiene ese artículo. Nos han llegado muchísimos textos generados por inteligencia artificial y hemos comprobado que hay citas textuales ya publicado en otras revistas en años pasados o muy cerca a este año, y ChatGPT la está tomando. Recuérdense que ChatGPT o cualquier herramienta, puede ser Copilot, puede ser Gemini, existen muchas que pueden generar esta cantidad de contenido. Tienen un repositorio, señor. Un repositorio que ya está cubierto por toda la información que tenía Google, por todas las revistas indexadas que hay en Scopus o en website. Señores, no hay nada oculto. Lo que debemos es
tener el discernimiento, el pensamiento crítico para poder considerar si es una cita textual y que nosotros podamos interpretar. Eso consiste en la investigación. Que el investigador, el docente, el estudiante interprete qué quiso decir ese autor y aportar una esencia a un nuevo mar de conocimiento. Eso es lo que le puedo decir a este momento. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una Pero antes de eso, doctora, queremos hacer algo muy especial en este CICTAC porque tenemos una primicia en este momento para la audiencia. Quiero invitarla a usted que presente cuándo será el próximo CICTAC. Ay, muchísimas gracias a nuestro equipo. Por supuesto, vamos a compartir el video de cuánto será el próximo CICTAC. Sí, señores, 27 de septiembre del presente año, Dios mediante, allí volveremos a estar a través de estas hermosas cámaras compartiendo un fuerte abrazo con cada uno de ustedes que se conecta día a día y que nos sigue a través del blog de Telegram. Por favor, suscríbanse a Telegram, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que puedan seguir enriqueciendo su quehacer pedagógico. Bueno, son 14 CICTAC. 14 eventos que hemos realizado y es mi primera intervención como ponente. Me siento sumamente honrada de compartir estos conocimientos que realmente enriquezcan y fortalezcan sus habilidades y competencias. Bueno, ahora sí vamos a una breve pausa para conectar con el próximo ponente. Muchísimas gracias. Y hoy tenemos el concurso más esperado por todos nuestros seguidores, el cual hemos realizado desde el primer congreso. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las 5 palabras claves de este CICTAC? Repito, ¿cuáles son las 5 palabras claves de este CICTAC? Participa, no pierdas la oportunidad de ganar el acceso a nuestro curso Docente Innovador, valorado en $79.99. Solo debe comentar en el chat de la siguiente manera. Nombre seguido del país y seguido de las 5 palabras clave. El ganador se anunciará al final del congreso. No pierdas la oportunidad de ser el ganador. ¿Desea obtener el certificado de participación de nuestro congreso? Al final de nuestro Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, CIFTAC, las personas que lo soliciten, se le extenderá un certificado de participación del Congreso en formato PDF. Para el mismo, debe abonar la matrícula administrativa correspondiente. El certificado de participación, que acredita 30 horas académicas. El certificado de participación es generado digitalmente a través de la plataforma Aula Docentes 2.0 y cuenta con múltiples medidas de seguridad, como además un código QR que permite la validación digital a cualquier institución a nivel internacional. ¿Te interesa? Te invitamos a visitar la página web del evento y abonar la matrícula administrativa por concepto de emisión digital del certificado a través del botón de abono disponible de acuerdo con el método de pago de su preferencia.
presentamos el Congreso Internacional Virtual sobre la Tecnología del Aprendizaje y del Conocimiento, CIFTAC. Regístrate en www.docentes20.com/congreso. Nos complace anunciar que Docentes 2.0 ha sido incorporada al Research Organization Registry, ROR, un identificador global que reconoce instituciones dedicadas a la investigación. Esta inclusión valida nuestro compromiso con la innovación y la excelencia académica. ROR proporciona identificadores únicos y persistentes para organizaciones académicas. Mejora la interoperabilidad en sistemas científicos. Promueve la transparencia y facilita el análisis global de datos de investigación. Ser parte de ROR nos posiciona internacionalmente como una organización confiable ante investigadores, universidades, revistas científicas y plataformas de datos. Agradecemos a nuestra comunidad por acompañarnos en este importante logro. Seguimos avanzando hacia un futuro de conocimiento compartido. Bueno, señores, seguimos conectados. Pedimos disculpas por el atraso. Lamentablemente no pudimos contactar a la doctora Toro. Esperemos que esté bien. Realmente es una persona muy responsable y sus conocimientos realmente son un gran aporte en nuestra comunidad. Realmente de todo corazón pedimos que todo esté bien. Bueno, pero continuamos con la próxima ponencia y para ello conectamos con Perú. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro 12º ponente y él es Carlos Fernández, quien es magíster en educación y comunicador, experto en tecnologías emergentes y realidad aumentada, aplicadas al periodismo, comunicación organizacional y al diseño profesional.
Se desempeña actualmente como docente a tiempo completo de la Comunicación Social de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Es también encargado de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Se desempeña también como consultor especializado en la gestión inteligente e innovadora y desarrollador de proyectos de realidad aumentada. Escritor de artículos, libros, conferencista con respecto a los temas de realidad virtual. Él nos acompaña desde Perú con el tema Educación, Lenguas Originarias e Inteligencia Artificial, el caso Hilari. Bienvenido, apreciado Carlos. Gracias de nuevo por estar aquí en tu casa y como apoyo al CITAD. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Ruth. Para mí más bien es un honor estar aquí con todos ustedes, con los docentes 2.0 de América Latina. El proyecto del que nosotros vamos a conversar ahora es nada menos uno muy emblemático en nuestro país porque busca la preservación de las lenguas originarias. Al final seguramente vamos a tener, digamos del video, vamos a tener quizás una pequeña conversación con preguntas y les voy a dar una primicia en todo caso. Excelente, Carlos, como siempre dando buen contenido y teniéndonos atentos en tus redes sociales. Sin más preámbulo, Carlos, te compartimos la pantalla gigante para que inicies tu disertación. Bienvenido. Tengan ustedes muy buenas y cordiales mañanas. La exposición de hoy se titula Educación, Lenguas Originarias e Inteligencia Artificial, caso Hilari. Quien les habla es Carlos Enrique Fernández García. Yo soy comunicador y educador especialista en tecnologías emergentes. Mis redes sociales están ahí, Fernández G en LinkedIn y @Carlos_Fernández GA. Para cualquier duda que ustedes puedan tener. Bueno, Jack Ma, que es el CEO de Alibaba, suele referir que ¿dónde está la oportunidad? La oportunidad está siempre en el lugar donde la gente se queja, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es buscar que esas quejas, sacarles la mejor ventaja a esas quejas, ¿no? La vida nos manda regalos envueltos en problemas, nos señala Juan Carlos Pedro. Y es verdad, ¿no? A ver, el caso que nosotros vamos a ver tiene que ver muchísimo con el panorama lingüístico global. En el mundo, de alguna forma, existen 8.324 idiomas documentados, ¿no? Alrededor de 7.000 actualmente están en uso, ¿no? Del total de idiomas documentados, todavía son utilizados casi 7.000 por personas de todo el mundo. Claro que en el panorama lingüístico mundial se caracteriza, por ejemplo, por una amplia diversidad de lenguas documentadas, pero lo que sí no es tan divertido es que la distribución suele ser desigual entre las regiones, ¿no? La distribución, por ejemplo, de idiomas no es uniforme. Algunas regiones como Asia y África tienen significativamente más idiomas que verdaderamente en otras partes del mundo. Un estudio del 2021 reveló que el 76,9% de los idiomas online corresponden a los 10 idiomas más hablados en el mundo. En el Perú tenemos alguna particularidad porque de las 48 lenguas originarias, 4 se hablan en los Andes y 44 en la Amazonía. Según la UNESCO, al 2100 habrán desaparecido alrededor de 100 lenguas originarias en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, 21 de las 48 lenguas originarias están en franco proceso de extinción, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver el resígaro, tiene una sola persona que habla ese idioma, el tauchiro, 2, y así podríamos ir señalando algunas que tienen menos de 10 hablantes en digámoslo así, en nuestro país. Eso quiere decir que estas lenguas están condenadas a la extinción.
¿no? En ese transcurrir deberíamos ir tomando en consideración que existen ya, o bueno, ya no existen 37 lenguas originarias en nuestro país porque estas han desaparecido. Y esa sí es una preocupación que verdaderamente tenemos. Para poder hacer frente a esta situación, a este problema, nosotros consideramos que era necesario la creación de un avatar. Y Yari es un avatar virtual desarrollado en el Perú que está revolucionando la preservación de las lenguas indígenas como el quechua y el aymara. Nosotros estamos utilizando una tecnología como la inteligencia artificial que no sirve para eso, utilizarla precisamente para que sirva para eso. En ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos un avatar. El avatar, según el RAE, es la representación gráfica de la identidad virtual de un usuario en entornos digitales. El avatar es un agente pedagógico, a nuestro punto de vista, que facilita aprendizajes en entornos virtuales y que puede estar implicado en diferentes tareas en el proceso de enseñanza, ¿no? El proyecto IYARI utiliza tecnología avanzada de inteligencia artificial para revitalizar y preservar las lenguas originarias, al desarrollar modelos y herramientas lingüísticas que nos puedan permitir a nosotros registrar, traducir y enseñar estas lenguas en peligro de extinción. Muy bien, estos avatares tienen varios roles. Nosotros hemos elegido el de, en este caso, el de presentador de noticias, ¿no? Y es así como podríamos nosotros detallarles que el 20 de abril del 2023 nosotros presentamos a IYARI. IYARI es un avatar de inteligencia artificial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y lo hicimos en un noticiario emblemático que se llama Letras TV Villacum y Letras TV Informa, y IYARI es nada menos que una presentadora de noticias que habla lengua originaria. Es la única en el mundo con esa perspectiva. Vamos a poner solamente un minuto de IYARI para que más o menos vean la fidelidad con la que estamos trabajando estas lenguas. El quechua, por si acaso, es una lengua que la hablan 10 millones en Latinoamérica, 4 en el Perú. A nosotros nos interesó mucho, en todo caso, la experiencia, y lo que vimos era que, por ejemplo, canales como el CNN estaba muy, digamos, al tanto de las cosas que nosotros hacíamos e incluso informaron de esta manera al mundo. Perú va un paso adelante en inteligencia artificial al contar con la primera presentadora quechua. Si ustedes se dan cuenta, sabíamos que teníamos algo importante entre manos, y lo que hicimos fue comenzar a escalar el personaje, de una manera muy educativa, realística. Por ejemplo, hicimos que nuestro avatar pudiera hablar también aymara, que es otra lengua en el Perú. Además de hablar aymara, nuestra inteligencia artificial también hizo lo propio con el aguajún. De esta manera convertimos a IYARI en un personaje emblemático para el Perú, porque ya no era solamente la inteligencia artificial que hablaba quechua, también hablaba aymara y aguajún, lo que la convirtió en realidad en un personaje importante, en la primer avatar políglota de las lenguas originarias de nuestro país. Inclusive les puedo decir que en este escalamiento del personaje hicimos que la convertimos en una TikToker que hablaba quechua y que enseñaba, por ejemplo, qué sé yo, animales, nombres de animales, personajes. O sea, la idea que este personaje comenzara a formar más gente que conociera el idioma
convertimos este personaje en Kuka y Achai, que es aprendiendo juntos en idioma originario, en un personaje sumamente importante para el desarrollo que nosotros queríamos. ¿Sí? También convertimos a Iyari en una influencer que comenzó a patrocinar eventos como, por ejemplo, congresos internacionales de los fans comenzaron a hacer, por ejemplo, historietas sobre la vida de Iyari y sobre este personaje, ¿no? Hacían, digámoslo así, fingían que Iyari era una niña humana, eso era lo que ellos contaban, y esta niña humana murió y su papá, Carlos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, de alguna manera creó un avatar que hablaba igual que ella quechua para, por ejemplo, fines diversos. Y entonces a partir de allí se comenzó a crear, en todo caso, la historia de esta historieta, ¿no? Pero ahí no paramos. La transmedialidad del personaje la llevamos también a los GPT, digámoslo así, personalizados. Y el primer GPT que nosotros creamos para el desarrollo de Iyari fue nada menos que Iyari Wiyari Zunki, que es Iyari Te Cuenta. Como pueden ver ahí, lo único que hacemos es entrar al GPT Store, Iyari Wiyari Zunki, y automáticamente lo único que vamos a hacer es colocar 7 palabras en el chat GPT separadas por comas, y lo que vamos a hacer es contar una historia en idioma originario desde el chat GPT. Con nosotros el GPT Store fue el primero en hablar quechua, el mismo día prácticamente de su inauguración, porque Iyari está desde esa época allí. Y entonces, Iyari te cuenta la historia en quechua primero y posteriormente te hace la traducción, porque ella no habla lenguas modernas, solamente habla lenguas originarias, según la estructura que teníamos del personaje. Entonces, en función a eso, comenzamos a crear un personaje dentro también del GPT Store, ¿no? Que incluso, tal y como pueden ver, también ilustra esos contenidos. Y entonces a partir de allí, Iyari salió en todos lados, ¿no? RTV española. Esto es para que más o menos vean digámoslo así, la perspectiva que tuvo este proyecto. Salió en todos estos medios de comunicación, prácticamente más de 700 publicaciones en toda América Latina, y bueno, llegó el 2024 y con el 2024 llegó también la modernidad a Iyari, digamos, el aspecto que tenía Iyari fue cambiado, ya le dimos una apariencia mucho más humana. Y como ven, ya ella hizo su estreno, o sea, un producto que era propiamente de la academia y que lo transmitíamos acá internamente, pasó a Andina, ¿no? Y al Diario Oficial del Peruano, que son los medios oficiales más importantes del país, ¿no? Y es así como este avatar de la Universidad Mayor de San Marcos, ahora da las noticias, el resumen semanal de noticias. Son 7 noticias sobre lo mejor o lo peor que ocurrió en la semana. Y no solamente eso, sino que además, les cuento, el banco más importante del Perú, que es el Banco de Crédito, está haciendo una campaña importante al sur del país, en Ayacucho, en Cusco, en Puno, con el propósito de que la población quechua pueda ser educada financieramente, porque muchos de ellos no conocen el crédito. Y Yari, de alguna manera, estuvo haciendo ese trabajo, ¿no? Ahí la tenemos en su debut como influencer del Banco de Crédito. Era particularmente precioso ver a Iyari, incluso en las plataformas, explicando cómo es esta cuestión de, digámoslo así, de poder solicitar un crédito, por ejemplo, lo que era el YAPE y todo eso.
Algunos científicos sociales, como el caso de Carlos Alberto Escolari, también se interesó, que es el padre de la transmedialidad, en este fenómeno para nuestro país. ¿Qué significó IYARI? Pero no solamente eso, miren, el 2023, cuando no éramos un medio de comunicación o no estábamos en un medio de comunicación, IYARI salió en un libro de periodismo de inteligencia artificial en América Latina, siendo simple y llanamente una publicación dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo que nos llenó de orgullo. Incluso nosotros hemos dado ya más de 300 conferencias sobre inteligencia artificial y el aporte de nuestro avatar, pero también lo ha hecho, por ejemplo, el director de Andina en una conferencia internacional delante de muchos periodistas antes de la PEC. Y si hablamos de la PEC, IYARI estuvo presente en la cobertura con inteligencia artificial de este cónclave, certamen intercontinental. Y nos parece genial porque fue la primera vez que IYARI se tradujo al chino simplificado, y desde ahí teníamos puesto una cobertura medianamente interesante. Creo que ha sido uno de los programas más vistos de IYARI, ¿no? El traducido del quechua al chino. Hoy IYARI es propiedad intelectual de nada menos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y hemos tenido una repercusión mediática bastante interesante, bastante importante, porque hasta donde yo sé, estamos reconociendo una inteligencia artificial como marca de una universidad. Creo que ese fenómeno no solamente no había ocurrido en el Perú, sino yo diría que en toda América Latina. No conozco casos de esa manera, pero no es lo único que podríamos decir, ¿no? Hoy en día, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estamos abocados a hacer algunos ChatGPT personalizados, por ejemplo, como contra el acoso sexual y el hostigamiento, ¿no? Que es una campaña que para nosotros es verdaderamente importante, con el proyecto de ChatGPT personalizado que se llama BEA. Y lo mismo ocurre con una editorial universitaria que estamos fundando, que se llama Voces Sanmarquinas, y que de alguna manera clona a nuestros personajes egresados emblemáticos que ya tienen más de 70 años de muertos. Y tenemos también Revelar, que son voces silenciadas en un expediente amazónico, que es sobre la muerte de algunos líderes amazónicos, digámoslo así, que han sido asesinados por su posición verdaderamente en este mundo. Y bueno, hay muchos otros proyectos que yo recomendaría de RTV española, por ejemplo, Que tiemble el camino, y ya del diario El Comercio, en donde estamos viendo algunas cuestiones que verdaderamente son sumamente importantes. Bueno, eso es lo que nosotros queríamos compartirles, este tipo de experiencia en donde estamos controlando más los ChatGPT personalizados, desarrollándolos a medida de nuestras necesidades de forma real. Les agradecemos mucho por participar de esta conferencia, y esperamos que haya sido de su agrado. ¿Sí? Que la fuerza los acompañe. Excelente disertación, Carlos, como siempre, con estos avances que cada vez nos enamoran más con estas tendencias atractivas e innovadoras que realizas a través de la universidad. ¿Cómo? Y con una buena causa. Y claro, que con una buena causa, por supuesto, no perder esas costumbres, esas raíces de nuestros países. Carlos, pero antes de hacerte la pregunta, ¿qué primicia nos vas a dar? Bueno, como les decía, nosotros hemos recogido el corpus de los textos en español, los textos en quechua, y además los textos, digamos, de la plantilla fonética, de alrededor de 10 horas de programa, ¿no? Y estamos tratando de participar en un digámoslo así, en una sociedad con meta,
con el propósito de que ellos puedan comenzar a trabajar con nosotros y darle al quechua, digámoslo así, un proceso de lenguaje natural para que en un futuro podamos tener profesores virtuales en quechua, como hoy día los hay con inteligencia artificial, que incluso te corrigen la pronunciación, te dicen, no, así no se pronuncia el quechua, porque hemos encontrado una serie de situaciones muy particulares con respecto a nuestro lenguaje, ¿no? Pero es en realidad Oscar Guamán quien ha hecho un trabajo extraordinario de hacer una plantilla fonética a partir del español para, digámoslo así, calcarlo al quechua y que el avatar, que supuestamente está hablando en español, pudiera decir las cosas tal y como se escuchan en ese idioma originario. Más o menos para que tengas una idea, si yo pongo hello en un fonetizador de inteligencia artificial, como el idioma está ahí, lo va a reconocer y lo va a leer como hello. Pero si yo lo pongo en un fonetizador en español, cuando diga hello, va a decir en realidad ello, porque lo va a leer textualmente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en ese sentido con la cátedra quechua es generar una plantilla fonética. Y esa plantilla fonética ahora nos va a servir de corpus, seguramente cuando emprendamos esta aventura de la sociedad y podamos, por lo pronto, preservar esta lengua originaria, que es hablada en América Latina por 10 millones de personas y 4 millones en el Perú solamente, ¿no? Carlos, sí. Y conozco y siento que será un éxito como todos los que has emprendido en la universidad. De verdad, felicitaciones y es merecedor de un fuerte aplauso desde la virtualidad. Gracias, Carlos. Bueno, ya conoces la dinámica, Carlos. Siempre hay interrogantes. Por favor, permíteme compartirte la primera interrogante y es la siguiente. Veamos. La primera pregunta, es ¿qué retos enfrentó al digitalizar y procesar una lengua originaria con inteligencia artificial? Los retos en realidad fueron muchos, ¿no? Pero el principal era que la inteligencia artificial no habla lenguas originarias. Nosotros decimos que la inteligencia artificial es discriminadora, pero en realidad el discriminador es el hombre. El 80% de las lenguas que aparecen en Internet son lenguas modernas. No hay espacio para las lenguas originarias. Y eso es un poco lo que queremos cambiar, ver la posibilidad de poder preservar estas lenguas. Y como te contaba hace un rato, la única forma de hacer que nuestro avatar hablara quechua era con una plantilla fonética. Entonces, esa plantilla fonética nos dio, digamos, la posibilidad de hoy día contar con un corpus tan importante que creo que ya estamos en la capacidad, por tener más de 10 horas grabadas, de generar un proceso de lenguaje natural y hacer que el quechua sea un idioma como el inglés y como el francés, que ya están digámoslo así, en los fonetizadores y en la inteligencia artificial como tal, ¿no? Otra cuestión que también, por ejemplo, que es importante es que inclusive nos ha llevado a hacer un paper donde en el paper aparecen las equivalencias. Por darte un caso, ¿no? La U en algunas frases no se pronuncia como U en quechua, sino como U, o sea, como doble o triple U. Y eso es, por ejemplo, lo que hemos colocado en la plantilla fonética y así está funcionando, ¿no? Entonces, este corpus que nos va a permitir en un futuro, con la alianza que podemos establecer con Meta, es, uno, tener el castellano, el español, su equivalente en la escritura quechua y su equivalente, por lo tanto, en la plantilla fonética. Y también cómo se escuchan. Y Yari lee las noticias. En un futuro, a mí me gustaría no solamente que podamos tener una profesora, sino que también
y Yari pueda leer las noticias en español tranquilamente apretando un botón, y hacer que los informativos sean mucho más inclusivos, ¿no? Durante la pandemia, por ejemplo, acá en el Perú, solamente veíamos la posibilidad de contar con español. O sea, es decir, los canales y los medios de comunicación solamente se expresaban en el idioma, sí, más importante aquí, pero no llegamos pues a 4 millones de peruanos. Lo hicimos en San Marcos, hicimos un afiche con un video con inteligencia artificial, realidad aumentada, en esa época, y la gente podía saber cuáles eran las normas de bioseguridad, ¿no? Porque también los quechuas tienen derecho a, digámoslo así, a conocer cómo protegerse, ¿no? Y esto nos parecía que era muy poco inclusivo, ¿no? De verdad que sí, todo esto que manejan ustedes. Carlos, una siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cómo garantiza que la inteligencia artificial no distorsione el valor cultural de estas lenguas? Es una pregunta muy difícil y que le hemos trabajado muchísimo con la cátedra quechua. El lenguaje, el quechua que nosotros ponemos primero es un dialecto del quechua, que es el ayacuchano chanca, que es trivocálico, ¿no? El cusqueño entendemos que es pentavocálico. Entonces, hay diferencias en la escritura y en la pronunciación de algunas palabras. Si bien es el mismo quechua, la zona hace que esto se cambie muchísimo. Nosotros estamos trabajando ahorita el quechua ayacuchano chanca con la gente de la cátedra de la lengua quechua. Para que más o menos tengas una idea, ¿no? La cátedra quechua acá en San Marcos tiene 400 años preservando esta lengua. Inicialmente se llamó la cátedra de la lengua de los indios, pero actualmente ya es conocida como la cátedra de la lengua quechua. Y con ellos estamos viendo, por ejemplo, la fidelidad del audio. O sea, nosotros no solamente ponemos y pegamos, sino que estamos escuchando permanentemente si el producto final es o no quechua. Y Oscar Guamán, por ejemplo, que es en todo caso el representante de esta cátedra quechua y también investigador de Leila, por ejemplo, ve el grado y es el responsable del grado de fidelidad que este avatar tiene en torno a esta lengua. Tanto es así que estamos hablando de un 98% en el caso del ayacuchano chanca, ¿no? Que es realmente, por ejemplo, el GPT Store habla quechua, pero habla quechua pentavocálico. Y nosotros, por ejemplo, podemos hacer un GPT en quechua, ayacuchano chanca. Ahora, cuando muere un idioma, porque en la exposición les hemos mostrado que hay 37 lenguas originarias peruanas que han desaparecido. Cuando muere una lengua, muere la identidad, muere el legado de nuestros ancestros, la herencia de nuestros abuelos, y eso verdaderamente nos causa estupor, ¿no? Y quisiéramos ver la posibilidad de cómo, a través de la inteligencia artificial, que es una herramienta que no ha sido hecha para eso, convertirla en una herramienta capaz de ayudarnos a la preservación de estas lenguas originarias. Y en ese estado de cosas estamos, ¿no? De manera real. Yo pienso que por ahí el contar con la cátedra quechua que nos avala, el estar permanentemente poniendo oídos a tierra también. Mira, incluso estamos pendientes de las cuestiones culturales. Por ejemplo, en quechua uno no se saluda o uno no se presenta diciendo soy Carlos Fernández, trabajo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Uno se presenta como parte de la familia tal, ¿no? Y luego ya dices tu nombre. Por ejemplo, ese tipo de cosas las hemos tomado muy en cuenta porque el equipo que trabaja
lo que es estos noticiarios es un equipo multidisciplinario, y en ese equipo hay gente quechua que, por ejemplo, que no una, sino muchas veces, por ejemplo, ha ido corrigiendo nuestras redacciones, haciéndonos ver que, por ejemplo, no se saluda de esta manera, que, por ejemplo, esta noticia puede entenderse de otra forma en quechua, y nada, tenemos un cuidado escrupuloso porque tú sabes que a veces andamos por el filo de la navaja, ¿no? Incluso con los temas también, por ejemplo, dentro de la plataforma de Yari One, Yaichari, que por ejemplo hoy día ha salido su edición 53, ya llevamos un año haciendo programas. Allí hemos puesto, pues, en la edición 53, noticias que tienen que ver con, por ejemplo, con cuestiones muy importantes como la muerte del Papa, pero también con cuestiones inclusivas que tienen que ver con el desarrollo del agro o de las artesanías, o que tenga que ver, en todo caso, con las necesidades del pueblo quechua, que también es otra cuestión muy importante, ¿no? De saludar para mantener el valor cultural, por ejemplo, de estas lenguas, ¿no? No se trata de informar por informar, ¿no? Tenemos un equipo y ese equipo responde, pues, a estas necesidades de comenzar a contar historias, porque, escúchenme, a mí me dicen que soy especialista en inteligencia artificial, y yo creo que especialistas en inteligencia artificial son los de OpenAI, ¿no? Nosotros somos especialistas en contar historias con inteligencia artificial, que es distinto. Y para eso nos cultivamos, ¿no? Para poder enseñar cosas con inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo creo que allí hay ya un trabajo muy fuerte de los profesores de comenzar a trabajar didácticas para este siglo, ¿no? En donde se privilegie el aspecto creativo y el aspecto crítico de la enseñanza. Por ejemplo, en nuestro caso, como muy bien ves, los proyectos de innovación nacen de repente de un ODS, y a partir de allí comenzamos nosotros a trabajar qué podemos hacer en pro de la sociedad, ¿no? Y creo que nos ha resultado importante, interesante, este chat GPT de nosotras por nosotras, que se llama BEA, de este grupo. Yo creo que va a dar la hora en la universidad, porque incluso se acaba de aprobar un reglamento nuevo y hemos estado haciendo, digámoslo así, hemos estado testeando el producto y vemos que verdaderamente va a ser una ayuda, ¿no? Porque su fuente de conocimiento nos va a permitir a nosotros desarrollarlos. Entonces, es cuestión de aprender a contar historias con la inteligencia artificial. Una última, la hacen por aquí Andrés de la Torre. Estabas hablando ahorita de la cultura precisamente, Carlos. Él te pregunta, entonces, ¿cómo abordar la adaptación cultural de los avatares para que no solo hablen los diferentes idiomas, sino también transmitir de forma adecuada los matices culturales de cada audiencia? Es que ese es un trabajo multidisciplinario. Yo lo que creo es que estamos sentando las bases, porque antes de nosotros, en relación a la preservación de las lenguas originarias, no hay en realidad mucha literatura científica. Más que en lenguas, digámoslo así, modernas sí existe, pero en lenguas originarias no. Y sí es necesario, por ejemplo, alimentar estos procesos de lenguaje natural con herramientas también culturales de identidad. No se trata solamente de ubicar palabras y poder cambiarlas, sino que todas estas deben estar en contextos determinados. Hacer un proceso de lenguaje natural, como verás, es una cuestión difícil. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro entorno,
Para, por ejemplo, trabajar con Meta, seguramente vamos a tener que sacar profesionales, digamos, como el caso de antropólogos, lingüistas. En la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, por si acaso, de acá de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo premio Nobel ha fallecido hace poco, tenemos grandes intelectuales que muy bien interdisciplinarios, ¿no? Dentro de la misma facultad tenemos no solamente comunicación social, de la que yo dependo, sino tenemos también algunas personas que son lingüistas, hay en San Marcos también historia, hay gente de ciencias sociales, y estos procesos no tienden a ser, por ejemplo, procesos individuales, sino colectivos, interdisciplinarios, en donde incluso tenemos que tener, digámoslo así, la relación directa con intelectuales que provengan del mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, ya sea quechuas de Ayacucho, por ejemplo, de Huancavelica, para el Ayacucho Chanca, y luego proseguir con otras lenguas, ¿no? La hemos convertido en la políglota de las lenguas originarias, sí, como proyecto. Pero la idea es que estamos abriendo trocha y seguramente nos vamos a encontrar con más cosas. La pregunta tuya verdaderamente es, digamos, es el objetivo nuestro, ¿no? ¿Cómo hacer para no solamente ir desarrollando ese tipo de cosas? Mira, dentro de la Facultad de Letras, creamos un proyecto que a mí me parece lindísimo, que se llama Rimanacue, del Centro de Idiomas. ¿Cuál es la particularidad de, por ejemplo, de Rimanacue? Que los alumnos de aquí que estudian quechua para niños se relacionen mediante videoconferencias con los adultos mayores en otras locaciones, por ejemplo, incluso del BRAE, y reciban, no clase, sino reciban la posibilidad de conversar con nuestros ancianos y puedan conocer más sobre la lógica, digámoslo así, sobre la cultura quechua. Y eso lo hemos logrado de alguna manera viendo la posibilidad de poder generar incluso una nueva forma de enseñanza, de tal forma que los chicos puedan conversar con los ancianos e intercambiar opiniones y en quechua, por si acaso. Con gusto les paso el video, pero fue realmente una experiencia muy, pero muy linda hacer ese tipo de trabajo con la gente en otras latitudes, ¿no? Fuera de Lima. Entonces, hacíamos una cuestión un poquito más vivencial. Y lo que tú dices es cierto, ese conocimiento nos daba pues un mayor desarrollo, ¿no? Una perspectiva mayor. Que todos estos anhelos, todas estas experiencias, aprendizajes que han tenido en la universidad, estoy segura que tendrán grandes frutos para el futuro. Carlos, no me queda más que de agradecerte, darte las gracias y compartirte la pantalla gigante para que te despidas de la audiencia. Muchísimas gracias. No, muchas gracias y por favor, Iyari está en el diario El Peruano y Andina, la pueden visitar todas las semanas y darse cuenta también de su evolución. Pero conmigo, de verdad, muchas gracias. Es un honor pertenecer digamos, a este congreso. No es la primera vez que venimos, pero esperemos que no sea la última, ¿no? Nosotros muy enrolados en las promesas y en los productos que podemos comenzar a hacer, ¿no? Yo creo que el ChatGPT personalizado también es una posibilidad de poder no solamente contar historias, sino hacer un trabajo mucho más sostenido, como tutor docente, ¿no? Te comento que tengo un ChatGPT que lo uso para mi clase,
en donde ya los chicos saben cuál es el trabajo, ya no me escriben los domingos a última hora para decirme cuál era la práctica del campo o qué debía hacer, ¿no? Muy al contrario, ya a partir de ahora ya podemos descansar un poco más y ellos se relacionan con el Internet. Ahora, la inteligencia artificial como docente te debe, digamos, permitir trabajar y hacer cosas para dedicar más tiempo más bien a los estudiantes, ¿no? La parte burocrática docente debe comenzar a morir de manera real para que tengamos un mayor contacto con los alumnos. Creo que en realidad para eso sirve la inteligencia artificial, ¿no? Para darnos mucho más tiempo de conocerlos, de conversar, de saber sus preocupaciones y necesidades, ¿no? Para el resto podemos tener un bot, ¿no? Que le pueda decir cosas mucho más mecánicas y automatizadas. Muchas gracias. De verdad, Ruth, es lo máximo estar aquí. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, y cuando esté lista Hilary en la docencia, damos el estreno por Docente 2.0, en el nombre de Dios. Gracias, Carlos. Bueno, un fuerte abrazo. Apreciados participantes, vamos a realizar una breve pausa para conectar con el siguiente ponente. No se retire. Muchísimas gracias. Nos complace anunciar que Docentes 2.0 ha sido incorporada al Research Organization Registry, ROR, un identificador global que reconoce instituciones dedicadas a la investigación. Esta inclusión valida nuestro compromiso con la innovación y la excelencia académica. ROR proporciona identificadores únicos y persistentes para organizaciones académicas. Mejora la interoperabilidad en sistemas científicos. Promueve la transparencia y facilita el análisis global de datos de investigación. Ser parte de ROR nos posiciona internacionalmente como una organización confiable ante investigadores, universidades, revistas científicas y plataformas de datos. Agradecemos a nuestra comunidad por acompañarnos en este importante logro. Seguimos avanzando hacia un futuro de conocimiento compartido. Nos complace. Presentamos el Congreso Internacional Virtual sobre la Tecnología del Aprendizaje y del Conocimiento, CIFTAC. Regístrate en www.docentes20.com/congreso.
Bueno, es el turno de nuestra próxima ponencia. Para ello conectamos con Ecuador. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro a nuestro próximo ponente. Un segundo, por favor. Producción, un segundo, por favor. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro 15º ponente. Él es el doctor Virto Hama, quien es licenciado en Ciencias de la Educación con especialización pedagógica, desarrollo de la inteligencia y educación, diplomado en educación universitaria por competencia, maestría en educación y desarrollo social, doctor en ciencias administrativas, y cuenta con una amplia experiencia como director pedagógico, rector, decano y actualmente cuenta con ponencias nacionales e internacionales, artículos publicados y es parte de nuestro comité científico de la revista tecnológica educativa Docentes 2.0. Él es de Ecuador y nos acompaña con el tema aplicación de los principios de la neurodidáctica en unidades educativas para mejorar la práctica docente. Bienvenido, apreciado doctor. Un gusto como siempre. Esta es su casa y gracias por el apoyo a nuestro citado. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Ruth. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos escuchen y nos vean, ¿no? Gracias por darme siempre esta oportunidad de poder compartir estos aprendizajes, como yo les digo, y poderlos intercambiar con muchos docentes, ¿no? Quienes tienen esa pasión, esa vocación de ser docentes. Hoy que nos encontramos en el 14º Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías de aprendizaje y el conocimiento, CITAC 2025, vamos a compartir una investigación que se está realizando en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en Extensión Chone específicamente, sobre la aplicación de los principios neurodidácticos en las unidades educativas para mejorar la práctica docente. Entonces, sin más preámbulos, me permito presentar esta investigación que está ya en su tercer semestre de aplicación y vamos cumpliendo poco a poco las fases que se van dando dentro de los procesos de la gestión de la investigación. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, sin más preámbulos, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenido. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes a todos quienes se integran a este Congreso Internacional. Gracias nuevamente, doctora, por esa invitación. Vamos a disertar en esta tarde un tema que es parte de una investigación, la cual se está realizando en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Chone, que tiene que ver con la temática de la neurodidáctica y su aplicación en la mejora de la práctica docente. Vamos a realizar esta presentación y agradeciendo a quienes ya se encuentran con nosotros
en este Congreso Internacional Virtual que año a año se realiza para poder compartir estos nuevos aprendizajes y sobre todo que sea de beneficio para nosotros los docentes. La aplicación de los principios de la neurodidáctica en las unidades educativas es el tema con el cual vamos a trabajar en esta tarde y lo voy a compartir gracias a la oportunidad que se me da por estar nuevamente en este 14º Congreso Internacional Virtual sobre Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, CITAP. Mi nombre, Víctor Jamás Zambrano, soy docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. También he participado como docente invitado en otras universidades y siempre la pasión es la educación, con la cual llevo ya casi 30 años compartiendo en los diferentes niveles de estudio. Vamos a hablar de este tema, que es un tema que ahora nos llama a que todos los docentes comencemos a ver este perfil de cuál es nuestro nuevo rol en esta nueva era, como estamos viviendo la era de la educación, como es el nuevo hombre que se educa. Y por tal razón traemos esta temática que espero que ustedes puedan aportar al final de esta disertación. La aplicación de los principios de la neurodidáctica en unidades educativas para mejorar la práctica docente. En base a este título, nosotros hemos diseñado nuestro objetivo de investigación, que es integrar los principios de la neurodidáctica de manera efectiva para que el interaprendizaje sea óptimo tanto en la práctica docente y buscar las estrategias pedagógicas necesarias tanto en la parte cognitiva como en la parte emocional de los estudiantes para que se potencie su entorno educativo tanto en la parte inclusiva como en la potencialización de sus aprendizajes. Tenemos 3 objetivos específicos. El primero, que es diseñar e implementar programas de capacitación en la neurodidáctica. Es decir, que iremos a unidades educativas a capacitar a los docentes con el equipo de investigadores. El segundo objetivo es desarrollar y actualizar planes de estudios incluyendo principios de la neurodidáctica. ¿Qué significa esto? Adaptar ciertos planes de estudios a estos contextos que nosotros traemos dentro de la estructura de la capacitación. Y el tercer objetivo es la implementación de estrategias neurodidácticas en el aula, las cuales las vamos a conocer en esta disertación. Dentro del marco teórico y también del marco metodológico, nosotros hemos aplicado el método analítico, nos centramos en un paradigma interpretativo. El enfoque que hemos trabajado, el enfoque mixto, vamos a tener resultados a partir de una investigación cualitativa y también de una investigación cuantitativa. La explicación que vamos a realizar dentro de esta estructura va dentro del tipo de investigación que hemos aplicado. El diseño que vamos también a trabajar dentro de esta investigación es correlacional durante las variables tanto de las neurodidácticas como la variable correlacional que trabajaremos en la práctica docente. La población que vamos a intervenir en este caso son las unidades educativas de la provincia de Manabí. La muestra que vamos a tomar son 4 unidades educativas de la zona urbana y 2 unidades educativas de la zona rural. La técnica va a ser en base a la recolección de datos a través de la herramienta de cuestionarios a docentes, encuesta a padres, encuesta a estudiantes, prueba de rendimiento académico y también entrevista. El análisis que se realizará será a partir de los datos que se obtengan. El análisis cuantitativo se efectuará a través de mediante un software estadístico, mientras que el análisis interpretativo de la variable cualitativa también llevará a cabo mediante la codificación temática de todos los datos que se vayan obteniendo dentro de las entrevistas. Vamos a partir de qué es lo que queremos nosotros en esta investigación. Y vamos a ir consolidando varios términos. Uno de los términos es docente o neuroeducador. En esta época que nosotros hablamos del nuevo hombre que se educa, también debemos ir modificando cuál es nuestro rol en sí dentro de la educación. Y cuando hablo de cuál es nuestro rol, ya no es solamente de maestro, de instructor,
ni tampoco hablar del docente, sino de este nuevo neuroeducador. Y el neuroeducador tiene algunos elementos y características que lo podemos incluir en la práctica docente, como son que debemos aprender a diseñar intervenciones en el aula. ¿Qué quiere decir esto? Crear estrategias, sobre todo para el crecimiento estudiantil de los estudiantes que tenemos en nuestras aulas de clase. Esa neurodivergencia que ahora se presenta, debemos ahora diseñar instrumentos y sobre todo hacer las intervenciones oportunas con nuestros estudiantes. ¿Qué también trae como cualidad el neuroeducador? El neuroeducador trae una cualidad, es que va a diferenciar las diferentes potencialidades de los seres que vamos a educar, es decir, de nuestros estudiantes. Vamos a diferenciar esos talentos, vamos a diferenciar esas cualidades que nos permiten identificar sus capacidades a través de desafíos reales y contextualizados dentro de su entorno. Otra de las cualidades o características de un neuroeducador es que cada día mejora su proceso de enseñanza. Esto quiere decir que sus habilidades, tanto en la parte de la formación como en las áreas, tanto básicas como el lenguaje, las matemáticas, como aquellas áreas complementarias, tanto en el arte, en el deporte, tienen que ser básicas para que ellos también tomen estas interdisciplinas y formen parte del proceso de educación. También hablamos que un neuroeducador debe estar dispuesto siempre a el cambio, a desarrollar actividades creativas, también a asesorar en proyectos a docentes y sobre todo dar respuestas a los estudiantes que tienen necesidades especiales. En esta parte, con las cualidades del neuroeducador, también nosotros hablamos hacia dónde vamos a apuntar. ¿Cómo crear ese puente entre el cerebro y el aula? La formación de estos neuroeducadores, que es la estructura de cómo implementar herramientas para mejorar la práctica docente, tiene que basarse en 3 estructuras básicas. Primero, la neurociencia, cómo aporta la educación. En este sentido, la neurociencia trabajará en la integración emocional, partiendo del sistema afectivo. Segundo, buscar cómo llegar a través de la comunicación en el uso de narrativas que sean interesantes y motivantes para el estudiante. Y lo tercero, entender cómo aprenden nuestros estudiantes a través de estructuras que llegarán conociendo cómo funciona el cerebro. Y aquí vamos a tomar muy en cuenta lo que se llama la plasticidad cerebral. Dentro de esta estructura de cómo se enlaza el puente entre el cerebro y el aula, nosotros encontramos cómo entender el funcionamiento del cerebro y sobre todo cómo aprende el cerebro. En este sentido, debemos ver que las funciones del cerebro, cómo están interconectadas en el aprendizaje. Por eso es necesario entender desde el principio cómo funciona el cerebro. Las funciones ejecutivas, ¿qué tan importantes son? Cómo las funciones ejecutivas me ayudan a entender el proceso cognitivo, cómo me ayudan a entender el proceso del lenguaje, dónde se encuentran esas áreas específicas. Enseñarle al docente actualmente, formarlo en esta estructura de la neuroeducación y que sea un neuroeducador, es que entienda qué áreas específicas ayudan a que se construya, se produzca y también se interprete, se codifique y decodifique el lenguaje. Otra de las situaciones es cómo regular los estados emocionales dentro del aula, enseñarle la autorregulación, sobre todo cómo interpretar sus emociones, sus sentimientos, cómo comprender a los demás a través de la empatía. Otra situación es enseñar dentro de las didácticas que este neuroeducador utilice procesos que ayuden a potencializar la percepción de nuestros estudiantes, cómo interpretan a través de sus sentidos los diferentes contextos. ¿Qué tan importante es la motricidad como una habilidad física y de control dentro de nuestro sistema de aprendizaje? Es decir, entender cómo funciona el cerebro
y cómo el cerebro, a través de sus funciones ejecutivas, ayuda a que se consolide el aprendizaje. Entendiendo estas estructuras y entendiendo estos conceptos, nosotros vamos a ver ahora la parte de cómo funciona el cerebro a través de sus estructuras funcionales. Primero, el cerebro ha sido mapeado en 4 lóbulos en su corteza. Que un maestro conozca cuáles son las funciones de esos lóbulos. Que entienda que en el lóbulo frontal vamos a encontrar cómo razona, cómo planifica, cómo regula las emociones y el sentimiento los estudiantes. Entender cómo las funciones del lóbulo parietal se involucran en las sensaciones y las percepciones. Entender que en este lóbulo podemos encontrar áreas específicas para el aprendizaje de las matemáticas. Como en el lóbulo occipital encontramos la visión que nos permite, de una u otra manera, traer hacia nuestro sentido visual, desde nuestro sentido visual hasta el lóbulo occipital, las interpretaciones de figuras, formas, colores, que son parte también del aprendizaje nuestro cuando tenemos un aprendizaje visual. Entender cómo el lóbulo temporal nos ayuda a codificar y a interpretar a través de la audición, de la memoria del trabajo, también a través de reconocimientos de patrones y voces que llegan hacia nuestro lóbulo y que estos nos ayudan también a comprender y a diseñar procesos de aprendizaje. En este sentido, nosotros vamos a entender también qué es la neuroplasticidad, los tipos de neuroplasticidad, la neuroplasticidad estructural, que es la creación de nuevas conexiones, entender qué es la neuroplasticidad funcional, cómo reorganizar la parte cerebral. La neuroplasticidad sináptica, qué importante es el fortalecimiento de la sinapsis y también el debilitamiento de la sinapsis, como es el aprender, el desaprender y el reaprender. La neuroplasticidad adaptativa, cómo podemos adaptarnos a entornos y que esto es importante para cuando aprendemos un nuevo idioma. Además de esto, reconocer que la neurodidáctica integra el aprendizaje en 3 tipos de neurodidácticas específicas. La neurodidáctica metodológica, la neurodidáctica operativa y la neurodidáctica socioemocional. En la neurodidáctica socioemocional utilizaremos estrategias para sensibilizar en el aula a través de narrativas. También a través del diálogo reflexivo llegaremos a entender qué tipo de profundidad tienen los diálogos cuando nosotros entablamos una conversación o trabajamos en equipo. Vamos también a trabajar sobre afectogramas, representar a través de gráficos cómo nos sentimos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Trabajar con un par tutor, promover el aprendizaje colaborativo. Estas son 4 de las neurodidácticas socioemocionales que podemos aplicar dentro del aula. Otra de las estrategias que nosotros vamos a aplicar en esta investigación es la neurodidáctica metodológica. Enseñar a partir de la analogía. Utilizar comprensiones para facilitar a través de la comparación conceptos y definiciones. La mayéutica, que es muy conocida por muchos de nosotros, que es involucrar el aprendizaje, llegar a través de preguntas y respuestas guiadas. Trabajar sobre la multisensorialidad, es decir, involucrar múltiples sentidos. Trabajar con lo que ahora conocemos como los estilos de aprendizajes. Estudios de caso, que es una estrategia neurodidáctica metodológica que ayuda a contextualizar nuestro entorno. Otra de las estrategias neurodidácticas que vamos a aplicar son las estrategias neurodidácticas operativas. La metacognición, cómo llegar nosotros a construir a través de mapas conceptuales herramientas visuales que organicen y representen la información. También la reflexión sobre nuestro propio pensamiento en la metacognición. Generar algoritmos que nos permitan entender los pasos secuenciales para cómo inicia un proceso y cómo termina. Y sobre todo las narrativas, acercarnos a eso, usar historias para involucrar y contextualizar el aprendizaje. Por eso es importante entender que las neurodidácticas que vamos a aplicar dentro de este proceso de investigación son necesarias en el aprender. Tener en claro que cada uno de nosotros vamos a diseñar a partir de estas neurodidácticas esta propuesta.
una planificación neurodidáctica para la práctica docente. Y por eso les presento ahora cómo partir desde la fase de inicio, desarrollo y consolidación, partir ahora de qué neurodidáctica necesito. Por ejemplo, si voy a trabajar en los 3 niveles, inicial, básico o en la educación básica o en el bachillerato o en la universidad, debo partir mi planificación no solamente del tema, sino que de qué neurodidáctica me va a servir para activar una función específica del cerebro. Entendiendo que en este caso también vamos a valernos de la neuroplasticidad. Por eso que la aplicación de la neurodidáctica para mejorar la práctica docente es una propuesta innovadora y sobre todo que nosotros como docentes debemos dar un paso adelante para poder entender a partir de la neurociencia cómo dar nuestras clases. Aquí les presento, compañeros y quienes hoy día comparten este Congreso Internacional, una planificación, una estructura de planificación, que es un aporte que puede ser mejorado. Vamos a partir en la fase inicio desde qué tipo de neurodidáctica vamos a aplicar. Y tenemos los 3 tipos que hemos aprendido. Y siempre vamos a partir de la neurodidáctica socioemocional. Crear una motivación en mis estudiantes. Después trabajar qué neuroplasticidad voy a desarrollar. Si voy a trabajar sobre manejar contextos nuevos, puedo utilizar la neuroplasticidad adaptativa. ¿Y qué función del cerebro quiero estimular? Que puedo trabajar la atención, la memoria, o puedo generar una atención selectiva o una atención ejecutiva. Y ahí en adelante yo puedo seleccionar las actividades que me permitan integrar, activar todos aquellos procesos para dar este nuevo aprendizaje. Y por último, nosotros tener claro que vamos a hacer una metaevaluación, más allá de la evaluación. Generar preguntas integradoras, preguntas metacognitivas para que este proceso tenga un aprendizaje significativo en el cual lo que estamos desarrollando son elementos que le van a perdurar en la práctica del docente y en la práctica para el estudiante. En este sentido, esta propuesta tenemos nosotros aquí que validarla cuando tengamos ya nuestras prácticas con nuestros estudiantes en las capacitaciones. Hemos presentado qué importante es la neurociencia, qué importante es la neurodidáctica y qué importantes son sus funciones. Pero solamente no es dejarlo en la teoría, sino aplicarlo en la práctica. Por eso, esta planificación de la neurodidáctica en la práctica docente es puesta a consideración de ustedes. Termino con esta frase. La neurodidáctica es una nueva visión de la enseñanza que se basa en cómo aprende nuestro cerebro. En ella vamos a integrar la psicología, la sociología, vamos a integrar la medicina, vamos a entender por qué la didáctica debe ser aplicada en todos sus niveles. Pero lo importante es mejorar y potenciar los procesos de aprendizaje y sobre todo, como docentes, cómo enseñar mejor por parte de nosotros. Muchas gracias. Excelente disertación, doctor. Felicitaciones como siempre, compartiendo con estos conocimientos que realmente motivan a que el docente, a que los estudiantes sigan cultivando esa chispa de investigación, esa chispa de querer seguir motivados. Gracias, doctor, realmente por sus valiosos aportes. Doctor, como siempre, hay preguntas en el chat, así que permítame, por favor, compartirle la primera pregunta. Y es la siguiente. Veamos. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué cambios neurodidácticos recomienda para clases con alta carga cognitiva? Bien, partiendo desde los principios de la neurodidáctica, debemos ir trabajando sobre todo qué tipo de enseñanza tenemos. Lo primero es ver qué tipo de información vamos a trabajar, ¿sí? Por eso decía que hay que activar alguna función del cerebro específicamente.
si es vamos a trabajar, por ejemplo, una información básica, o si necesitamos trabajar sobre todo en redes cognitivas, ¿sí? Que es hacia allá donde está apuntando la pregunta. Debemos utilizar mecanismos multisensoriales, ¿no? Hay que comenzar a trabajar la memoria de trabajo, ¿sí? Parece redundante esto, pero la memoria de trabajo hay que activarla, ¿no? Ejercicios que nos permitan, ¿sí? Mejorar la atención, focalizar la atención y sobre todo sostener la atención, que es lo que ahora tenemos en cuanto al trabajo que se realiza en el aula, ¿no? También hay que apuntar a lo que ahora hablamos, ¿no? Menos es más. Es decir, tomar los contenidos relevantes para poder trabajar en el aula. Porque hay contenidos que solamente son mera información, pero hay contenidos que nos pueden ayudar, ¿sí? Que son más relevantes, más importantes que otros, que desarrollados con instrumentos de conocimiento bien focalizados, pueden desarrollar operaciones intelectuales en base a estas estructuras de las neurodidácticas. Activar el conocimiento previo. ¿Cómo activarlo? Mediante la narrativa. Aquí hablamos justamente de una de las neurodidácticas, que es la narrativa, algo que estamos perdiendo los docentes, ¿no? Y que esta narrativa vaya generando imágenes mentales, constructos mentales dentro del espacio que el estudiante se sienta cómodo y motivado en su clase. ¿Qué más cambios podemos ubicar, ¿no? Irnos a lo que ahora le llamamos, y que siempre se lo ha establecido como la metaevaluación. Pero no solo con la metacognición, sino la metaevaluación, más allá. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es el significado de lo que yo estoy aprendiendo, ¿no? Y otra de las situaciones que justifica esta parte del aporte en el cambio neurodidáctico es que nosotros debemos aprender a través de las estructuras emocionales. Un aprendizaje sin emoción, un aprendizaje que no recree una memoria episódica. Podríamos estar recreando solamente un bucle fonológico, es decir, algo repetitivo, que el estudiante tarde que temprano solamente lo va a recordar por una memoria mecánica, más no por una memoria significativa. Entonces, hay que trabajar varios cambios: la autorregulación, la enseñanza metacognitiva, el manejo de emociones o regulación de emociones, que le llamamos ahora, y activar los conocimientos previos. Y algo que sí es necesario: en las secuencias didácticas que trabajemos, debemos tener las pausas. Pausas para ir activando funciones ejecutivas como la atención, como la memoria, como el pensamiento crítico. Es decir, debemos hacer las pausas necesarias dentro de la secuencia didáctica. Muy interesante todos estos aportes. Doctor, una segunda pregunta. ¿Cómo logra que los docentes interioricen estos principios más allá de lo teórico? Bueno, una de las cosas que ahora nos hemos planteado es que no hay que socializar conceptos, hay que sensibilizar conceptos. Y cuando digo sensibilizar conceptos, que como que se nota un poquito contrario, ¿no? Nosotros cuando socializamos un concepto a veces lo definimos, lo hablamos de una forma desde la parte teórica, claro que recopilamos toda la información en base a los recursos bibliográficos, los resultados científicos de investigación. Pero ¿cómo lo llevamos a la sensibilización del docente? Hablando de nuestras experiencias, de una narrativa de aprendizaje. Por eso es importante sensibilizar, concientizar, ¿sí? Es más, modelamos la clase. Nosotros ahora vamos en la tercera fase, que ya es la planificación. Hemos revisado todos los conceptos, hemos revisado todo lo que tiene que ver a las diferentes secuencias didácticas. Y algo que estamos trabajando con los docentes es en base a la sensibilización. Y cuando ellos ven que no estamos llevando un tema solamente de presentarles un formato, sino de llevar una propuesta nueva en donde ellos ven resultados en cuanto a la práctica docente, es un acceso que ellos tienen mucho más fácil, ¿sí? Es un acceso que se les da de una manera más afectiva, yo diría, ¿no? Más afectiva, yo diría. Es decir, además de lo afectivo, lo efectivo que se transforma. Y en esto van vivenciando cada espacio de la secuencia didáctica. Además,
que la experiencia más la emoción nos genera una práctica propositiva. Entonces es la forma de que los docentes comiencen a interiorizar, ¿sí?, desde la sensibilización, y después hagan una autoevaluación, un análisis de su práctica, ver que dentro del proceso educativo debemos estar en una zona que nos permita crecer y que sobre todo nos permita entregar como maestros algo que nos apasione, algo que nos guste. Porque ahora tenemos muchos formatos que entran en la parte administrativa que los maestros rehúyen aprender. En cambio, esta propuesta parte de la sensibilización, no de la socialización. Porque la socialización es dar un formato, es ubicar un propósito, un tema, es de la sensibilización. Saber qué importante es activar las áreas, las funciones del cerebro a través de la neuroplasticidad. ¿Qué tipo de neuroplasticidad me ayuda a que mi clase tenga mayor potencial en el aprendizaje? Entonces partimos nosotros en esta estrategia integral de la sensibilización y la concientización de lo que estamos aprendiendo ambos. Quedé pensando en tantas palabras tan profundas que realmente no tienen vacío. Es totalmente de acuerdo. Hay muchísimas plantillas, hay muchísimas herramientas, pero realmente no está lo emocional. Doctor, una última, y la realiza Andrés de la Torre. Me permito compartirse. Él es de Ecuador. Doctor, ¿qué estrategias específicas sugiere para fortalecer la atención ejecutiva en adolescentes considerando la alta exposición a distractores digitales? Bueno, esa es una pregunta que ahora está hasta en nuestro contexto. El día lunes 5 de mayo se inicia el periodo de clases en la región costa. Y hay una normativa que ahora no se van a la educación básica, media y superior. Se está restringiendo el tema de los dispositivos. Entonces nosotros estamos hablando del tema de que qué crea tener tanto estímulos con pantallas, y hablamos nosotros de los tipos, y él justamente habla de un tipo de atención, ¿sí? Una atención sostenida. Una atención sostenida. Primero hacer ejercicios antes en cada secuencia. En esto yo quiero trabajar. En cada secuencia nosotros tenemos la secuencia didáctica, no la cambiamos. El inicio, el desarrollo y la consolidación. Pero al pasar cada secuencia hay que hacer una pausa, lo que le llamamos la pausa activa, nosotros le llamamos la pausa neurodidáctica, en donde tenemos que enfocar tipos de atención. Si voy a trabajar una atención sostenida, ejercicios de atención sostenida. Si voy a trabajar ejercicios de atención focalizada, ejercicios de atención focalizada. Si yo quiero trabajar la memoria de trabajo, ¿sí? Quiero hacer un ejercicio de memoria de trabajo, voy ubicando, por ejemplo, imágenes y les voy subiendo el nombre de la imagen más el orden de la imagen. Ahí voy trabajando la atención y voy trabajando la memoria. Pero son ejercicios que los estudiantes no lo tomen como que es parte de la clase, sino como un ejercicio que en un momento le da esa pausa, pero tienen una intención, focalizar una función ejecutiva que yo necesito para esa clase. Por ejemplo, en el área de lengua, en el área de matemáticas, en el área de sociales o naturales, ¿qué es lo que yo necesito trabajar? Por ejemplo, el orden, yo necesito trabajar, vamos a aprender un nuevo concepto, ¿de dónde parto? De una narrativa previa. Y en esa narrativa previa, ¿sí?, busco los contextos más cercanos del estudiante que le conecten, que le enganchen con mi clase. Por eso son elementos muy importantes y hay que conocer los diferentes tipos de atención, focalizada, sostenida. Evitar mucho la atención dividida, en este caso. No le estoy diciendo que la vamos a desaparecer. Evitarlo mucho, porque también a veces hay ejercicios en donde hay que dar las consignas y los códigos que tienen que ser claros. Y no olvidar algo importante, Andrés. Las clases que vamos a trabajar, las estamos trabajando con estudiantes que son neurodiversos. Y debemos planificar no para uno, debemos planificar para varios, ¿sí? Una clase que sea neurodiversa, ¿sí? Hacia allá debemos ir apuntando. Y esto es lo que hace, sobre todo, en las funciones ejecutivas.
Algo que estamos ahora perdiendo, y tú lo dices muy bien en tu pregunta, es que los chicos no tienen demasiada la atención focalizada, la atención sostenida. Ahora es difícil mantenerla. Por eso es que las pausas neurodidácticas son importantes hacerlas. Y bueno, y estas nuevas regulaciones, sobre todo, más interesantes, porque se necesita reforzar, reestructurar las didácticas, la pedagogía didáctica en las aulas para poder mantenerlos concentrados, porque antes era la pantalla. Es más, a veces decíamos, no estamos espacio, por favor tomen sus teléfonos, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué tiene? El maestro va a tener recursos. Por eso decimos, los espacios, las pausas son importantes. Y también romper algunos mitos, ¿no? Los mitos de que las clases deben durar 60 minutos, 40 minutos, 45 minutos. Manejar las secuencias que nos permitan ser muy flexibles en esto, pero no perdiendo el objetivo de la clase. Interesante, doctor, interesante. Doctor, por cuestiones de tiempo, solamente me queda agradecerle como siempre con su valioso apoyo por estar siempre atentos a nuestros llamados, a nuestras invitaciones y por compartir estos valiosos conocimientos. Le comparto la pantalla gigante, doctor, para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. Agradecido eternamente con usted, doctora Ruth, con el equipo de Docentes 2.0 que nos permite siempre compartir estos aprendizajes. Y en el próximo congreso, que ya tenemos los resultados, esperemos que ya tengamos los primeros resultados, vamos a conversar de estos aprendizajes ya con temas más específicos. Entonces, esperemos que en esta investigación, quienes estén trabajando, quienes estén comprometidos, podamos llevar esta información, este conocimiento, este aprendizaje que siempre les digo, a varios rincones del mundo gracias a estos eventos como son los congresos internacionales. Un abrazo a todos nuestros docentes que siempre son la fuerza del cambio del mundo. Amén. Gracias, doctor. Gracias. Un fuerte abrazo. Se le quiere. Apreciados participantes, vamos a realizar una breve pausa. Por favor, no se desconecte. Muchísimas gracias. ¿Desea obtener el certificado de participación de nuestro Congreso? Al final de nuestro Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, CIFTAC, las personas que lo soliciten, se le extenderá un certificado de participación del Congreso en formato PDF. Para el mismo, debe abonar la matrícula administrativa correspondiente. El certificado de participación que acredita 30 horas académicas. El certificado de participación es generado digitalmente a través de la plataforma Aula Docentes 2.0 y cuenta con múltiples medidas de seguridad, como además un código QR que permite la validación digital a cualquier institución a nivel internacional. ¿Te interesa? Te invitamos a visitar la página web del evento y abonar la matrícula administrativa por concepto de emisión digital del certificado a través del botón de abono disponible de acuerdo con el método de pago de su preferencia. Nos complace anunciar que Docentes 2.0 ha sido incorporada al Research Organization Registry, ROR, un identificador global que reconoce instituciones dedicadas a la investigación. Esta inclusión valida nuestro compromiso con la innovación y la excelencia académica. ROR proporciona identificadores únicos y persistentes para organizaciones académicas. Mejora la interoperabilidad en sistemas científicos. Promueve la transparencia y facilita el análisis global de datos de investigación. Ser parte de ROR nos posiciona internacionalmente como una organización confiable ante investigadores, universidades,
revistas científicas y plataformas de datos. Agradecemos a nuestra comunidad por acompañarnos en este importante logro. Seguimos avanzando hacia un futuro de conocimiento compartido. Bueno, ahora es el turno de nuestra 13ª ponencia y para ello conectamos con mi amada tierra Venezuela. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro 16º ponente, un gran amigo, un tutor, un compañero de arbitraje, un formador de formadores. Hablo del doctor Douglas Barraez, quien es licenciado en Ciencias y Artes Militares, ingeniero de mantenimiento mecánico, con maestría en liderazgo y gerencia en educación, maestría en educación a distancia y learning, altos estudios en defensa y seguridad interamericana, doctor en ciencias de la educación, doctor en gerencia avanzada, con postdoctorado en estudios libres y postdoctorado en alta gerencia. Asimismo, cuentas con diplomados en componentes docentes, diplomados en componente en educación interactiva a distancia, cursos de expertos en procesos e-learning. Él es docente, tutor y jurado de pregrado y posgrado, instructor y auditor en el área de mantenimiento aeronáutico e industria, conferencista, autor de libros, de artículos científicos, miembro de nuestro comité editorial de nuestra revista tecnológica educativa Docentes 2.0. Él nos acompaña desde mi amada tierra Venezuela con el tema aprendizaje personalizado. La era de la inteligencia artificial generativa en las aulas. Bienvenido, apreciado amigo, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, con su apoyo a nuestro CITAD y con Docentes 2.0. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Ruth. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estimada audiencia, es un honor para mí estar nuevamente con ustedes en este grandioso evento como es el CICAP. Además, quisiera darle un especial reconocimiento a la fundadora de Docente 2.0, la doctora Ruth Mujica, y a todo su efectivo equipo de trabajo por haberme invitado nuevamente a este evento. Ahora vamos a dar inicio a nuestra disertación. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Esta es su casa. Bueno, sin más preámbulos, por favor, le compartimos la pantalla gigante al doctor para que inicie su disertación. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimada audiencia. Les doy una cordial bienvenida a este grandioso evento. Quisiera expresar mis palabras de gratitud, sobre todo a Dios, por darme el privilegio de la vida y la salud en el día de hoy. Además, agradecerle a la fundadora, directora y CEO de Docente 2.0, doctora Ruth Mujica Sequera, y a todo su efectivo equipo de trabajo por haberme invitado a participar en el 14º Congreso Internacional Visual sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento.
CITAC. Soy Douglas Pastor Barraez Herrera y estas son mis redes sociales. Mi exposición se va a referir en el día de hoy al aprendizaje personalizado, la era de la inteligencia artificial generativa en aulas. Ahora bien, la preparación tecnológica del docente no es opcional, es un requisito para liderar la transformación educativa, garantizar calidad pedagógica y preparar a las nuevas generaciones para un futuro donde la inteligencia artificial será una herramienta esencial. En un contexto donde la inteligencia artificial es omnipresente, los docentes deben enseñar a los estudiantes a interactuar con las herramientas tecnológicas de manera efectiva. La inteligencia artificial no reemplazará a los humanos, pero sí redefinirá cómo trabajamos. Quien la integre como aliada, actualice sus habilidades y se enfoque en lo que la tecnología no puede hacer, será irreemplazable. La amenaza no es la inteligencia artificial, sino la resistencia al cambio. Si un profesional no aprende a usar la inteligencia artificial, quedará desactualizado frente a quienes sí la dominan. A continuación, se visualiza la agenda a seguir sobre la ponencia referente al aprendizaje personalizado, la era de la inteligencia artificial generativa en aulas. Vamos a iniciar ahora con la introducción de esta temática. La auténtica esencia de la educación reside en su capacidad para adaptarse a las necesidades individuales de cada individuo o cada estudiante, permitiendo una experiencia de aprendizaje más profunda y significativa. Por lo tanto, la educación es valiosa y tiene un impacto duradero en la vida y debe estar orientada hacia la aplicación práctica. Se requiere la participación activa y comprometida en el proceso de aprendizaje personalizado en el ámbito de la inteligencia artificial generativa en las aulas. La enseñanza no es un proceso estático. En la calidad de los educadores, la tarea es diseñar estrategias que fomenten el interés, el compromiso y la comprensión profunda del valor formativo. Al aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para personalizar y enaltecer la experiencia de la instrucción impartida. Nuestro papel es acompañar a los aprendices en su viaje de descubrimiento, permitiéndoles asumir un papel más activo y significativo en su propio aprendizaje. Asimismo, creamos un entorno donde la educación se convierte en una experiencia enriquecedora y transformadora, lógicamente, donde se debe informar e inspirar y sobre todo motivar a los estudiantes a explorar y aplicar sus conocimientos de manera autónoma y creativa. Al integrar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial generativa aplicada a la educación, podemos potenciar aún más esta personalización al ofrecer a cada discípulo un camino único hacia el éxito académico y personal.
Ahora bien, surgen algunas interrogantes como, ¿qué es el aprendizaje personalizado? Se refiere a adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante, considerando sus fortalezas, habilidades, intereses y estilos de aprendizaje como visuales, auditivos, kinestésicos, además de ese ritmo individual del educando. Este enfoque busca maximizar el potencial de cada estudiante, fomentando un aprendizaje más significativo y efectivo en lugar de seguir una dirección uniforme. El aprendizaje personalizado puede involucrar una variedad de métodos de instrucción, incluida la tecnología educativa, pero se centra principalmente en crear planes de aprendizaje individualizados y brindar experiencias de aprendizaje prácticos. ¿Por qué la inteligencia artificial generativa revoluciona la personalización del aprendizaje? Al transformar la educación, se personaliza el aprendizaje con la inteligencia artificial generativa desde la experiencia docente. La inteligencia artificial generativa no es solo una herramienta tecnológica, es un sistema capaz de crear contenidos, adaptar recursos y simular escenarios educativos en tiempo real. Es un sistema capaz de crear contenidos, adaptar recursos y simular escenarios educativos en tiempo real. Dentro de las ventajas únicas, tenemos la adaptabilidad a los estilos de aprendizaje, como hemos dicho, los visuales, auditivos, kinestésicos, y ese ritmo individual e interés específico de cada estudiante. En la era actual, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, el aprendizaje personalizado se ha convertido en un enfoque clave para mejorar la educación. Ahora con la interrogante, ¿la inteligencia artificial generativa está revolucionando las aulas? Considero que es un rotundo sí, porque ofrece experiencias educativas adaptadas a las necesidades individuales de cada estudiante. En esta presentación ofreceremos una visión inspiradora basada en ese futuro promisor sobre cómo la inteligencia artificial generativa está generando cambios en el panorama educativo y de qué modo podemos aprovechar sus potencialidades para crear entornos de aprendizaje más inclusivos y eficaces. Además, analizaremos el impacto que tiene el aprendizaje personalizado apoyado en la inteligencia artificial generativa y cómo funciona esta tecnología, destacando los beneficios y la forma en que puede ser puesta en práctica efectivamente en el aula. El aprendizaje personalizado se está convirtiendo en una forma popular de la educación para los estudiantes del siglo XXI. En lugar de que todos reciban las mismas lecciones, el aprendizaje personalizado permite a los educandos o estudiantes aprender de manera diferente, al adaptarse a sus necesidades, intereses individuales y estilos de aprendizaje. Pasando ahora a la visión inspiradora. El futuro promisor de la inteligencia artificial generativa en el aula se centra en transformar radicalmente la educación mediante la personalización, innovación pedagógica y empoderamiento
del estudiante, integrando tecnologías y creatividad humana. Ahora los pilares claves son personalización y adaptabilidad. La inteligencia artificial generativa permite crear contenidos educativos dinámicos que se ajustan al ritmo, al estilo y a las necesidades individuales de cada estudiante. Los algoritmos analizan, dependiendo de ese prompt o esas instrucciones generadas, para obtener el rendimiento, en este caso cuantitativo, y el desempeño académico, en esta oportunidad lo cualitativo, para identificar áreas de fortalezas y debilidades, generando materiales específicos en tiempo real. Ahora, con respecto a la revolución en el rol docente, los facilitadores evolucionan y transforman ese conocimiento a diseñadores de experiencia y de aprendizaje. En lo que se refiere a las herramientas disruptivas y colaboración global, aparecen los tutores virtuales avanzados, los entornos inmersivos y la colaboración interdisciplinaria. Equidad y acceso universal. La inteligencia artificial ayuda a cerrar brechas educativas al ofrecer esa traducción automática y recursos accesibles. Ahora, con respecto al aprendizaje autónomo y la metacognición, los estudiantes se convierten en agentes activos de su propio aprendizaje. En síntesis, el futuro de la inteligencia artificial generativa en el aula promete una educación centrada en el estudiante, flexible, inclusiva y global, donde la tecnología potencia la creatividad humana sin reemplazarla. Sobre todo, activar las dimensiones de la metacognición, como son los conocimientos, habilidades y actitudes. Como señala Zapata Rock en el 2023, abro comillas, esta integración no solo optimiza la eficiencia, sino que redefine la calidad de la educación superior. Con respecto al funcionamiento de la inteligencia artificial generativa en el ámbito educativo, quise representar este funcionamiento a través de las etapas de entrada, proceso y salida. La inteligencia artificial generativa opera mediante ese proceso estructurado, como le estaba comentando, de las tres claves, según los modelos actuales y su aplicación en el contexto educativo. Pudiéramos comenzar con la entrada, ese entrenamiento previo. Los sistemas de inteligencia artificial generativa se alimentan de esa gran cantidad de datos, volumen o deep data, textos, imágenes, audios, entre otros, para aprender patrones y relaciones entre entrenamiento que permite a la inteligencia artificial identificar estructuras lingüísticas, conceptos y contextos, lo que permite generar un contenido coherente. Ejemplo, un modelo como Perplexity, en este caso esta aplicación que es la que más utilizo, genera esos datos textuales masivos para predecir secuencias de palabras y crear respuestas contextualizadas. Ahora entrando al proceso, también llamada caja negra, y ahí es donde están las instrucciones del prompt, que para mí el prompt es el Dios todopoderoso de la inteligencia artificial generativa. Son las instrucciones específicas que guían esa generación de contenido. Su diseño depende de la calidad en la cual sea
escrito ese prompt para que te genere una respuesta acorde a lo solicitado. Los elementos claves, en este caso, se refieren a la contextualización, claridad y especificidad, incluyendo detalles como formato, propósito o restricciones. Ahora, en la fase final, que sería la salida, tenemos el contenido generado. La inteligencia artificial procesa el prompt y aplica los patrones aprendidos durante ese entrenamiento para crear contenidos nuevos, como textos, códigos, imágenes, videos o audios. Este proceso combina creatividad y adaptación a las instrucciones recibidas. Vamos ahora con el impacto del aprendizaje personalizado. ¿Qué tipo de docente se requiere para esta aldea global hiperconectada, como la nombro yo? La humanidad está inmersa en una transformación tecnológica sin precedentes, la cual ha generado una progresiva incorporación de tecnologías emergentes en el contexto educativo. Se requiere un docente innovador. Al mismo tiempo, el educador debe aplicar las innovadoras tecnologías emergentes a la educación y diseñar, ante todo, transformadores escenarios educativos donde los estudiantes puedan aprender e intervenir en la flamante área tecnológica con el cual nacieron. Ahora, necesitamos ese docente estratega que planifique cada detalle con una precisión meticulosa y un experto en la inteligencia artificial generativa, la cual tiene que integrar la inteligencia artificial generativa en las aulas a fin de ofrecer una educación personalizada. Y ese impacto del aprendizaje personalizado, que es retorno inminentemente de información a los estudiantes en el aula. Pudiera yo agregar el uso del aula invertida. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de ese aprendizaje personalizado? La mejora del desempeño académico, que es el informe académico que indica a los educandos el entorno personalizado que se tiene que un 30% más de probabilidades de completar ese estudio. El desarrollo de habilidades clave. Podemos visualizar la mejora en el rendimiento y en el desempeño, que es lo que va a ayudar al desarrollo de habilidades como la autogestión y el pensamiento crítico, que es vital en este tipo de inteligencia artificial generativa. Como tercero tenemos el incremento de la motivación. Los educandos se sienten más comprometidos y motivados, lo que incrementa su interés en aprender también. El aumento de las capacidades. Los modelos como el aula invertida, como lo mencioné, donde la inteligencia artificial generativa gestiona la transmisión de contenidos. Entrando ya a la parte de las conclusiones, a modo de cierre, desde una perspectiva reflexiva y holística, el esencial propósito de la ponencia fue determinar la influencia que tiene el aprendizaje personalizado en la era de la inteligencia artificial generativa en aulas. Al señalar el impacto transformador, enfoque adaptativo que responde a las necesidades únicas de cada estudiante. Ese llamado a la acción, prácticas destinadas a preparar a los estudiantes para un futuro en constante cambio. Y como tercero, la automatización de los procesos. Por lo tanto, la inteligencia artificial generativa se está transformando en todo momento en renovadores escenarios tecnológicos educativos donde se reafirma la individualización junto con la demostración de la pericia de cada uno de los usuarios de la educación.
Asimismo, la educación es la columna vertebral del tejido social. Debe dirigir las transformaciones en el entorno de las aulas de clase ligadas a las coyunturas relacionadas con el mundo de la inteligencia artificial generativa, comprometida con las innovadoras metodologías al tener una mayor participación del educando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, integrando a las recientes tecnologías productos de la diversidad de beneficios que nos ofrece esa sociedad digital. La dimensión epistemológica de la educación se está transformando acorde a ese avance tecnológico vigente de la era digital. Consecuentemente, introduce nacientes técnicas de formación digital apoyándose en la tecnología como parte primordial en el proceso de evolución e integración, con el propósito de consolidar las innovadoras metodologías de enseñanza-aprendizaje correspondientes a ese mundo tecnológico emergente. En opinión del autor de esta disertación, considero que los docentes deben estar en un constante proceso de transformación y capacitación sobre el uso de las innovadoras tecnologías, las cuales implementen en el ámbito educativo de manera que el facilitador pueda ofrecer a los estudiantes una educación actualizada y de calidad. También existe incentivar la puesta en marcha de las innovadoras tecnologías al ecosistema educativo digital direccionadas a la apropiación de una educación actualizada en función de lograr una acelerada participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quisiera cerrar con esta cita que dice así, abro comillas: el futuro de la educación promete experiencias virtuales en las que el alumnado, más que nunca, ponga en práctica el aprender haciendo. Big Mix 2021. Cierro comillas. Muchas gracias, amigos todos. Excelente disertación, querido y apreciado doctor Douglas. Como siempre, sus conocimientos, sus avances en la investigación pertinentes para la audiencia. Hay muchísimas interrogantes, doctor. Vamos a ver cómo gestionamos este proceso el día de hoy. Vamos con la primera, doctor. Permítame leérsela. Veamos. La primera interrogante es la siguiente. ¿Qué beneficios, doctor, concretos ha visto al implementar la inteligencia artificial generativa en las aulas reales? Ahora, sí, actualmente estamos realizando un proceso de capacitación para fortalecer la profesión docente. Y aquí es donde yo me di cuenta que realmente la personalización del aprendizaje es uno de los aspectos o las temáticas más importantes, porque adapta el contenido y la metodología según la necesidad del individuo o la necesidad de cada estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente cuando nosotros iniciemos una asignatura el primer día, debemos determinar cuál es el estilo de aprendizaje de cada uno de los participantes para poder realmente direccionar las actividades que yo voy a entregar, y en ese caso serían, dependiendo de su estilo, si es auditivo, si es kinestésico o si es virtual. Otro de los beneficios es la automatización de las tareas administrativas y docentes, porque se optimiza el tiempo de los docentes
al automatizar todos esos procesos que conlleva la gestión de un docente. El otro sería el feedback inmediato y la evaluación adaptativa al proporcionar la realimentación en tiempo real, detallando cada uno de los errores y sugiriendo a la vez las mejoras que pudiera dictársele al respectivo estudiante. La otra sería el soporte académico, que está prácticamente 24/7, constantemente en tiempo real y también sincrónico y asincrónico. Entonces, ofrece esa asistencia multimodal, texto, voz, para resolver cualquier duda fuera del horario de clase. La otra sería la creación de aprendizajes auténticos que diseñan simulaciones, casos prácticos, escenarios. Y hay una serie de beneficios que están presentes al momento de implementar la inteligencia artificial en la praxis docente, como el desarrollar competencias digitales y uno bien importante, que es la reducción de los costos operativos, tanto físicos como de infraestructura y de personal administrativo. Estos beneficios se optimizan cuando la inteligencia artificial generativa se implementa como una formación docente adecuada, y ahí incluye la infraestructura tecnológica que sea robusta y un marco ético claro para evitar sesgos algorítmicos o lo que se llama alucinaciones. Doctor, muy pertinente su respuesta. Doctor, una segunda pregunta. ¿Qué riesgos éticos o pedagógicos ha identificado y cómo los ha mitigado? Se habla mucho del plagio y la desinformación, que sería la ausencia actual de los lineamientos claros y precisos que puedan fomentar ese uso y evitar en sí el contenido, como se establece, de plagio generado por la inteligencia artificial. Allí yo también diría que ese riesgo se puede mitigar a través de hacer, como dice o como decía Sócrates, el uso de la pregunta, cuestionar todo, pero tratar de enseñarle eso a los estudiantes. La otra es la violación de la privacidad. El otro sería el sesgo algorítmico, la dependencia tecnológica, la delegación de responsabilidades y el impacto de la identidad digital, que es la interacción con la inteligencia artificial, que plantea dilemas éticos sobre la identidad en sí. Ahora, hablando en sí para mitigar estos riesgos que hemos mencionado anteriormente, tenemos el establecimiento de códigos éticos y políticas institucionales, la formación de capacitación, como lo que le dije, que estamos nosotros empeñados en capacitar al personal docente, y ya llevamos aproximadamente más de 200 personas. En la transparencia y la supervisión, que exige esa transparencia en las fuentes, en el funcionamiento de los algoritmos, la protección de datos y la promoción de la equidad. Esto pudiéramos decir que la integración ética y consciente de la inteligencia artificial en el aula o en la praxis docente puede potenciar las innovaciones pedagógicas y mejorar la personalización del aprendizaje, siempre que se aborde cuidadosamente esos riesgos éticos mediante formación, regulación y supervisión constante. Eso yo diría que pudiera, alguien me preguntó, sí, pero como un docente me preguntó, pero ¿cómo hago para que no exista el plagio, ¿no? Es que, como se dijo en unas reuniones, realmente nosotros deberíamos usar la aula invertida o preguntarle, hacerle preguntas por cómo lo hiciste. Está muy buena la parte teórica, la parte escrita, pero ahora dime, ¿qué entiendes tú sobre esto?
eso es la función del docente cuando se le presenta esa situación del plagio. Doctor, una última pregunta. La realiza la doctora Nora Panza. Saludos, Sí. doctora, desde Dígame. Venezuela. Doctor, ¿cómo se garantiza que esa es la alternativa más viable cuando hay desconocimiento de su trascendencia? Yo diría que, y hay personas, docentes que me han presentado y me dicen que la inteligencia artificial lo va a reemplazar. Yo digo que la inteligencia artificial es una herramienta, solamente un complemento, es la extensión del cerebro, vamos a decirlo así. Y el que la utilice efectivamente, sí te va a reemplazar. Entonces, yo creo que la implementación se ha hecho difícil porque no ha habido la debida formación en forma sistémica en algunas instituciones, y yo creo que en el futuro eso se va a potenciar porque realmente vino para quedarse, como dice la expresión. Y estoy seguro de que, inclusive estaba leyendo un reportaje hoy de uno de los famosos millonarios del mundo que está metido en esta parte de la inteligencia artificial, y él pregona que realmente la inteligencia artificial pronto llegará a pensar y a tomar decisiones que el humano no va a poder controlar. Esa es la parte negativa que algunos dicen, pero yo creo que sí, y nosotros estamos empezando a tomar conciencia de que debemos usar la inteligencia artificial, porque entrar hoy en día en el aula y disfrazarse, como digo yo siempre, disfrazarse de docente, porque algunas veces los estudiantes tienen mayor información que uno mismo, que el docente. Entonces, por eso es un reto realmente pararse al frente de cualquier aula para dictar una clase. Gracias, doctor, por esa valiosa respuesta. Bueno, doctor, hay muchísimas interrogantes en el chat. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, lo invito a que pase al chat de YouTube para dar respuestas a estas inquietudes que quedan allí. Y, por supuesto, felicitaciones y buenos deseos. Doctor, le comparto la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Copié. Le comparto la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de Docente 2.0 por haberme invitado a este CICAP, que realmente cada día o cada año, cada vez que lo programa, el que se presenta es mucho mejor o superó por creces, tanto por la cantidad de temas que siempre son muy variados y diversos, y que ayudan a esa comunidad, tanto de profesionales como de estudiantes, a poder potenciar sus habilidades y competencias en el área de la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Amigos todos. Gracias, doctor. Gracias. Un fuerte abrazo y agradecida como siempre por su valioso apoyo. Hasta luego. Apreciados participantes, vamos a realizar una breve pausa para conectar con el siguiente ponente. Por favor, no se retire. Muchísimas gracias. Presentamos el Congreso Internacional Virtual sobre la Tecnología del Aprendizaje y del Conocimiento, CIFTAC.
Regístrate en ¿Desea obtener el certificado de participación de nuestro Congreso? Al final de nuestro Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, CIFTAC, las personas que lo soliciten, se le extenderá un certificado de participación del Congreso en formato PDF. Para el mismo, debe abonar la matrícula administrativa correspondiente. El certificado de participación que acredita 30 horas académicas. El certificado de participación es generado digitalmente a través de la plataforma Aula Docentes 2.0 y cuenta con múltiples medidas de seguridad, como además un código QR que permite la validación digital a cualquier institución a nivel internacional. ¿Te interesa? Te invitamos a visitar la página web del evento y abonar la matrícula administrativa por concepto de emisión digital del certificado a través del botón de abono disponible de acuerdo con el método de pago de su preferencia. Ahora es el turno de nuestra 14ª ponencia y para ello conectamos con México lindo y querido. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro 17º es el Ricardo Padilla, quien es licenciado en la enseñanza del inglés y cuenta con una especialidad en enseñanza y aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Posee 2 maestrías, una en educación y otra en humanidades. Actualmente él cursa el doctorado en educación. Él es un educador con más de 20 años de experiencia en los distintos niveles educativos, desde la educación básica hasta la superior. Su trayectoria le ha permitido combinar su conocimiento y su pasión por la enseñanza con un fuerte interés en la investigación educativa. Ha participado como ponente en foros académicos nacionales e internacionales, compartiendo una perspectiva práctica y actualizada en la pedagogía. Él es de México y nos acompaña el día de hoy con el tema aprendizaje móvil, una alternativa como para mejorar la producción oral en inglés en estudiantes de enfermería. Bienvenido, apreciado Padilla. Gracias por su valioso apoyo en nuestro CITAD. Bienvenido. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para quienes nos acompañan. Es un gusto estar aquí con ustedes en este congreso internacional tan importante y me siento honrado de que me hayan invitado, que hayan aceptado también mi propuesta. Doctora Ruth, en verdad estoy impresionado del profesionalismo, de la magnitud de este evento. Y pues no me queda más que agradecerles profundamente y pues me gustaría
empezar con mi presentación. Muchísimas gracias, Padilla. El honor es nuestro, por supuesto, es muy grato para nosotros y de mi parte personalmente me siento honrada y feliz de tenerlos a cada uno de ustedes en nuestros espacios y sobre todo proyectar sus investigaciones y sus conocimientos. Sin más preámbulo, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarme, por esta oportunidad para compartir mi investigación. Permítanme compartir pantalla con ustedes. Les presento entonces mi tema de investigación, es el aprendizaje móvil, una alternativa para mejorar la producción oral en inglés en estudiantes de enfermería. Y mi nombre es Ricardo Padilla. Ok, aquí les dejo algunos de mis datos. Yo soy profesor de inglés en Universidad Quino. La Universidad Quino está en Hermosillo, Sonora, en México. Y actualmente estoy estudiando el doctorado en educación multimodal. De ahí entonces que les agradezco por la oportunidad para presentarles los avances de mi investigación, de esta tesis que estoy trabajando actualmente para el doctorado. Bien, entonces permítanme presentarles rápidamente la idea de este tema de investigación surge a raíz de que usualmente me he encontrado alumnos o incluso egresados de aquí de la universidad y se les pregunta, ¿no? ¿Cómo te está yendo? O cuando se les pregunta si han tenido oportunidad de encontrar algún trabajo fuera de aquí de México. Entonces, algunos de ellos dicen, no, porque no sé inglés o porque sé inglés, pero no lo hablo. Entonces, de ahí la idea, ¿no? A ver, ¿por qué estamos teniendo alumnos que terminan los niveles de inglés, pero todavía nos dicen que lo entienden, lo leen, pero no lo hablan? ¿Verdad? Entonces, no cabe duda que el hecho de que vivamos en una época donde la globalización está avanzando a pasos agigantados, pues también eso mismo exige una competencia en inglés, ¿no? Por parte de los profesionistas, por parte de nuestros egresados. Entonces, nuestros estudiantes están presentando dificultades en cuanto a la producción oral, ¿verdad? Es decir, no basta con que los alumnos sepan vocabulario, que sepan gramática, sino que también es importante, por supuesto, que sepan hablar y que sepan expresarse en inglés. Y en el caso de nuestros alumnos, pues muchas veces hemos visto que son causas que vienen de situaciones emocionales, es decir, que les da miedo hablar en público. Imagínense, si nos da miedo hablar incluso en español, hablar en público, pues ahora más en inglés, ¿verdad? Es difícil. Y más que hay escasa exposición, es decir, nuestros alumnos salen del aula y pues van a sus casas, su familia, sus actividades y tienen que hablar español. Entonces hay esta escasa exposición y poca situaciones donde ellos puedan practicar. Entonces, hay algunos autores como Starr en el 2019 y Ashipali Matundu en el 2023, más recientemente, que reportan que hay una escasa o persistente déficit en fluidez oral en los programas educativos de enfermería. Entonces ya desde ahí la literatura nos empieza a marcar pues este déficit, ¿verdad? Y pues esto conlleva, como comentaba hace un momento, pues en que las oportunidades laborales de nuestros egresados pues se vean limitadas, porque pues pueden trabajar, sí, aquí en México, pero quizá no aspiran a buscar más allá, en otros países donde tengan que hablar, por ejemplo, inglés, ¿verdad? Y esto pues queda en evidencia porque, por supuesto, tienen una dificultad comunicativa que afecta su práctica profesional futura, es decir, no podrían ellos, aunque tuvieran pacientes que hablen inglés, no los podrían atender como debe de ser. Ahora, no nos vayamos muy lejos, es decir, no necesariamente es como que tengan que
postularse para algún trabajo en el extranjero, para Estados Unidos, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Sonora es un estado fronterizo, ¿verdad? Estamos aquí luego enseguida de Arizona y nuestros alumnos no necesariamente se tendrían que ir para allá, sino que recibimos muchos turistas. ¿Cómo los atienden? ¿Cómo podrían atenderlos ellos en una situación de emergencia, ¿verdad? Si no pueden comunicarse con ellos. Bien, pero además esto también limitaría sus oportunidades académicas, es decir, si ellos quisieran estudiar una maestría, un doctorado, donde se requiere inglés, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo van a tener acceso pues a esa parte académica? O incluso si surge nuevo conocimiento, nuevas estrategias, nuevas técnicas, nuevo medicamento, nuevos lineamientos que estén en inglés, pues cómo van a poder tener acceso a esa información si no hay pues ese conocimiento del idioma. Esto, por supuesto, tiene que ver con que ellos se vean limitados a la información o los recursos a los que tienen acceso. Bien, entonces aquí es donde llega precisamente la propuesta que hago en explorar el aprendizaje móvil, porque el aprendizaje móvil nos trae una oportunidad para que haya un aprendizaje flexible, interactivo, y también porque nos proporciona esa retroalimentación en tiempo real, donde también podría haber esa oportunidad para que los alumnos practiquen en escenarios contextualizados, es decir, la inteligencia artificial o las aplicaciones móviles, ahora nosotros podríamos definir, ok, ponme en un escenario en un hospital, en un banco, ¿verdad? Entonces esa es la oportunidad, y además de que nuestros alumnos no tendrían necesariamente que enfrentarse a situaciones emocionales o estresantes donde tengan que hablar en público, ¿verdad? Podrían simplemente hacerlo en la comodidad de su teléfono celular. Bien, sin embargo, pues existe precisamente una brecha en cuanto a lo que se ha investigado, la literatura. En primer lugar, poco se ha investigado acerca del aprendizaje móvil, y si bien se ha investigado, ¿verdad? Puede ser que sí, hay un enfoque quizá no necesariamente en cuanto a la producción oral. A lo mejor se ha enfocado el aprendizaje móvil en la enseñanza de vocabulario, de gramática, de estructuras, ¿verdad? Pero poco de la producción oral. Y más aún, si nos vamos más abajo en el campo de la enfermería, ¿verdad? Y además de que la investigación a nivel nacional, es decir, aquí en México, el cual es mi contexto, pues también es poca, es limitada, ¿verdad? Entonces planteo los siguientes objetivos. Primero que nada, analizar el impacto del aprendizaje móvil en la producción oral, ¿verdad? De la parte hablada del inglés en estudiantes de enfermería. Ese es en sí el objetivo general. Pero se desprenden tres objetivos específicos. El primero, por supuesto, sería el que planteo en esta parte de mi investigación, que sería identificar las necesidades y oportunidades del aprendizaje móvil para mejorar la producción oral, y de ahí las siguientes fases, que sería diseñar estrategias para mejorar la fluidez y la pronunciación en inglés a través del aprendizaje móvil. Y una vez que tenga estas estrategias o el diseño, pues ya sería el tercer objetivo implementar estas estrategias e irlas evaluando, ¿verdad? Ir viendo cómo funcionan. Bien, de ahí entonces estoy proponiendo este marco metodológico en el cual pues estaría enfocándome o teniendo este enfoque de investigación mixto, ¿verdad? A través de un paradigma pragmático, ¿verdad? Entonces, con este enfoque mixto, por supuesto, estaría utilizando diferentes técnicas de recolección de datos, y pues una vez que tenga estos datos, pues podría hacer una triangulación con ellos. Para esta etapa, pues tengo o he recolectado datos de 58 alumnos a los cuales se les aplicó un cuestionario, y los datos pues se están analizando de manera estadística.
Bien, con los primeros datos que he recolectado, pues he tenido algunos puntos muy interesantes. En primer lugar, del total de los alumnos, el 74% dice que no estudió antes de entrar a la universidad, no tuvo oportunidad de estudiar inglés. Esto es muy importante porque entonces ¿a qué nos enfrentamos con nuestros alumnos? No podemos llevarlos a un nivel avanzado, un nivel de producción oral suficiente, ¿verdad? Como para poder atender pacientes o enfrentarte a estas situaciones, si tenemos que empezar prácticamente desde cero, enseñándoles lo básico como el decir su nombre, el presentarse, las profesiones. Entonces, el 72%, pues aún, ¿verdad? A estas alturas, porque ya avanzaron algunos semestres, pues todavía dice sentirse en un nivel básico de inglés. ¿Ok? ¿Qué podemos esperar entonces de la parte hablada, de la parte oral? Bueno, pues aún así el 29% solamente dice que diariamente tiene esa oportunidad o hace ese esfuerzo por hablar inglés dentro del aula. ¿Qué pasa con el resto de los alumnos? Bueno, algunos dicen que nunca practican inglés en el aula o rara vez. Y quizá no sea tanto porque no hay oportunidad, sino porque no se animan o no hacen ese esfuerzo o no dan ese paso más allá. Y solamente, fíjense, el 5% de ellos dice que utiliza o hace ese esfuerzo por usar el inglés fuera del aula, por hablarlo con alguien o practicarlo, ¿verdad? Y sin embargo, si vemos la parte de quienes contestaron rara vez o nunca, es básicamente un 40-45% de ellos que no está practicando inglés fuera del aula, ¿verdad? Entonces limitan a lo poco que puedan hacer dentro del aula. Pero aquí es donde llega el uso del dispositivo móvil, porque si bien el 93% dice que sí tiene un dispositivo móvil y el 97% dice que tiene acceso a Internet, y incluso el 69% dice que sí ha utilizado alguna aplicación móvil para practicar inglés. Bueno, sería una buena oportunidad para aprovechar esto y ver que ellos practiquen la parte hablada del inglés. Bueno, porque aunque el 70% dice que sí ha utilizado alguna aplicación, pues no necesariamente bajo la supervisión de un docente, es decir, porque a ellos les nace, porque quieren, porque tienen ese deseo. Pero, pues, ¿qué aplicaciones se están utilizando? Bueno, el 62%, casi 63%, dice que Duolingo. Duolingo quizá no sea la herramienta más adecuada para practicar la parte oral, la parte hablada, ¿verdad? Del inglés. Y eso todavía nos dicen que ocasionalmente lo usan, ¿verdad? Y si lo usan, ¿para qué? Pues para gramática, dice el 72%. ¿Ok? Entonces, pues aquí es donde vendría la oportunidad para diseñar esas estrategias guiadas, ¿verdad? Algo que sea planificado, no nada más porque al alumno le nace o quiere o desea hacerlo. Porque aunque están quizá practicando en el salón o algunos de ellos, ¿verdad? Que lo hacen a través de alguna aplicación, aún así ellos se siguen percibiendo, se siguen autocalificando como muy bajos. Por ejemplo, el 76% dice que tiene un nivel de fluidez muy bajo o bajo. El 65% en pronunciación se califica también bajo. En cuanto a vocabulario y gramática, el 76% se siente muy bajo. Entonces, prácticamente me están diciendo, ok, sí sé inglés, pero en lo que se refiere a producción oral, no me pregunten, no me atrevo, no me animo, no me siento seguro. Entonces, de ahí que el 39% se percibe con un nivel de producción muy bajo, el 36% bajo y el 24% apenas con un nivel medio. Pero en sí, ninguno de ellos se autopercibe con un nivel avanzado o quizá más allá de avanzado para animarse a decir, sí, voy a hablar inglés y voy a hacerlo en cualquier situación. Entonces, si bien existe una alta disponibilidad de usar los dispositivos móviles, existe una baja percepción de su producción oral.
Entonces habría que aprovechar las características y los beneficios del aprendizaje móvil para mejorar la fluidez y producción oral, para que entonces podamos reafirmar el potencial del aprendizaje móvil para reducir barreras emocionales y que haya una práctica más auténtica, ¿verdad? Porque ya lo exponen algunos autores como Putri y Degen, que hace falta precisamente esa práctica auténtica. De ahí entonces propongo los siguientes pasos para mi investigación, donde ya pasaría al diseño de estas estrategias y las pondría en marcha y estarlas probando, haciendo iteraciones para mejorarlas y por supuesto seguir recolectando datos, ¿verdad? Para ir refinando mi estrategia y poder así medir el impacto que está teniendo. ¿Ok? Entonces, bien, tengamos entonces en cuenta que hay una alta disponibilidad para el uso de la tecnología, pero hay una baja práctica efectiva y guiada por el docente, ¿verdad? Entonces, eso nos deja ver que sigue habiendo una brecha, ¿verdad? Entre el acceso que se tiene al aprendizaje móvil o a la práctica, ¿verdad? Y a la autoeficacia de producción oral. ¿Ok? Bien, pues les agradezco mucho por su atención. Eso es mi presentación. Mi nombre es Ricardo Padilla. Aquí les dejo mi correo para si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y pues les agradezco muchísimo por el favor de su atención. Gracias. Padilla, muchísimas gracias. Felicitaciones por estos valiosos conocimientos impartidos el día de hoy y, por supuesto, estos avances que ayudan y promueven también la iniciativa de seguir investigando este tipo de temas. Padilla, como siempre tenemos preguntas, así que permítame por favor compartirle la primera. Veamos. La primera interrogante es la siguiente. ¿Cómo impactó el aprendizaje móvil en la confianza comunicativa de los estudiantes? Claro que sí, doctora, muchas gracias. Permítame entonces contestar esta pregunta tan interesante y que precisamente fue la pregunta detonante que giró, sobre la que giró esta investigación, porque pues era uno de los puntos o uno de los objetivos a lograr, que nuestros alumnos no solo se quedaran con la parte teórica del aprendizaje, sino poco a poco llevarlos a esa confianza al momento de tener que hablar en inglés, y no solamente en un entorno social, un entorno familiar o en un entorno controlado, por ejemplo, dentro del aula, sino ya en situaciones profesionales. Y si bien esta investigación nos da todavía para más y estamos todavía en proceso de ir pues culminando esta parte, pues ya empezamos a ver cambios significativos en la confianza de nuestros alumnos al momento de tener que hablar en inglés. Entonces, respondiendo a la pregunta de manera puntual, el aprendizaje móvil nos ayudó a incrementar significativamente la confianza comunicativa de nuestros alumnos al ofrecerles un entorno de práctica con características muy específicas. Número uno, un entorno flexible que también fuera interactivo y sobre todo de bajo riesgo emocional. Al hablar aquí de bajo riesgo emocional, pues nos referimos más que nada a situaciones donde ellos no sintieran ese temor o ese estrés, por ejemplo, de tener que cometer errores frente, no sé, al maestro, frente a sus alumnos, frente a alguien. Entonces, hubo 4 factores muy interesantes que contribuyeron a la mejora de la confianza comunicativa de nuestros alumnos. El primero, pues sobre todo, es que el aprendizaje móvil nos proporciona un entorno de práctica autónoma
y sin presión. Esto quiere decir que el uso de aplicaciones móviles, por ejemplo, en el que los alumnos pudieran grabar su voz o reproducir sus grabaciones, pues les permite a nuestros alumnos practicar y ensayar una y otra vez sin temor a equivocarse frente a compañeros o frente a los docentes o frente a algún público en general. Y esto, por supuesto, permite que ellos puedan reducir este aspecto de ansiedad al hablar, sobre todo para aquellos alumnos que tengan pues alguna inseguridad. Y esto es muy importante porque a lo largo del estudio pues vimos que se traduce en un alza o en un incremento del más del 30% en su autoevaluación de confianza después de haber llevado a cabo esta parte de la intervención. El segundo punto pues es la retroalimentación inmediata, y es muy importante porque pues esto permite a que la retroalimentación no esté sujeta a aspectos de tiempo y espacio por parte del docente. Por ejemplo, al tener retroalimentación inmediata después de haber utilizado estas aplicaciones, pues esto nos permite a que los alumnos pues puedan en el mismo momento que estén haciendo estas actividades, pues recibir esa retroalimentación y corregir en el momento, no tener que esperar quizá a la siguiente clase, quizá esperar a la clase de otro día para que el docente les haga alguna corrección. Como tercer punto, pues me gustaría resaltar que también el uso de estas aplicaciones nos ayudó a contextualizar estas prácticas de producción oral en escenarios de enfermería, y esto fue porque los alumnos pueden hacer simulaciones de diálogo clínico, por ejemplo, en situaciones como entrevistas con pacientes o en actividades como role plays, donde los alumnos logran ver de manera más directa estas situaciones que enfrentarán en su futuro profesional. Entonces, derivado de esto, pues los participantes reportaron sentirse más seguros y preparados para interactuar en situaciones clínicas reales. De esta manera, pues también pudimos observar que ellos mismos superan las barreras tradicionales asociadas, por ejemplo, con el miedo escénico dentro del aula. Y como cuarto punto, pues esto también se traduce en una mejora gradual y visible. Por ejemplo, ellos al momento de utilizar estas aplicaciones y que nos permitían que ellos grabaran sus participaciones o sus actividades que estuvieron grabando de manera oral antes y después de las actividades, pues ellos mismos fueron viendo cómo la parte de la fluidez y la entonación pues fue mejorando, porque pues el uso de aplicaciones pues les permite repetir cuantas veces así lo requieran, y también esto los ayuda a reforzar su autoconfianza. Entonces, de manera simple, pues la respuesta es que los alumnos verdaderamente vieron un cambio en su propia confianza comunicativa, tanto dentro como fuera del aula. Excelente respuesta, Padilla. Muchísimas gracias. Una última pregunta. ¿Qué criterios utilizó para seleccionar las plataformas móviles más efectivas? Qué pregunta tan interesante, y qué bueno que sale a la luz esta pregunta, porque pues hablar de aplicaciones o plataformas móviles existen infinidad. Ya mencionaba yo ahorita en la presentación que, por ejemplo,
al momento de estar haciendo el levantamiento de datos inicial con nuestros alumnos, pues ellos mencionaron infinidad, ¿no?, de plataformas o de aplicaciones que utilizan. Sin embargo, pues nosotros teníamos que acotar todas estas opciones, pues a una o dos o las que nos sirvieran. Entonces fue una tarea muy interesante. Para esto, por supuesto, nos apoyamos en otros estudios, en estudios que ya se habían llevado anteriormente. Algunos de ellos ya ofrecían criterios o incluso rúbricas para la selección de estas plataformas móviles. Para empezar, pues se tuvo que hacer un listado de toda la infinidad de plataformas disponibles por ejemplo, en Google Play e ir haciendo ahí el listado de cuáles existen. Y inicialmente pues empezó con algo muy sencillo, ¿no? Para empezar a descartar, es decir, el número de descargas, también la fecha de creación o de antigüedad, el número de usuarios, y también la puntuaciones o las reseñas que tenían estas aplicaciones, para el cúmulo de aplicaciones disponibles, pues empezar a descartar las más obvias, es decir, las que de plano no nos iban a servir. Y por supuesto, a partir de ahí ya redujimos un buen número, pero ya nos fuimos, entonces sí, ahora a aspectos ya más específicos, como por ejemplo revisar la interactividad y el feedback inmediato que ofrecen, que esto fue clave para el estudio, porque ya mencionaba ahorita que fue uno de los puntos que ayudaron a mejorar o tuvieron un impacto positivo en la confianza comunicativa de nuestros alumnos. Entonces, esta parte de interactividad y retroalimentación, pues, nos ayudó a priorizar aplicaciones que ofrecieran esta corrección automática en las actividades que se diseñaron para los alumnos. Como segundo punto, pues, por supuesto, fue la accesibilidad y facilidad de uso. Esto nos permitió asegurar que las aplicaciones fueran compatibles con diferentes dispositivos, es decir, no podíamos solamente utilizar estas aplicaciones en dispositivos que solamente fueran compatibles entre sí con Android, por ejemplo. Pues existen otros dispositivos con otros sistemas operativos y fue una de las partes que se tomaron en cuenta. También pues que la navegación fuera intuitiva y muy importante que el consumo de datos no fuera muy alto, ¿verdad? Tomando en cuenta, por ejemplo, que no todos nuestros alumnos tienen acceso inmediato a Internet o a Wi-Fi o a datos. Entonces, este fue un punto importante. También vimos muy importante pues que nos ofreciera esta parte de que se pudiera tener una contextualización de los diferentes escenarios que nosotros proponíamos para nuestros alumnos. En este caso, por supuesto, contextualización clínica, perdón. Entonces, plataformas que nos permitieran la integración o el uso de vocabulario y escenarios específicos, como es en el caso de la enfermería. Y finalmente, pues, aquellas plataformas que nos permitieran la personalización y el análisis de datos. Aquí, pues, es importante que también nos diera opciones para configurar los niveles de dificultad. Ya mencionaba la integración de un vocabulario específico y finalmente pues que nos permitiera tener un dashboard de datos analíticos que nos permitiera en la parte de la investigación
pues ir analizando y viendo el progreso de los alumnos, pero también en la parte del docente, pues también que le permitiera obtener esta parte de calificaciones, de notas, para que el docente también pudiera utilizar estas actividades como parte de su evaluación que está haciendo durante sus clases. Y pues estos serían en sí los criterios. Sí, señor. Muchísimas gracias, Padilla. Agradezco su valioso apoyo con nuestro congreso, con esta edición en particular. Esperamos tenerlo de vuelta en las próximas ediciones. Y no me queda más que pedirle que pase al chat de YouTube, ¿ok? Cuando termine en este espacio para que pueda resolver algunas inquietudes que han quedado en el chat. Padilla, le compartimos la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Doctora, pues muchísimas gracias a usted y a todo el grupo de Docentes 2.0. La verdad ha sido todo un placer estar con ustedes y tenga por seguro que aquí los estaremos acompañando en próximas ediciones. Me llevo un sabor de boca muy agradable y por supuesto no solamente me llevo el conocimiento que he escuchado en las ponencias anteriores, sino pues también el gusto de haber compartido con ustedes lo que estoy haciendo en esta parte de mi faceta como investigador, y todo con el mismo objetivo de mejorar cada día la educación que ofrecemos a nuestra comunidad. Y pues le agradezco muchísimo. Para nosotros es un honor compartir cada uno de sus valiosas investigaciones y conocimientos. Muchísimas gracias, Padilla. Apreciados participantes, vamos a hacer una breve pausa para conectar con nuestro último ponente del día de hoy. Señores, llevamos 8 horas de transmisión, es decir, un caudal de infinitos conocimientos impartidos el día de hoy. No se retire, ya regresamos. El concurso, ¿va una sola persona participando hasta ahora? ¿Sí, señor? El concurso, el concurso, ¿qué pasó con el concurso? Una sola persona. Hay una sola persona concursando, los esperamos. Y hoy tenemos el concurso más esperado por todos nuestros seguidores, el cual hemos realizado desde el primer congreso. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las 5 palabras claves de este CITAC? Repito, ¿cuáles son las 5 palabras claves de este CITAC? Participa, no pierdas la oportunidad de ganar el acceso a nuestro curso Docente Innovador, valorado en $79.99. Solo debe comentar en el chat de la siguiente manera: nombre seguido del país y seguido de las 5 palabras clave. El ganador se anunciará al final del congreso. No pierdas la oportunidad de ser el ganador. Docentes 2.0, pionero en la conexión tecnológica educativa a nivel mundial, que está cambiando el paradigma educativo tradicional, presenta la revista tecnológica educativa Docentes 2.0, con cobertura internacional, indexada, de acceso abierto, revisada por pares y publicada por el grupo Docentes 2.0 C.A, que tiene como objetivo elevar el perfil de la investigación en el marco de la tecnología de aprendizaje, apoyando la investigación que develan las nuevas prácticas y tendencias que contribuyen al desarrollo de los nuevos paradigmas. En la revista tecnológica educativa Docentes 2.0 se publican artículos científicos, destacándose las áreas de tecnología, educación, neurociencias, robótica, ingeniería y medicina. La revista tecnológica educativa Docentes 2.0 hace la convocatoria para publicar en la siguiente edición, con solo cumplir con 1. Ir al sitio web de la revista, ojs.docentes20.com. 2. Descargar la plantilla para artículo o ensayos. 3. Realizar el manuscrito, utilizando la plantilla descargada. 4. Registrarse en el sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 5. Subir el manuscrito.
6. Esperar la aprobación. 7. Una vez aprobada, abonar el arancel correspondiente, de acuerdo a la cantidad de autores. 8. Esperar el proceso de arbitraje por pares. 9. Atender las sugerencias de corrección. 10. Subir las modificaciones del manuscrito y listo, el artículo está apto para ser publicado. Además, te recordamos que el grupo Docentes 2.0 C.A firma convenios científicos con instituciones de educación superior, tanto a nivel nacional como internacionales, lo cual permite concretar acciones de intercambio de material científico, desarrollo de proyectos de investigación en cooperación internacional, organización de conferencias, seminarios y otras actividades conjuntas que contribuyen a elevar la calidad académica de las instituciones que participan. ¿Tienes dudas? Contacta con nosotros. Recuerda que puedes enviar un mensaje a través del correo electrónico contacto@docentes20.com. ¡Te esperamos! Nos complace anunciar que Docentes 2.0 ha sido incorporada al Research Organization Registry, ROR, un identificador global que reconoce instituciones dedicadas a la investigación. Esta inclusión valida nuestro compromiso con la innovación y la excelencia académica. ROR proporciona identificadores únicos y persistentes para organizaciones académicas. Mejora la interoperabilidad en sistemas científicos. Promueve la transparencia y facilita el análisis global de datos de investigación. Ser parte de ROR nos posiciona internacionalmente como una organización confiable ante investigadores, universidades, revistas científicas y plataformas de datos. Agradecemos a nuestra comunidad por acompañarnos en este importante logro. Seguimos avanzando hacia un futuro de conocimiento compartido. ...27 de septiembre la próxima cita, así que los esperamos. Bueno, y vamos a conectar con nuestro último ponente del día de hoy. Para ello, seguimos conectados con México. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro 18º ponente invitado de honor. Él es el doctor César Villavicencio, quien es profesor normalista, licenciado en educación superior, maestro en administración y doctor en educación e investigación. Él es el director del Centro Universitario Mar de Cortés. Él es de México y nos acompaña con el tema alfabetización docente en la era de la inteligencia artificial. Bienvenido, apreciado doctor. Muchísimas gracias, como siempre, y el apoyo, por supuesto, a nuestro CITAD. Bienvenido. Muchas gracias, doctor, como siempre. Al contrario, es un honor para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, sin más preámbulo, la pantalla gigante es suya, doctor. Bienvenido.
Es un gusto estar aquí el día de hoy. Es un gusto trabajar en este 14º Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías del aprendizaje del conocimiento. Para mí es un honor el estar aquí presente y sobre todo compartir un trabajo que estamos realizando que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial. Y en este caso, la alfabetización docente en la era de la inteligencia artificial. Muy bien, pues continuamos. Yo soy César Villavicencio, soy director del Centro Universitario Mar de Cortés y con mucho gusto estoy aquí y felicito al equipo de Docente 2.0 y a su directora general, la doctora Ruth Mujica, por la invitación a este grandioso evento. A manera de marco contextual, cuando hablamos de inteligencia artificial, que ustedes saben es una nueva tecnología que está muy atenta al trabajo que realizamos los docentes, pensamos pues en esta ponencia introducir algunos aspectos de manera general que pudieran orientarnos en lo que voy a trabajar con ustedes. Empezaré con la alfabetización digital docente. Es decir, las habilidades básicas que el docente debe poseer para actuar con tecnologías digitales. Pero ahora aparece una nueva tecnología, que es la inteligencia artificial. Pues tenemos que hablar de la alfabetización docente en inteligencia artificial. Y esperemos pues, que el docente haya superado la alfabetización digital. Competencias digitales del docente son aquellas habilidades avanzadas que el docente posee en el uso de la tecnología y lo hace de forma crítica, ética y creativa. Sabemos que la inteligencia artificial es emular el pensamiento humano, la inteligencia humana a través de computadoras de equipo tecnológico. Educación 4.0 es el modelo educativo que demanda la cuarta revolución industrial o la industria 4.0. Y la formación docente es el proceso integral de preparación, desarrollo profesional del docente, abarcando tanto su formación inicial como la formación continua. Aquí tenemos un tema importante, les decía, que hace referencia a lo que es la alfabetización docente en la era digital. Es decir, aquellas habilidades que el docente de manera básica debe poseer para interactuar con la inteligencia artificial. Implica el saber. Por ejemplo, tradicionalmente, cuando alguien se alfabetizaba, pues tenía la capacidad de un libro, de leerlo. Y de igual manera, con la alfabetización docente, creemos que el docente tiene la capacidad de saber lo que es la inteligencia artificial y cómo utilizarla en el aula. Pero cuando hablamos de competencias docentes en la era de la inteligencia artificial, nos damos cuenta de que más que esas habilidades básicas, se necesitan habilidades complejas, donde o a través de las cuales el docente pueda ese saber utilizarlo de manera efectiva. En el caso del ejemplo que manejaba de esa capacidad de leer un libro como alfabetización, cuando hablamos de competencias lectoras, el estudiante o el alumno debe tener la capacidad de leer un libro para comprenderlo. Es decir, algo más complejo. No es lo mismo leer un libro que leer y comprenderlo. Ojalá que esto nos ayude pues a entender o visualizar un poco lo que queremos señalar en esta ponencia. Muy bien. Cuando hablamos de alfabetización docente en la era de la inteligencia artificial, nos referimos pues a esas habilidades básicas que el docente debe poseer para interactuar con tecnologías digitales. En este caso, específicamente, la tecnología de la inteligencia artificial. Esta nueva demanda de alfabetización comprende que el estudiante o el docente en este caso posea competencias técnicas, es decir, conozca sobre los sistemas básicos de inteligencia artificial, datos, cómo interactuar con los asistentes inteligentes, entre otras cualidades.
Lo mismo en el aspecto ético, que ahorita he estado atento sobre todo a las participaciones de otros ponentes en el tema de la inteligencia artificial, y hay una preocupación ética en lo que ellos señalaban. Entonces, vean cómo la cuestión ética que implica la inteligencia artificial, como sesgos, la privacidad, la violación de la privacidad del participante o del estudiante o del mismo docente incluso, es grave. Y sin olvidar la tercera competencia pedagógica, que tiene que ver cómo el docente debe de adaptar lo que necesita como docente para su entorno pedagógico académico, adaptar las tecnologías pues, que la inteligencia artificial está promoviendo para el aprendizaje. ¿Qué tenemos al respecto? Bueno, nosotros hicimos y les he pedido a Docentes 2.0 que compartan con ustedes a través del chat, a través de las redes sociales, una encuesta que estamos realizando para conocer qué es lo que el docente piensa y conoce sobre inteligencia artificial. Y hemos encontrado nosotros en documentos que hemos seleccionado, que hemos analizado y en los resultados previos que tenemos, que hay problemas, hay hallazgos que tienen que ver, por ejemplo, con dos grandes aspectos. Por un lado, lo relativo a las brechas formativas. Hay una división difícil, grande, entre aquellos docentes que conocen y aquellos docentes que no conocen o manejan o tienen al uso de la inteligencia artificial. Y por otra parte, algunas experiencias exitosas que vamos a comentar ahorita, que hemos encontrado, sobre todo en otros países, que nos alientan a utilizar y aprovechar el recurso de la inteligencia artificial. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, hasta ahorita nos damos cuenta que solo el 30% de los docentes, o quizás un poco más, tienen conocimiento funcional o conceptual sobre la inteligencia artificial. ¿Qué hemos encontrado? Que tienen una formación descontextualizada y fragmentada. Es decir, no lo estamos utilizando nosotros para resolver problemas pedagógicos reales. Hay una ausencia de las cuestiones éticas en la formación. Hay una preocupante omisión, pues, de esta dimensión ética en la mayoría de los programas analizados y también de lo que hemos estado observando a partir de esta incipiente todavía investigación. 4, hay una carencia de infraestructura institucional. Pues, vean pues que esa brecha digital o brecha de la inteligencia artificial entre los docentes o entre la comunidad educativa escolar hace pues que existe una asimetría digital que origina brechas profundas entre regiones. Yo estoy hablando del caso de México. Hasta ahorita la investigación ha estado enfocada particularmente a México y sobre todo a estudiantes egresados y actuales del Centro Universitario Mario Cortés, el cual dirijo. ¿Qué casos exitosos hemos encontrado al revisar pues, el aspecto de la alfabetización docente en la inteligencia artificial? Bueno, países desarrollados como Finlandia, Singapur, por ejemplo, que ya está hablando Singapur de laboratorios de inteligencia artificial en las escuelas, es decir, donde ya los alumnos están utilizando la inteligencia artificial, Corea, entre otros, y en América Latina, casos importantes de Chile, por ejemplo, Uruguay, que van a la punta en Latinoamérica del uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Entonces, todo esto debe a nosotros, más que preocuparnos, motivarnos para utilizar este recurso tan valioso en la mejora de los procesos de aprendizaje. A raíz de esto, ¿qué hemos encontrado? ¿Cuáles son las tendencias emergentes que nosotros tenemos que analizar como futuros programas de formación docente en inteligencia artificial? Bueno, buscar la gamificación de la alfabetización en inteligencia artificial. ¿Cómo tenemos que hacer? Incluso para el docente, ¿no? Estamos hablando del docente,
cómo a través de la gamificación empezar a alfabetizarlo para que hagan un uso adecuado de esta tecnología. Formación por niveles o rutas de aprendizaje. Si ahorita nos preocupa la alfabetización, imagínense el caso de las competencias docentes en inteligencia artificial, que son superiores, es decir, habilidades de avanzada en el uso de la inteligencia artificial. Entonces, que esta formación por niveles nos lleve pues a pasar de la alfabetización a las competencias docentes en el uso de la inteligencia artificial. Y por último, la asesoría, la mentoría y comunidades de prácticas, donde el docente pueda tener y romper esa inercia o miedo que pudieran surgir pues con estos programas complicados incluso que en ocasiones nos dan temor su uso. Quiero comentarles que la investigación que estamos realizando está sustentada en el modelo TEPAC. El modelo TEPAC, quizá ustedes lo conozcan, es un modelo que actualmente está vigente, está interesante, surge en el 2006 y surge precisamente a raíz del uso de la tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo. Y este modelo TEPAC, que por sus siglas en inglés significa conocimiento tecnológico, pedagógico y del contenido, es una estrategia que los docentes debemos conocer para integrar las tecnologías de manera efectiva en el aula. ¿Qué sucede con los profesores? Yo soy profesor normalista, lo decía ahorita la doctora Ruth, pero me he especializado pues en otros campos, sobre todo en el posgrado. Y cuando uno estudia la escuela normal, así se le llama en México, es decir, escuelas para docentes o formadoras de docentes, supuestamente el egresado de una escuela formadora de docentes es especialista en la pedagogía. En cambio, alguien de ingeniería, alguien de alguna otra disciplina que trabaja en la docencia o que va a trabajar en la docencia, se le caracteriza o se le distingue como un especialista en el conocimiento de la materia que imparte. Pues si yo soy ingeniero, pues normalmente soy especialista en matemáticas. Entonces, hay una pugna ahí, a veces estéril, improductiva, de que un docente conoce la pedagogía, un profesionista conoce el contenido, ¿sí? Pues, ¿qué sucede? Bueno, que esta propuesta de modelo del TEPAC trata de que, señores, es muy importante la diferencia que ustedes están señalando, pero ocupamos que el docente conozca, maneje el contenido, es decir, los conocimientos de la materia que enseña, pero también conozca la pedagogía, cómo enseñarlo. Pero ahora, con la tecnología, estamos hablando del 2006, ocupamos también que el docente conozca la tecnología. Entonces, esta combinación, ¿verdad?, como lo pueden ustedes observar en la gráfica derecha, de el conocimiento tecnológico, conocimiento del contenido, el conocimiento pedagógico, su unión, en la parte central, hace el TEPAC. Pues a partir de ese TEPAC, nosotros estamos observando, para el caso de la inteligencia artificial, que hace falta pues incorporar, y se está haciendo, el IA o la IA en el TEPAC. De esta manera estaríamos integrando la inteligencia artificial en el marco del TEPAC. Por ejemplo, cuando estamos haciendo uso del chat para realizar actividades académicas, ahí estaríamos utilizando la tecnología con la pedagogía. O cuando personalicemos la retroalimentación, igual estaremos utilizando la pedagogía con el conocimiento. Y así habrá otros ejemplos que nos lleven a que el maestro explore lo que a raíz de este modelo pudiera, con el uso de la inteligencia artificial, estar promoviendo aprendizajes entre sus alumnos. Muy bien.
¿Qué es lo que encontramos nosotros o qué hemos encontrado hasta ahorita? Y los invitamos a participar. Si ustedes se dan cuenta, quisimos abarcar una serie de participantes en este evento. Docentes de todos los niveles, preescolar, primaria, etcétera, superior. Y aquí tenemos que la mayoría de ellos están en educación básica, primaria, en media superior y superior. En la edad, creímos importante meter esta variable para conocer, ¿verdad? En el caso de la edad, bueno, que en ocasiones son los jóvenes que más utilizan la tecnología. Entonces, en ese caso, nosotros observamos que son la mayoría entre 45 y 49 años, ¿sí? Es decir, maestros jóvenes, pero también tenemos para acá hasta de 62. Una pregunta que les formulábamos era: ¿qué tan preocupada o preocupado está usted por la utilización de sus datos personales en Internet por parte de empresas privadas o públicas? Nos decían muy preocupados, 44%, casi la mitad, bastante preocupados, 32%. Si sumamos esto, que sí hay preocupación por la utilización de datos personales. Lo mismo, esta pregunta 5, ¿quién cree que debería ser el principal responsable de proteger la información personal cuando se utiliza Internet? Vemos que el 50% habla de que las empresas que recogen la información. Pero fíjense este dato, las personas usuarias de Internet. O sea, no soy yo el que debe preocuparme, sino debo preocuparme porque la empresa lo haga. Yo creo que ahí hay un error de manifestación de los entrevistados en ese sentido. Cuando usted oye hablar de inteligencia artificial, ¿qué sentimientos le genera? Seleccione al menos 3. Vemos que la mayoría manifestó interés, pero también incertidumbre, casi la mitad de los encuestados, y optimismo, otra parte. Entonces, bueno, entre interés e incertidumbre, pudiéramos decir que está la preocupación de los docentes por el uso de la inteligencia artificial. ¿Cree usted que la inteligencia artificial pueda generar algún beneficio? Y vean al centro de la gráfica, en educación, el gran número dice que sí, más beneficio que perjuicio. Estamos hablando, ¿verdad?, que para el ámbito educativo, los propios docentes nos están diciendo que habrá un beneficio educativo del uso de la inteligencia artificial en el ámbito escolar. Cuando ya nos metimos al uso del modelo TEPAC, vemos que en la pregunta 10, ¿qué tan familiarizado está usted con las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la educación? Pues más o menos hay un promedio, ¿verdad? Poco familiarizado, la parte izquierda, muy familiarizado, la parte derecha, y vemos que el gran número está pues entre la etapa intermedia. Pues no hay todavía una familiarización amplia de los docentes por herramientas de inteligencia artificial que se puedan aplicar a la educación. La pregunta 12, ¿qué estrategia de enseñanza utiliza regularmente en su práctica docente? Y vemos ahí, ¿verdad?, que la mayoría se va al aprendizaje colaborativo, como aprendizaje basado en proyectos. Pero la primera, vean, también hay un número importante, es decir, más del 50% de enseñanza tradicional, expositiva. Es decir, los maestros seguimos siendo o enseñando de manera tradicional. Expongo y a ver el que entendió, bueno, el que no, investigue. Cuando deberíamos haber utilizado aprendizaje colaborativo, clase invertida, gamificación, entre otras técnicas de enseñanza. Al número 13, ¿qué importancia le da a la personalización del aprendizaje en sus clases? Y vemos que es una prioridad constante, casi la mitad de los encuestados. La aplico cuando es posible, 46.2. Pues significa que ya hay una preocupación porque el docente pues personaliza la aprendizaje de sus alumnos a través de la inteligencia artificial. Esta pregunta abierta, la número 15, ¿de qué manera cree que la inteligencia artificial puede ayudarle a explicar conceptos complejos
de su asignatura. Y vemos ahí que hay diferentes información. Por ejemplo, me voy a ir a algunas de ellas. El rol docente crítico dice que se enfatiza que la IA es un apoyo y no un reemplazo. Creo que aquí se ha manifestado, hay coincidencia con los ponentes que me han antecedido, de que el docente va a seguir siendo un pilar fundamental, pero necesita alfabetizarse con estos recursos tecnológicos tan importantes. Otros por ahí expresan escepticismo o desconocimiento de su aplicación. Y en el ámbito pedagógico, la segunda de izquierda a derecha sugiere estrategias innovadoras que rompan con rutinas docentes. Eso es, a grandes rasgos, pues, lo que nos dice los maestros de esta pregunta. La pregunta que sigue: ¿en qué medida considera que la IA puede apoyar la mejora de sus estrategias pedagógicas? Y aquí está ampliamente, o muy poco, 0, ampliamente, vean cómo los maestros se animan a considerar, pues, que la IA puede mejorar su trabajo pedagógico. Vean ustedes que si sumamos las últimas, hay una aceptación de que puede ser mejorable su trabajo áulico a través de la inteligencia artificial. De las últimas preguntas que hicimos, aquí en este caso, una pregunta abierta, la número 19. ¿Qué estrategia se utiliza para adaptar el contenido de su asignatura o clase a las necesidades y características de sus estudiantes? Son una de las cuestiones importantes de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo se adapta y cómo personaliza el contenido de acuerdo a las necesidades de nuestros alumnos. Y menciona por ahí, bueno, las estrategias que combinan innovación pedagógica, como aprendizaje basado en proyectos, gamificación, flexibilidad como el DUA, tecnología, con apps de inteligencia artificial e inclusión. Son algunas de las estrategias que ellos consideran importantes, pues, para el trabajo. Pero también algunos mencionan en el cuadro derecho que los desafíos son en grupos numerosos, donde hay más de 30 estudiantes, por ejemplo. Cómo hacerle, ¿no? Y sobre todo en las aulas que no tengan o no tienen, o escuelas, colegios que no tengan laboratorio o equipo de cómputo. A manera de conclusión, para ir cerrando esta intervención, hay una transición, pues, de la alfabetización docente en tecnologías digitales hacia un entorno con IA. Qué bueno que los docentes están preocupados por avanzar del uso de las tecnologías digitales básicas por el uso de tecnologías de inteligencia artificial. Este paso no es simplemente tecnológico, sino que es epistemológico, ético y pedagógico. Entonces, aquí vamos otra vez creo yo que el modelo TECPAC con IA es importante para dotar a los docentes, formar a los docentes de estos recursos para que se alfabeticen en entornos con inteligencia artificial. Otra conclusión que podemos llegar es que se requiere un equilibrio entre el dominio técnico, creatividad pedagógica y la reflexión ética. Vean cómo hay preocupación, pues, no nada más de nosotros o de los docentes, sino de organismos internacionales como la UNESCO en las cuestiones éticas y las políticas públicas que deben estar enfocadas en eso. Que desgraciadamente en nuestros países, en el caso de México, no existe todavía ningún documento oficial del Ministerio de Educación donde señale, pues, este aspecto ético, del uso ético de la inteligencia artificial. Otra conclusión: la alfabetización docente en inteligencia artificial no solo implica saber usar tecnología, sino reimaginar la enseñanza como un proceso dinámico y centrado en las necesidades individuales. Es decir, es lo que promueve la UNESCO, una inteligencia artificial centrada en el humano,
¿sí? Centrada en el humano. Entonces, no basta pues con que aprendamos a usar la tecnología. No basta con que aprendamos a utilizar la inteligencia artificial, sino cómo vamos a utilizarla como un proceso, dice, dinámico y centrado en el estudiante, definitivamente. Pues eso es todo lo que tenemos. Con mucho gusto hemos puesto la información que tenemos hasta ahorita con respecto a esa investigación que invitamos amablemente para que participen en ella. Gracias, doctora Ruth. Adelante. Creo que no se ve. Ahora sí me escuchan, ¿cierto? Sí, adelante. Ahora sí. Disculpen, después de 8 horas el micrófono falló. Eso es la tecnología. Doctor, muchísimas gracias como siempre. Muy pertinentes sus mensajes, sus enseñanzas. Por mi parte, siempre aprendo de cada uno de ustedes. Doctor, como siempre hay preguntas. En esta oportunidad le vamos a hacer 2. Yo sé que está muy ocupado, pero necesito que me regale unos minutos. Vamos a leerle la primera interrogante, doctor. Y es la siguiente. ¿Cómo se puede superar, doctor, la resistencia al cambio en contextos aún tradicionales? Y eso se ha sido uno de los problemas añejos, sobre todo, la verdad, de los docentes pues ya mayores. Ojalá que los docentes jóvenes que nos están escuchando hagan uso de esta tecnología y sobre todo los docentes también mayores se atrevan a utilizar la tecnología de la inteligencia artificial. Es complejo porque en ocasiones nos mueve el tapete, como decimos. Es decir, nuestra zona de confort se ve alterada por esta situación que nos obliga, no la institución, nos obligan los estudiantes, nos obligan nuestros alumnos a emprender algo que para ellos es natural. En ese sentido, ¿verdad? La invitación está a que superemos este miedo, superemos esta incertidumbre y hagamos un uso adecuado y sobre todo ético de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, doctor. La última, doctor. ¿Qué elementos considera fundamentales en la alfabetización docente actual? Bueno, pues, número 1, el docente tenga conocimiento de lo que es la inteligencia artificial. Sepa, fíjense, y estoy hablando yo normalmente de la inteligencia artificial generativa, pero también es necesario que el docente vaya más allá. A lo mejor conozca algo de programación, ¿por qué no? Se anime a elaborar, construir chats personales propios de su asignatura. Y estos chats lo puede hacer de manera gratuita, pero hay que meterse a analizar. Pues, número 1, conocer el aspecto del contenido, retomando el TEPAC, de lo que es la inteligencia artificial. Segundo, el aspecto pedagógico. La tecnología no hace solo el trabajo. La tecnología es un recurso, la tecnología es un instrumento, la tecnología es un medio. El docente es el que debe de saber utilizarla, aprovechar este recurso para manejarlo pedagógicamente. Entonces también tenemos que capacitarnos en la pedagogía de la inteligencia artificial. Otro elemento importante también es la cuestión ética, que hemos estado hablando mucho aquí. Es increíble cómo nos sorprende
las diferentes apps o aplicaciones de inteligencia artificial generativa, sobre todo, para elaborar programas, elaborar cursos, elaborar ponencias, elaborar cualquier situación que nosotros ocupemos como planeación didáctica, como ejercicios para una evaluación o prueba de diagnóstico o prueba formativa o evaluación formativa, etcétera, que en ocasiones se nos olvida revisar esto, ¿no? En ocasiones somos tan confiados que decimos, lo va a hacer la inteligencia artificial y no se equivoca. Resulta que sí, hay sesgos, hay equivocación, hay alucinaciones de la propia inteligencia artificial que quedaríamos mal con nuestros alumnos si no revisamos el contenido. Entonces, la cuestión ética es importantísima en el momento en que el mal uso de esta tecnología puede alterar los cuestiones personales, los datos personales, tanto del docente como de sus alumnos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, para no quitarle más tiempo, doctor, le compartimos la pantalla gigante para que por favor comparta con toda esta bella audiencia que nos ha acompañado el día de hoy, para que los invite a esta formación de la cual yo también participo como docente de formación en su institución para empoderar a los docentes. La pantalla gigante es suya, doctor. Muchas gracias, doctora Ruth. Es un gusto compartir con ustedes estas experiencias. Felicito a Docentes 2.0 por este esfuerzo. Decir 14º Congreso es algo muy sencillo, pero ¿qué hay detrás? Un trabajo grande y sobre todo la formación que los participantes, los asistentes, he observado que se han beneficiado con este tipo de eventos académicos. Y aprovecho para invitarlos. Nosotros tenemos un diplomado en inteligencia artificial educativa, donde la doctora Ruth es ponente, facilitadora, y los invitamos para que se acerquen, y si no con nosotros, con cualquier otro lugar, en cualquier otra institución educativa, para que acrecenten y vean el gran apoyo que nos brinda la inteligencia artificial en nuestro trabajo docente. Muchas gracias. Y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por su valioso apoyo como siempre. Bueno, señores, ha llegado el final de este hermoso recorrido, este maravilloso día del CITAT. Quisiera expresar mi más profunda gratitud al mi Dios Todopoderoso, a todas las universidades, a los docentes, a los estudiantes, al público en general, a todos ustedes que han estado allí detrás de la pantalla, 8 horas, por su valioso apoyo en la realización de nuestro congreso. Permítanme concluir este congreso con una reflexión final. En el mundo tecnológico educativo, mantenerse actualizado no es una opción, sino una necesidad imperativa. La velocidad a la que evoluciona la tecnología y su impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje exige que los docentes, investigadores y, por supuesto, los estudiantes adopten una actitud de aprendizaje continuo. Aquellos que no se adaptan corren el riesgo de quedarse rezagados, perdidos en las oportunidades valiosas para mejorar sus prácticas pedagógicas y contribuir de la manera significativa al desarrollo de las competencias del futuro. La integración de las herramientas emergentes como la inteligencia artificial no solo mejora la eficiencia y efectividad del aprendizaje, sino que también prepara a los estudiantes para un futuro incierto, donde la alfabetización digital será fundamental para el éxito en casi todos los campos.
Por lo tanto, la actualización constante se convierte en un proceso vital para liderar y guiar el cambio a la educación, garantizando que se aprovechen las mejores oportunidades para la innovación, desarrollo personal y profesional. Y recuerden que la mente que se abre a nuevos conocimientos jamás volverá a su tamaño original. Nos vemos en los próximos eventos. Ya pronto será actualizado el calendario. ¿Tenemos ganador? Podemos decir que sí. Bueno, vamos. Se faltó en la recta final. Bueno, vamos a nombrarlo. Por favor, lo reflejas en la pantalla, por favor. Me ayudan con el nombre. Bueno, tenemos ganador, María Alicia Hernández Ramírez. María Alicia, por favor, envía tus datos. Envía tus datos, por favor. Un fuerte aplauso a través de contacto@docentes20.com. Esperamos tus datos para poderte dar acceso el día lunes a este maravilloso curso que hemos obsequiado durante mucho tiempo en el CITAD. Ahora, gracias a todas las personas que ya abonaron el certificado de participación. Ya está siendo enviado y los que tienen acceso, las personas que nos siguen desde hace mucho tiempo y ya están matriculados en la plataforma, pueden ir a la plataforma y descargarlo de manera manual si no les ha llegado el certificado a sus correos. Igual a los participantes, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego. El certificado de este majestuoso evento será enviado el día de mañana a las personas que han seguido los siguientes pasos: inscripción, participación en el chat y validación de sus datos a través del formulario compartido en el evento. Nuestro certificado es generado por nuestra plataforma y enviado automáticamente a su correo electrónico. Les recordamos que debe revisar el buzón de correo no deseado y en el caso de que no lo visualice, debe ir a nuestra plataforma Aula Docentes 2.0 para descargarlo manualmente. Para acceder a nuestra plataforma, debe ir a auladocentes20.com. Su usuario será el correo electrónico con el cual se registró y la contraseña temporal para usuarios nuevos en la plataforma es la que se está compartiendo en este momento en pantalla. Para los usuarios frecuentes, deben usar su contraseña definida con anterioridad. Muchas gracias por confiar en nosotros. Los esperamos en los próximos eventos.
¿Desea obtener el certificado de participación de nuestro Congreso? Al final de nuestro Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, CIFTAC, las personas que lo soliciten, se le extenderá un certificado de participación del Congreso en formato PDF. Para el mismo, debe abonar la matrícula administrativa correspondiente. El certificado de participación, que acredita 30 horas académicas. El certificado de participación es generado digitalmente a través de la plataforma Aula Docentes 2.0 y cuenta con múltiples medidas de seguridad, como además un código QR que permite la validación digital a cualquier institución a nivel internacional. ¿Te interesa? Te invitamos a visitar la página web del evento y abonar la matrícula administrativa por concepto de emisión digital del certificado a través del botón de abono disponible, de acuerdo con el método de pago de su preferencia. ¿Desea obtener el certificado de participación de nuestro Congreso?